buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del 22 de febrero con el siguiente orden del día. Primera parte de resolutorias. Primer punto, se propone la aprobación, si procede, de la solicitud de encomienda de gestión a la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera de la ejecución del proyecto de implantación del quinto contenedor personalizado para la recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo urbano doméstico de Portugalete. Vamos a dar un turno menor a mayor si algún grupo quiere intervenir, aunque todos los partidos estamos en la Mancomunidad. Partido Popular, no. EH Bildu. Bueno, por corregirte, Miquel, nuestro partido no está en la Mancomunidad. Y ese fue uno de los apuntes que hicimos precisamente en la comisión, porque fue un punto que se trajo por urgencia, no estaba dentro del orden del día de la comisión. Y bueno, pues ya dijimos en ese momento que nos parecía un poco sorprendente que nos trajeran algo que consideramos que es importante así deprisa y corriendo, ¿no? Se nos explicó que era bueno para poder acceder a las subvenciones que la Diputación concede para poder precisamente implantar el quinto contenedor y bueno, lo que hicimos es solicitar el proyecto, que lo tuve que volver a pedir ayer por email y nos lo mandaron ayer por email. No hemos tenido tiempo tampoco de estudiarlo en profundidad, entonces sí que queríamos lanzar esa pequeña crítica de que nos hubiese gustado tener más tiempo para estudiarlo mejor. Y también en la comisión lo que dijimos es que bueno, hace ya unos meses tuvimos un debate en el Pleno en relación a la prórroga del contrato de recogida y limpieza de basuras. Y bueno, pues allí estuvimos debatiendo un poco sobre por qué la razón de esa prórroga, si no habíamos tenido tiempo de hacerle los pliegos para poder sacar unos pliegos nuevos en mejores condiciones económicas para las arcas municipales. Y lo que expusimos en la comisión cuando se nos presentó este convenio de encomienda es que debíamos de estudiar durante este año, que se supone que ya los técnicos están trabajando en esos pliegos nuevos, o al menos así se nos ha trasladado, el encaje o no de este nuevo servicio, ¿no? Creemos que no podemos perder esa oportunidad, ya que vamos a sacar unos nuevos pliegos de contrataciones para ver si técnica y económicamente es mejor que desde el ayuntamiento hagamos ese servicio o lo hagamos desde la mancomunidad, ¿no? Y luego nos surgían algunas dudas, no sé si Gorka igual nos puedes aclarar alguna, como ya digo, o sea, se nos ha presentado así tan deprisa y corriendo, tampoco tuvimos tiempo casi de leerlo en la comisión, entonces las dudas nos han surgido después, por eso lanzo aquí las preguntas. Una de ellas es, en el convenio se recoge que este servicio para las arcas municipales es a coste cero, que es la mancomunidad la que va a correr con todos los gastos, y la pregunta que nos hacemos es si en este momento Baracaldo y Sestao ya hacen ese servicio por sí mismos, no lo hacen a través de la mancomunidad, es si estos ayuntamientos, en el convenio que votamos hoy está Portú, Santurtzi, Trápaga y Ortuella, el resto de los municipios ya tienen su propio servicio. La duda que nos surge es si esos otros ayuntamientos están de acuerdo con que la mancomunidad corra con los gastos a escote, digamos, ¿no? Esa duda nos surge. También otra pregunta es, inicialmente en la exposición se nos dijo que era un convenio de un año, luego pudimos ver que era como máximo, pone en el texto, que también nos parece un poco ambiguo, pone que como máximo pueden ser 30 meses y que una vez transcurrido un año se hará un informe técnico y económico. La duda que nos surge es cómo se va, o sea, si transcurrido un año el Ayuntamiento de Portugalete quisiera rescindir este convenio, ¿cómo habría que hacerlo técnicamente? ¿Habría que pasar otra vez por los plenos? Si nos pudierais explicar un poco cómo se va a hacer eso, si se hace a través de la propia mancomunidad. Y ahí también con las fechas pues nos surgen más dudas, ¿no? Porque si se inicia ahora este convenio, pues ahí bailan unos meses, ¿no? La prórroga vendría antes, o sea, al final de la prórroga del contrato que tenemos de recogida de basuras llegaría antes que ese informe técnico y económico que va a hacer la mancomunidad. Entonces no sabemos si finalmente decidimos que lo vamos a hacer desde el ayuntamiento, si nos va a dar tiempo o cómo vamos a hacer eso. Y eso es, a ver si nos podéis aclarar alguna de estas dudas. Es que ricasco.
Socialista Vasco, pido disculpas, es verdad que no estáis en la mancomunidad de la Margen Izquierda, me había confundido con el consorcio de aguas, y es verdad porque decir que hace 3 semanas nos citó la presidenta de la mancomunidad a los alcaldes de los 4 municipios que has comentado para decirnos que era necesario aprobarlo en este pleno porque nos entraba si no la subvención, que terminaba el 5 de marzo, yo creo, el plazo para pedir subvención. ¿Portuojo despierta? ¿No? ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿No? ¿Partido Socialista? Gorka, por si quieres comentar. Bueno, como ya se comentó en la comisión, ya os comenté en la comisión, la encomienda lo que simplemente es un paso administrativo que hay que pasar para ceder tanto los residuos como el servicio durante un año a la mancomunidad de basuras, no tiene otro objetivo. Respecto a las preguntas que has planteado, el otro día te contesté algunas, pero bueno, otras que has comentado ahora. Respecto a los municipios de Baracaldo y Abanto y Ciervana, no ponen ninguna pega, no han puesto ninguna pega, porque ya en su día también se hizo este servicio exclusivamente para ellos y no para el resto de municipios que componen la mancomunidad. Respecto al Ayuntamiento de Sestao, no entra ni entró en su día, porque solo se optó por los otros ayuntamientos, y en este nuevo ciclo, por decirlo de alguna manera, tampoco entra porque ya tienen previsto en su nueva contratación, todavía está sin adjudicar, adjudicada está, pero no está ratificado en pleno. En su nuevo servicio ya tienen este servicio de recogida previsto. Respecto a la duración es un año como lo fue en los ayuntamientos de Abanto y Ciervana y de Baracaldo. Y después de transcurrido ese año, fueron los propios ayuntamientos los que asumieron el servicio. Respecto a nuestro caso en particular, decir que en el futuro, en el pliego, que esto también se explicó en la comisión, si no en esta, sí en anteriores, en el futuro nosotros lo que tenemos previsto para este ayuntamiento, no sé lo que van a hacer el resto de ayuntamientos, es cuestión de ellos, nosotros lo que tenemos previsto es incluir este servicio dentro de los pliegos, como uno de los lotes en los que tiene que estar dividido el pliego, y en el momento en el que nosotros tengamos que asumir el servicio, pues tener todo preparado para continuar con el servicio. Si no es tal y como se está prestando desde la mancomunidad, pues bueno, pues con modificaciones o no. El servicio que va a prestar la mancomunidad es precisamente para ver la necesidad real que tenemos cada uno de los ayuntamientos. Si es suficiente, como en nuestro caso, no sé en los otros, en nuestro caso, si es suficiente 50 contenedores, 40 o solo hacen falta 20. Nosotros no lo sabemos porque tampoco sabemos, no tenemos datos de la demanda real, porque este es un servicio, entre comillas, a la carta, para los vecinos, los ciudadanos y las ciudadanas que quieran hacer uso de este servicio. No es como el resto de los servicios de recogida, sino este va a ser exclusivo para aquellos que quieran fomentar o quieran participar en el fomento del reciclado. Si hay más preguntas, que bueno, yo creo que es en la comisión donde te podré contestar con más detenimiento. Gracias. Vamos a otro turno de palabra. Partido Popular, EH Bildu. Bueno, yo por explicar un poco, o sea, el sentido de nuestro voto iba a ser la abstención, precisamente por un poco las dudas que hemos expuesto. Hace unos meses también en el pleno, quiero recordar que trajimos una moción en relación al segundo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Vizcaya, que bueno, desde Juntas Generales lo que se proponía era la prórroga de ese plan, y nosotros lo que hacíamos era una lectura muy crítica, ya que bueno, no se estaban cumpliendo los porcentajes que desde Europa se nos estaban marcando. Y bueno, también queremos recordar que Portugalete es uno de los últimos ayuntamientos en el que la recogida de residuos orgánicos es 0,00. La implantación del quinto contenedor es una apuesta que la hacemos nuestra, pero bueno, tenemos dudas de cómo se nos ha planteado y de la gestión que se puede hacer. Y bueno, sí que nos gustaría que lo que se ha expuesto hoy, lo que has comentado hoy, Gorka, de que bueno, que la apuesta es que desde nuestros propios pliegos se recoja la recogida del quinto contenedor, pues efectivamente sea así, y en los próximos pliegos podamos ver cómo se va a desarrollar ese proyecto. Ya digo que nos parece una medida positiva, estamos a favor de la implantación del quinto contenedor,
bueno, hoy nos vamos a abstener. Es que ricasco. Muchas gracias. Por todo expresa no. Partido Nacionalista Vasco no. Perfecto. Muy bien. Pues pasamos, si os parece, a votar. Votos a favor de la solicitud de encomienda de gestión a la Mancomunidad para el tema del quinto condenado. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. EH Bildu. Muy bien. Pasamos al segundo punto. Se propone aprobación inicial del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento para 2018. Vamos a hacer el debate. En primer lugar, daremos la palabra a la concejal de Hacienda para hacer una intervención general sobre el presupuesto y 2 turnos de palabra, y luego se votará la única enmienda a la totalidad que hay, que es por parte de EH Bildu. Luego se procederá también de la misma forma al debate sobre las enmiendas parciales. María José. Bueno, Egunon. Todas las personas miembros de la corporación habéis tenido oportunidad de estudiar y revisar el presupuesto, el proyecto de presupuesto durante varias semanas. Por lo tanto, bueno, la presentación va a ser general, dando unas pinceladas, ¿no?, de lo que se propone para su aprobación. Traemos para aprobar el presupuesto del año 2018, que comprende tanto las cuentas del propio ayuntamiento, con un total de 45.300.000 euros, como de la Sociedad Deportiva Municipal de Muporsa, que tiene un presupuesto de 4.268.000, Surposa 1.132.800 euros y la Escuela Municipal Infantil Chiquichu 758.500 euros. Crece, por tanto, en un 6,52% el presupuesto de forma global con respecto al 2017 para este 2018. Es la primera vez que tiene crecimiento en varios años. Y esto es debido, pues, a la mejora que ha generado la economía y que supone, pues, unos mayores ingresos en la hacienda vizcaína y también, por ende, pues, en los ayuntamientos, en especial en el de Portugalete, que depende en gran medida, en concreto en un 67,16% de los ingresos que nos vienen del fondo Udalkutxa, en el caso de Udalkutxa 61,02%, y de las subvenciones externas. Puesto, como ya he sabido, pues que carecemos de suelo industrial o de otros recursos que otros municipios pues pueden tener. Aún así, pues se presenta, aunque tenemos en cuenta esta mejora y la incorporamos al presupuesto, se presenta un presupuesto municipal muy responsable en el gasto corriente, sin que esto suponga una merma, pues, en los servicios, y también muy ajustado y muy realista en los capítulos de ingresos, siguiendo un principio de prudencia estricto y no previendo ingresos por encima de lo real, que pueden generar después un riesgo de desequilibrio futuro. Por otro lado, nos alegramos también de poder seguir contando con el apoyo del PNV para mantener este acuerdo presupuestario, que yo creo que es muy responsable, que garantiza poder seguir prestando de manera eficiente todos los servicios a la ciudadanía y poder seguir construyendo, pues, una villa cada vez más moderna y cómoda, ¿no?, para todos los vecinos y vecinas. Así pues, el proyecto que se presenta para su aprobación en el Pleno incorpora ya las 11 enmiendas propuestas desde EAJ-PNV por un importe de 240.000 euros y bueno, pues ya están incorporadas en las áreas correspondientes. Es, como digo, un presupuesto elaborado de una forma muy responsable, que cumple con todos los parámetros de equilibrio financiero, de estabilidad presupuestaria, con ahorro neto y sin déficit, tanto del propio ayuntamiento como de las sociedades municipales, pues lo cual pone de manifiesto su salud financiera y una gestión responsable de los recursos. Incorporamos también por primera vez la experiencia de un proceso de participación para decidir, para que la ciudadanía decidiera sobre una partida concreta de los presupuestos en este año 2018, y así, bueno, pues se ha tenido en cuenta el resultado del proceso participativo que se llevó a cabo en los últimos meses de 2017 y que tuvo como resultado, pues, la cobertura de un parque infantil y también la instalación de unos baños públicos en parques.
No es la primera experiencia participativa, ni mucho menos, puesto que ya en la legislatura pasada, en 2011, se hizo una apuesta muy clara desde el equipo de gobierno por la participación, y así se creó el área de participación ciudadana e innovación social. A lo largo de todos estos años se han desarrollado numerosos encuentros, numerosos procesos de participación que han dado como resultado pues numerosas propuestas ciudadanas que también se han ido incorporando pues a los presupuestos de todos los años y bueno, pues puesto que ponen de manifiesto las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía, se incorporan también muchos de ellos en este presupuesto 2018, se tienen en cuenta a la hora de programar las inversiones. Voy a mencionar, a ir un poquito a explicar en cómo se reparte el presupuesto. Sobre todo, y a las áreas que se dan más importancia es a las áreas que tienen que ver con los servicios a la ciudadanía, con las áreas sociales, y así, por ejemplo, el área de bienestar social se dota con un presupuesto de 6.141.472 euros, que supone casi un 14% más que en el año 2017. Se ha programado, dentro del presupuesto se recoge la ampliación del servicio de comedor, por ejemplo, en el Centro Social San Roque a personas mayores durante los fines de semana, sábados y domingos. Se ha reforzado también el servicio de ayuda a domicilio con 200.000 euros más, puesto que es una demanda que sigue creciendo en Portugalete, puesto que nuestra población mayor pues también va en aumento. Se aumentan también todos los programas de ayudas sociales a familias con escasos recursos, bueno, las partidas que tienen que ver con ayudas, urgencia, familias numerosas, los programas de infancia y adolescencia dentro del área de prevención de drogodependencias, y los programas de mujer e igualdad también tienen un aumento. En el área de educación y juventud y deportes, que también se dota con alrededor de 7,3 millones, un 1,25 euros más, un 1,25% más. Bueno, pues tenemos el presupuesto de la Escuela Infantil Chiquichu, el Centro de Iniciación Profesional, el Euskaltegi Municipal, Escuela de Música, los programas educativos dentro de los centros escolares, mantenimiento de centros públicos, las subvenciones a las AMPAs, el área de juventud con el Aula Joven y el Centro de Información Juvenil, los convenios para las colonias urbanas y el convenio de la red de grupos de tiempo libre, y también está en este presupuesto el de la Sociedad Deportiva Municipal de Muporsa con 2.200.000 euros. El área de cultura y fiestas también sube un 3,62% y se coloca en un total de 2.335.000 euros. Y ahí se comprende la banda de música, la escuela municipal, Museo Rialia, toda la programación de actividades culturales, actividades de promoción de euskera, programa de fiestas, etcétera. El área de seguridad ciudadana sufre también, experimenta un aumento, ¿no?, de un 11,24% más, y tenemos cerca de 5 millones, 4.992.000 euros exactamente, para mejorar también y mantener el servicio de seguridad ciudadana. Se va a proceder a contratar 11 plazas también de agente de policía municipal dentro de un proceso que realiza el Gobierno vasco, y también la dotación de materiales y de recursos para la policía pues va a tener también un aumento en su presupuesto para invertir en nuevo vestuario, nuevos terminales de comunicación Tetra, vehículo para labores de investigación, etcétera. El área de promoción económica, empleo, turismo y comercio se dota con un presupuesto de 932.171 euros, que supone un 13,58% más de lo que teníamos en 2017. Y bueno, pues es lógico que así sea, puesto que el paro, el desempleo, es una de las mayores preocupaciones que tenemos en Portugalete, junto con el resto de municipios de margen izquierda. Y bueno, pues se va a destinar 150.000 euros a programas de empleo y de formación,
formación, ayuda directa también a emprendedores, en el casco histórico por 25.000 euros y en otra línea de ayudas por 22.000 euros, programas de apoyo al comercio local y una parte muy importante también de la promoción económica, que es la promoción turística, ¿no?, que va en aumento. Tenemos un número de visitantes cada año en aumento, que estimamos en torno a 100.000 personas en el año 2017, y que este año, además, con el 125 aniversario del puente colgante, pues tendremos, supongo que esperamos, ¿no?, un aumento también de visitantes. Todo esto pues también se refuerza, ¿no? Además, se aumentan también las subvenciones que se conceden, pues, a las entidades sociales, ¿no?, que realizan labores muy importantes, ¿no?, con actividades y programas que promueven dentro del municipio, y bueno, pues siempre se reserva un capítulo para apoyarlos. En este caso, con el aumento que hemos tenido o que se prevé de ingresos, bueno, pues se aumentan también ese apoyo, ¿no?, tan importante, con 437.900 euros en el caso de apoyo a asociaciones. Otro capítulo muy importante es el de las inversiones, y así, bueno, pues vamos a tener 1.634.309 euros que se van a destinar a diversos proyectos en diferentes áreas de Portugalete. Se intenta abarcar de alguna manera y cubrir las necesidades de todas las zonas de Portugalete, y bueno, pues los principales, por mencionar algunos, pues sería el ascensor urbano del Grupo Miramar, unos 300.000 euros, ascensor urbano entre General Castaños y Hernán Cortés, con 250.000 euros, rehabilitación de viviendas de la calle Víctor Chavarri, la urbanización de la acera del cementerio de la calle Ramón y Cajal, la rehabilitación del muro de María Díaz de Haro con la calle Vizcaya, instalación de cubiertas en parques infantiles, como he mencionado anteriormente. Esto viene dado por el resultado del proceso participativo desarrollado en 2017, la instalación de baños públicos, que también es otro de las consecuencias de ese proceso, inversiones en instalaciones deportivas, en mejoras de colegios públicos también, en la mejora de la red de aguas y, bueno, otras que he mencionado en la Policía Municipal. También las nuevas tecnologías y la comunicación ciudadana también va a tener un presupuesto para mejorar todas las líneas de comunicación con la ciudadanía, mantenimiento de vías públicas, edificios públicos, etcétera. El área de obras y mantenimiento también se ve incrementada con un 11,10% más con respecto a lo que teníamos en 2017 y suma un total de 6.840.000 euros. Y bueno, pues aquí lo que se hará es acometer, pues, todas las mejoras de las calles que sean necesarias, alumbrado público, red de saneamiento, red de agua potable, el cementerio, en fin, todas las mejoras que pueden ser necesarias y afrontadas con este presupuesto. Y, por supuesto, seguir avanzando también en la ciudad inteligente, ¿no?, lo que se ha apostado por la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y, bueno, pues se va a seguir desarrollando el plan de acción de energía sostenible con renovación de la flota municipal a vehículos eléctricos. Se mantendrán también y se harán estudios continuos del consumo energético de edificios municipales y alumbrado público para hacer un contrato también de ahorro energético y, bueno, aparte, además, los convenios que tenemos establecidos con el Centro de Formación Profesional de Repelega, que está en la vanguardia, ¿no?, de todos estos procesos. Es, por tanto, como decimos, en resumen, no se puede decir que tenemos que la mejora del comportamiento de los ingresos corrientes y de la política de contención de gasto que seguimos aplicando en este año 2018, pues ha supuesto una mejora considerable en el presupuesto municipal y que permite aumentar las partidas destinadas a subvenciones para realización de actividades y proyectos de interés general y de otras partidas destinadas a ayudas. También permite aumentar de una forma considerable el capítulo
cálculo de inversiones para acometer, pues como comentaba, diferentes actuaciones en muchas áreas del municipio. Y bueno, nos va a seguir permitiendo también avanzar en la incorporación de la participación ciudadana para la toma de decisión sobre el destino de una parte del presupuesto. Queda de manifiesto pues la importancia que tiene la contención del gasto corriente y la prudencia en la estimación de gastos y bueno, pues en la buena salud, ¿no?, del presupuestaria que podemos presentar. Muy bien, muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Juan Carlos. Buenos días a todos y a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de, en directo, en diferido, a través de medios telemáticos. Bueno, pues hacer un planteamiento, ¿no? No había dicho nada hasta ahora. Funcionarios, y algunos no funcionarios también, pero bueno, están muy interesados. La verdad es que todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que ya luego verán este pleno o los presentes, pues tenemos una sensación de déjà vu, ¿no? Porque claro, vamos a empezar por explicar las cosas. O sea, nosotros acabamos de tener, como quien dice ayer, un debate de presupuestos. Concretamente el 27 de julio de 2017, o sea, hace 5 meses. Y ahora, hoy 22 de febrero, pues tenemos otro debate de presupuestos. Entonces, lo tenemos casi muy fresco. De hecho, prácticamente, no voy a decir que los presupuestos sean iguales, porque ha habido un incremento, luego lo hablaremos, de Udalkutxa, y una mayor alegría dentro de lo que cabe, pero muy similares, ¿no? Y entonces, muchas de las cosas que vamos a decir pues tienen que ver mucho con lo que ya decíamos el 27 de julio de 2017, como no puede ser de otra manera, por coherencia, porque tampoco han cambiado las cosas mucho. Significativamente, estos además son, como todo el mundo reconoce, unos presupuestos continuistas y la foto de 2017, de julio de 2017, no difiere mucho de la foto de, aunque en algunas cosas sí, luego las vamos a comentar, de febrero. Y claro, el primer análisis es otra cosa que, bueno, tenemos que seguir diciéndolo, ¿no? A nosotros, a nuestro grupo, nos gustaría, aunque fuera por una vez en toda la legislatura, aprobar los presupuestos a tiempo. Y me explico, según lo que dice la normativa foral. Es decir, tenerlos aprobados en diciembre del año anterior al que van a ser ejecutados. Es decir, que los hubiéramos podido aprobar en 2017. Nosotros, cuando tuvimos el debate el 27 de julio de 2017, le decíamos, los han presentado in extremis, porque más tarde ya no se podían presentar. E incluso les emplazábamos a que casi hubieran aprobado los presupuestos ya los del año siguiente, ¿no? Porque a efectos prácticos, alguna de las cosas que venía incluidas, pues no iba a poder ejecutarse. Claro, es que nosotros hemos aprobado, para que todo el mundo lo entienda, presupuestos en mayo, presupuestos en julio y presupuestos esta vez en febrero, pero siempre el año siguiente. Nunca hemos conseguido hacerlo. Tal vez para 2019 sí podamos. No sé, no pierdo la esperanza. La última vez fueron muy cuidadosos en los términos que utilizaron, porque no garantizaron en sus respuestas que fuera posible. Muy posiblemente porque ya sabían que íbamos a estar tal día como hoy, en febrero de 2018, hablando de los presupuestos de este mismo año. Pero bueno, es posible. Y cuando hablábamos de que se presentaban los presupuestos y que era muy importante, pues para venían cosas que a nosotros nos llamaba poderosamente la atención. En concretamente una, que fue motivo de debate en los anteriores presupuestos y salió mucho en las intervenciones, que fue la obra de Danotbat. La obra de Danotbat, ¿se acuerdan? Era esa obra que era la inversión estrella hace 5 meses. Era la inversión estrella, era la inversión que más dinero costaba, los 180.000 euros que aparecían en los presupuestos, y que era súper importante aprobar los presupuestos, aunque nosotros, y así venía reflejado en el informe de intervención que lo avalaba, les decíamos que no iban a tener tiempo material para ejecutarla. Y así fue. Pero no solamente eso, nos ha sorprendido. Nosotros teníamos entendido que un conjunto de presupuestos era el elemento
que iba a fijar los ingresos y los gastos del próximo ejercicio, y que cuando tú aprobabas unos presupuestos, ya fuera con el curso empezado o antes de empezar, te planificabas sobre las obras y las distintas cuestiones que ibas a acometer a lo largo de 2018. Pues para nuestra sorpresa, la inversión estrella de 2017, la calle Danot-Bat, no la encontramos en el presupuesto 2018. No la encontramos. Hombre, pero claro, nos sorprende más que en noviembre de 2017, a pregunta del Partido Nacionalista Vasco al equipo de gobierno, el portavoz del equipo de gobierno respondiera: hemos visto que la obra Danot-Bat va a tener un coste mayor, el doble, 370.000 euros. Lo vamos a hacer en dos fases. La primera fase va a tener el coste de 370.000 euros y esa obra se va a ejecutar en 2018. Va a comenzar en 2018 y va a finalizar en 2018. Cierto, cierto, cierto. Y tan cierto es que yo me lo creo. Lo que no entiendo, pero sí lo entiendo y luego lo explicaré, es por qué no aparece en los presupuestos que vamos a aprobar hoy de 2018. Porque si se confirma que va a venir una obra para la calle Danot-Bat de 370.000 euros, volvería a ser la inversión estrella del presupuesto y no entendemos por qué no viene. ¿Por qué no viene? ¿Alguien se hace la pregunta? ¿Por qué no tenemos la inversión estrella del 2017 en el 2018? Pues es muy sencillo. Por algo que ya comentábamos en julio de 2017, por un par de cuestiones. La primera, porque nosotros tenemos un problema estructural en nuestro presupuesto municipal, que hemos podido solventar con mayor alegría porque han venido en esta ocasión unos mayores fondos de Udalkutxa, que nos han permitido incrementar, aunque seguimos teniendo un ahorro negativo bajo, incrementar el ahorro neto y acometer más inversiones. A mayor financiación de Udalkutxa, pues ha permitido una mayor holgura. Porque yo le agradezco a la portavoz del equipo de gobierno que reconozca que la economía ha mejorado y eso ha permitido una mayor recaudación. Faltaría más, es que hay gente que no dice que no. Pero bueno, yo le agradezco que al menos usted lo reconozca. Pero sin embargo no es toda la alegría que nos gustaría. Nosotros dependemos de la financiación externa, mucho. Siempre lo comentábamos en julio del año pasado. Ingresamos 10, gastamos 9, tenemos poco margen de maniobra. Y claro, si nosotros presupuestáramos la obra de Danot-Bat, pues lo primero, no tendríamos dinero suficiente, pero no pasa nada porque se podría dotar hasta con €1. Se podría, es una técnica contable que se puede hacer, dotar con una partida inferior y luego cuando recibes fondos incrementarla. Pero claro, si gastamos los 300.000 euros del crédito disponible se iba a notar demasiado que el pacto obligado de amigos que tenemos era obligado, porque claro, no tendríamos 300.000 euros para negociar con nadie, ni con la oposición ni con el, voy a llamarlo socio. Y eso es un problema. Y además no teníamos dinero suficiente, pues estábamos hablando de 370.000. ¿Y qué vamos a esperar? Pues como ya esperábamos la última vez, esperábamos a ver cuando venga la liquidación, porque dependemos mucho, por mucho que digamos que tenemos un presupuesto boyante y lo podemos adornar y que todo se cumple y tal, tenemos una estructura donde nuestro gasto corriente es alto y nuestros gastos de personal que ascienden hasta el 40%. Y esto nos condiciona enormemente todo. Y por eso hoy no vamos a aprobar la obra de Danot-Bat, aunque yo no pongo en duda que el Gobierno a lo largo de 2018 anunciará, después seguramente que reciba fondos suficientes para ello, yo espero que sí sea, porque sería una magnífica noticia para todos, la obra de Danot-Bat, que lamentablemente y sorprendentemente no tenemos en el presupuesto hoy aquí. Y nos hubiera gustado, sinceramente, porque, bueno, ya les dijimos que en 2017 no iba a ser posible y tendrá que ser en 2018. Simplemente cuento este hecho porque es un hecho importante para reflejar cómo estamos económicamente. Y esta dependencia económica hace que no llamemos a las cosas por su nombre.
y que utilicemos términos que generan confusión y que a mí me gustaría aclarar en el presupuesto, en la aprobación de este presupuesto sobre determinadas cuestiones. Cuando la portavoz del equipo de gobierno habla, casi prácticamente ha leído la nota de prensa, pero quiero leerlo literalmente, de que se va a proceder a contratar 11 plazas de policía, el término lo he utilizado muy bien y es muy correcto. Se va a proceder a contratar 11 plazas, pero hay que explicar que no son nuevas. Ninguna es nueva. Son plazas que ya existen. No es un coste añadido para el ayuntamiento. Entre otras razones, no es un coste. Estamos hablando de 9 interinos que ya les estamos pagando y que sacamos su plaza a la OPE, vamos a sacarlo. O sea, el coste que tiene el que venga, perdemos el interino y ganamos el funcionario. Estamos hablando, ojo, que no son todos agentes de policía de calle, uno de administración. Estamos hablando, sí, hay uno de administración dentro de las 11 plazas y hablando de 2 cabos. Todos esos agentes ya están presupuestados, los estamos pagando ya, sí, los estamos pagando ya. No supone ningún incremento numérico respecto a la plantilla. De hecho, seguramente tendremos alguna incorporación más porque recientemente hemos tenido noticias de la jubilación, se ha dado la permanente a uno de los miembros. Y esto es una noticia positiva, no la jubilación, sino digo que hagamos la OPE 11 plazas, que la venimos reclamando desde hace un montón, de más plazas, pero de estas 11 está bien, porque va a dar una estabilidad a la plantilla. Y solventamos un problema que teníamos, porque recordemos, nosotros tenemos 5 turnos de agentes, donde verdaderamente deberíamos tener, pues al final de los 59 agentes, pues 10 y tantos por cada turno, pero al final lo que ocurre, en resumidas ocasiones, es que por una razón o por otra solo teníamos de medias a veces 6 agentes y 7 agentes por turno o menos, como se ha dado en algunas ocasiones, aunque el equipo de gobierno no me responde una pregunta que le he hecho desde hace tiempo, donde hemos llegado a tener en algunas ocasiones hasta 3 y 4 agentes. Pero esto, que nosotros hagamos esta OPE, que no representa que tengamos ni un solo agente más de los que tenemos en estos momentos, lo que va a hacer es que podamos tener una mayor estabilidad que permita que los ratios de funcionamiento de los turnos no sean tan bajos, pero seguimos con el mismo problema. Seguimos exactamente con el mismo problema. Yo el 28 de diciembre del año pasado presenté por 5ª vez, con la que enmienda que hago ya los presupuestos será la 6ª, la necesidad de incrementar el número de agentes que tenemos. Y vuelvo a decir, no solamente hacer una OPE, sino hacer una OPE e incrementar el número de agentes que tenemos. Me temo que tendré el mismo éxito, aunque me la aprobaron. Yo ya sabía que los 14 agentes que yo le decía que sería lo mínimo ideal para comenzar a hablar, lo mínimo, no lo deseable, lo mínimo, pues no va a ser una realidad. Es posible que cuando nosotros hagamos una OPE, que hay que recordar que esos agentes no van a venir hasta 2019, finales de 2019, cuando hagamos una OPE para la policía, tengamos alguno más de los 11 que se ha dicho, pero por motivos de bajas que se vayan produciendo de aquí al momento, porque tenemos hasta mediados de este año para lanzarla. Pero aún así nunca parece ser, y yo entiendo que es así, va a hacerse un desembolso extraordinario para incrementar esa plantilla. Algo que necesitamos. Y no porque tengamos que llegar al 1,8, que es lo que recomienda la Unión Europea. No se pretende incrementar para llegar al 1,8, porque para llegar al 1,8 tendríamos que doblar la plantilla que tenemos. Nosotros no estamos pidiendo que se doble la plantilla, estamos pidiendo que se dote con agentes suficientes para poder hacer su trabajo de manera adecuada. Algún día será posible, hoy parece que no toca. Otras veces pido cosas que se me deniegan, parece ser que no llegamos a acuerdos. Cuando en el pasado pedía más tetras, más chalecos, esa posibilidad de acuerdo conmigo no era posible y sin embargo los presupuestos de esta ocasión lo traen. Le agradezco que aunque no sea aprobándome las enmiendas, al final la realidad es muy tozuda y no queda más remedio que ir trayendo las propuestas que nosotros vamos presentando a lo largo del tiempo. Si la participación ciudadana dice que hay que cubrir un parque infantil, es bueno.
Si hace unos años lo pedía el Partido Popular, era algo inadmisible. Depende de quién lo presente, no importa. Al final los presupuestos que ustedes van trayendo año tras año van recogiendo una tras otra. Y lo hemos visto en los incrementos que ustedes han aprovechado. ¿Cómo han aprovechado el dinero de más que ustedes han traído en Nueva Culcha? ¿Se han fijado? No se han fijado. Han relatado una serie de cosas. ¿Se han fijado que en algunas partidas han hecho incrementos casi calcados al que suponían enmiendas nuestras a los presupuestos? No se han fijado. Deberían tenerlo en cuenta. En julio del año pasado mis enmiendas no eran buenas para incrementar las ayudas a familias con escasos recursos, a familias numerosas, algunas cosas de estas, y sin embargo, ahora que tenemos una mayor alegría, aunque sea mínima, justo esas enmiendas han venido de la parte del equipo de gobierno. Al final, ¿qué encontramos aquí? Pues encontramos que hay un pacto, hay un acuerdo en este ayuntamiento y en otras instituciones respetable, que nadie se llame error, respetable, no faltaría más. Nosotros estamos llegando a acuerdos en muchísimas instituciones, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de enfrente. El Ayuntamiento de enfrente, por cierto, hemos conseguido un acuerdo que no conseguimos aquí, que es algo que llevamos pidiendo desde hace un montón de tiempo, bajar los impuestos para aprobar los presupuestos. Aquí no ha sido posible, pero siempre está la mano tendida para ello. Guecho, los chotarras, parece ser que sí van a poder tener de la mano del acuerdo presupuestario con el Partido Nacionalista Vasco una bajada de impuestos. Aquí, sin embargo, el acuerdo que tenemos es un acuerdo para presupuestos y para tasas, un acuerdo excluyente, como ha quedado demostrado, porque no es que las enmiendas que nosotros les hacemos no las compartan, porque en cuanto tienen recursos las dotan, y un acuerdo que sirve para subir impuestos, porque aquí cada vez que hemos tenido oportunidad hemos subido, y la última lo tenemos en ese gran catastrazo que no me cansaré de recordar, donde se subió un 4% por encima de lo que recomendaba la propia Diputación. Y eso es para lo que ha servido el pacto que tenemos aquí, para no acordar nada con el resto de grupos de la oposición y para, como no tenemos recursos suficientes y no queremos tocar nada porque esas decisiones son difíciles de tomar, porque cambiar la estructura y meter mano al problema que tenemos para generar ahorro neto es complicado, pues entonces la única vía, la fácil, es subir las tasas de impuestos. Y así está, que casi recaudamos 400.000 euros más con el catastrazo. Luego, ahora tendremos un debate donde ustedes dirán lo contrario, dirán que no, que generan estabilidad, que nosotros somos muy malos y presentamos cosas que no son razonables, aunque luego ustedes las incorporen en los presupuestos. Esta vez incluso van a tener que hacer un ejercicio más complicado, porque como queda crédito disponible, todas las enmiendas son técnicamente viables. No he hecho ninguna enmienda en contra de nadie, entonces se justificará la abstención, porque nos ponemos de perfil, tampoco hace mucho desgaste en algún grupo. Quiero decir, el equipo de gobierno ya se iba a votar directamente que no, o no, a lo mejor me sorprende y alguna de las enmiendas no esperamos a verla en el presupuesto siguiente y la vemos aprobada en este. Ojalá tengamos esa grata noticia, no por nosotros, sino por los beneficiarios de la partida. Pero me temo que al final lo que estamos teniendo es el Día de la Marmota de julio de 2017. Un pacto cerrado, un pacto que no va a aceptar ninguna enmienda de los grupos proponentes, aunque coincidan con ellas, aunque incidan, aunque tratamos de solventar, ya lo veremos luego, pues cosas como tratar de echar una mano al grupo. Ellos mismos se han automendado, ¿no?, con lo de hablar de emancipación y 250 euros, yo creo que todos nos hemos concienciado que emancipación y 250 euros al año no iban de la mano, y entonces hemos tratado de hacer nuestra aportación. Incluso el grupo originario de la enmienda pues también lo ha incrementado. Pues aunque sean cosas así que todo el mundo es razonable, pues lamentablemente no van a poder ver la luz. Y es una pena. Vuelvo a terminar mi intervención con el mismo ofrecimiento que hice la vez pasada. Nosotros vamos a estar ahí siempre con la mano tendida. Con la mano tendida para cambiar esta estructura presupuestaria que tenemos y tomar decisiones difíciles. Si ustedes quieren, el equipo proponente y los socios ya sé que al final van a aceptar lo que diga el equipo proponente, pero si el equipo proponente de los presupuestos quiere, nosotros estaremos con nuestro apoyo para tomar esas decisiones posibles y para conseguir generar los recursos suficientes que nos permitan en el futuro acometer inversiones importantes de calado
y sin depender de financiación externa para llevarlas adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bueno, aún a veces nos asustamos porque coincidimos mucho con el argumentario de Juan Carlos y nos preocupa un poco, pero es broma, es broma. No, es cierto que la mayoría de las cosas que ha expuesto, pues bueno, yo las he ido apuntando y eran cosas que ya habíamos comentado en nuestro grupo, ¿no? Y después de escuchar un poco la exposición de Mari José, pues sí que encontramos coincidencias. Apuntabas, Juan Carlos, que bueno, sí que se ha hecho como un discurso muy bueno, de que la economía municipal está en un estado saludable y demás. Y sí que, bueno, pues la trayectoria de los últimos años lo que nos dicen es que algunos presupuestos han ido salvándose gracias a la financiación externa, gracias a las subvenciones que recibíamos de, pues, tanto de Gobierno vasco como de Diputación. Y que, bueno, pues que este año hemos tenido, es verdad, una noticia positiva gracias a la liquidación positiva de Udalkutxa, y que es precisamente gracias a esa liquidación por la que se han podido incrementar algunas partidas que consideramos nosotras también que había que incrementar y que son importantes. Y también coincidimos con lo que se ha expuesto en que es un presupuesto continuista. Y también con la idea que ha dejado caer, que bueno, que si nos paramos un poco a observar cuáles han sido las enmiendas que ha propuesto tanto el Partido Nacionalista Vasco como el resto de los grupos de la oposición, que año tras año son rechazadas, pues en muchas ocasiones hemos coincidido, ¿no?, en las propuestas, y yo creo que con el equipo de gobierno también coincidimos en cuáles son las líneas prioritarias que había que fortalecer en una política municipal. Y de hecho, bueno, luego tendremos ocasión de ir mirando igual más detalladamente cuáles son las enmiendas de cada grupo, pero me voy a referir ahora a las del Partido Nacionalista Vasco porque ya han sido incluidas en este ejercicio, forman parte de la propuesta. Y bueno, o sea, cuando hemos estado estudiándolas, bueno, pues queríamos deciros que coincidimos, o sea, que no hay ninguna de ellas que hubiéramos rechazado si hubiéramos tenido que votarlas, y que incluso coincidimos en muchas de las enmiendas que nosotras también habíamos registrado, y coincidimos también mucho con algunas de los otros dos grupos, ¿no?, tanto del Partido Popular como de Portugal Luja Despierta. En lo que no coincidimos es en la gestión de esta herramienta que creemos que es fundamental, que es el presupuesto para todo el año. Al menos este año, estamos en febrero, nos va a dar un poco más de juego, entonces siempre decimos que es una herramienta fundamental en la política fundamental. Y aunque pueda parecer que las propuestas que hacemos coincidimos, después tenemos dudas o no coincidimos en cómo deberíamos de hacer esa gestión. Y por aterrizar un poco esa idea, por poner un ejemplo bastante gráfico, dentro de poco vamos a tener la comisión de casco viejo, en la que, bueno, se nos va a presentar la memoria anual, y queremos recordar que la partida presupuestaria para el año 2007 fue de 50.000 euros. Todos los partidos de la oposición, también el PNV, incrementaban esa partida. Finalmente fue aceptada que este año también hacéis una propuesta para que se incremente esa partida. Nosotras también hacíamos esa propuesta. Pero tenemos dudas sobre el resultado, ¿no? Y de hecho hemos pedido que se nos informe detalladamente sobre los gastos relativos a esa partida de 50.000 euros, porque la memoria que se nos ha trasladado, pues entran, bueno, pues se recogen, por ejemplo, las labores de limpieza, actividades culturales que se vienen desarrollando desde el área de cultura, y bueno, sabemos bien cuál fue el esfuerzo que hicimos para el desarrollo del plan estratégico, cuáles eran las medidas que se recogían ahí. Desde luego las labores de limpieza no estaban incluidas en ese plan, ¿no? Entonces, bueno, esto es por visualizar un poco cuál es la postura de EH Bildu, porque seguramente después el equipo de gobierno nos dirá que ellos también tienen la mano tendida, que nos escribieron un email y que EH Bildu ni siquiera se molestó en contestar ese email, y a nosotros nos parece que esto es una teatralización, ¿no? O sea, como bien ha expuesto Juan Carlos, hay un acuerdo que puede ser muy legítimo, un acuerdo presupuestario y de tasas, pero creemos que ese acuerdo, como ya se
se ha dicho es excluyente. A nosotros nos parece bastante complicado llegar a acuerdos cuando la única muestra de querer llegar a consensos es un email que se nos manda una vez presentado el ejercicio. Con escasas 2 semanas para hacer todas esas enmiendas, y no solo eso, no solo porque somos muy escépticas en la voluntad real del equipo de gobierno para llegar a acuerdos con el resto de los grupos de la oposición, y ahí no incluyo el PNV, sino que después también somos muy críticas con la gestión que se hace de este instrumento a lo largo del año, porque como bien sabemos, lo que se va a aprobar hoy aquí y hoy, a lo largo del año se hacen muchas modificaciones, y la gestión que se hace de esos recursos pues no coincide con la gestión que haríamos desde Euskal Herria Bildu. Y precisamente por esa razón yo he preguntado también en la Junta de Portavoces a ver cuál iba a ser la postura, si iban a votar a favor de alguna de las enmiendas. No, ni siquiera hemos preguntado por las nuestras. Hemos preguntado a ver si el equipo de gobierno iba a votar a favor de alguna de las enmiendas que se presentaban hoy desde la oposición, y no nos han querido responder, nos han aludido al email que nos enviaron y que no contestamos, y por tanto pues hemos decidido mantener la enmienda a la totalidad. Hoy nuestro grupo es el único grupo que presenta una enmienda a la totalidad, y las razones por las que la queremos mantener es un poco las que hemos expuesto, ¿no? Porque sabemos que previsiblemente todas nuestras partidas, todas nuestras enmiendas van a ser rechazadas, y porque en la gestión diaria de estos recursos, de esta herramienta que vamos a aprobar hoy, pues el equipo de gobierno no hace partícipe a los grupos de la oposición. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Portugal Despierta. Sí. Buenos días a todos. Egunon denoi. Antes de entrar en la valoración del presupuesto en sí, voy a hablar un poco de la enmienda de totalidad. La enmienda de totalidad este año nuestro grupo ha decidido no presentarla porque se ha creído, y es así, la intención del equipo de gobierno para intentar llegar a acuerdos. No ha sido posible, pero por eso, para explicar un poco por qué no habíamos presentado, por eso explico un poco la enmienda de totalidad que decayó. Simplemente nosotros dijimos que queríamos ponerla de forma condicional a intentar llegar a acuerdos, entonces nos parece interesante haber explorado este campo este año. Ahora ya en el análisis del presupuesto en sí, empezaremos con el tiempo de presentación. Aquí tengo que felicitar al equipo de gobierno. Tengo que felicitar al equipo de gobierno porque ha mejorado mucho. Es cierto, como ha comentado antes Juan Carlos, que no llegamos al cumplimiento de la norma foral que dice que sería interesante aprobarlos el año previo para poder ejecutar el presupuesto ya de una forma más fidedigna desde el 1 de enero. Pero es cierto que hemos mejorado muchísimo. Nosotros ya visto que el anterior año fue en julio, a últimos, pues este año nos ha sorprendido muy gratamente que haya sido en febrero. Pero es cierto que claro, si presentamos en 2017 uno en julio, a últimos, y ahora uno en febrero, al final, si nos ponemos... Perdón un poco, hombre. Yo me parece un poco que un concejal se levante a grabar a otro. Yo creo que, hombre, vamos a tener un poco de... Estamos en un pleno municipal. Que se levante un concejal a grabar al otro, me parece que... Sí, pero hombre, yo creo que... Joder, no sé, me parece que estamos en un pleno municipal, que un poco mantener más la seriedad. A ver, yo no te digo, escúchame, yo no te digo que no lo hagas, si lo quieres hacer, hacerlo. Yo digo que estamos en un pleno y que se andan levantando los concejales para grabar a través de un teléfono móvil. No, yo no te voy a decir que no lo hagas, yo solo quiero decirlo aquí para que de alguna forma mandar a la compostura, porque si nos andan levantando todos, cuando una persona de nuestro grupo habla para que te grabe, me parece que el pleno se convierte un poco en un esperpento. Pero sigue grabando, yo no tengo ningún problema. Sigue grabando, pero yo quiero ponerlo en cuestión, porque si nos levantamos en todos los puntos, todos concejales a grabar, yo creo que se graba a través del streaming, podéis cogerlo a través del streaming. Venga, vamos a seguir con el cual. Perdona, sigue John. Perdona, sigue John. Sí. Bueno, intento seguir con el análisis, en cualquier caso... Yo creo que esto tampoco va contra cualquier... Yo no lo he visto en ningún pleno municipal, ¿eh? Tampoco no me parece un hecho tan grave. En cualquier caso, yo voy a intentar seguir con el análisis del presupuesto. Como estaba diciendo, el anterior presupuesto se aprobó a últimos de julio. Este presupuesto se nos trae para la aprobación a últimos de febrero. Apenas han pasado 6 meses. 5, si quitamos agosto, mes inhábil nuevamente de la administración. Y claro, el ayuntamiento... Tenemos esta extraña circunstancia en que nos presenta en apenas medio año 2 presupuestos. Y efectivamente, como muy bien ha dicho Juan Carlos, lo que valía de crítica para el anterior vale para este. No ha habido un cambio tan cuantitativo.
Ha habido un cambio únicamente en los fondos que recibimos prácticamente de Udalkutxa. Ese ha sido realmente el cambio. Realmente el cambio es que tenemos algo más de dinero para poder hacer un poco más de movimientos. ¿Cuáles son las consecuencias de... ¿Se podría cerrar la puerta? Claro. ¿Cuáles son las consecuencias? Tal como dijimos, se me está complicando un poco la intervención. Tal como dijimos en el pleno anterior de presupuestos, que se bajó en julio, no tiene sentido. No tiene sentido traer uno a mediados del año, porque realmente después lo trajimos, como trajo este equipo de gobierno, porque la gran excusa era esa inversión en Danotbat, después volveré a ella, pero esa inversión en Danotbat, que ya dijimos el resto de grupos que no iba a ser posible materialmente realizarla en el tiempo que quedaba. No iba a ser posible. Y finalmente, precisamente, el paso del tiempo nos ha dado la razón. De todas formas, volveré a ello un poco más tarde. Pero en cualquier caso, sí, como he comentado al principio de mi intervención, un poco accidentada, este año mucho mejor. Mucho mejor, nos lo han traído en febrero, es una mejoría bastante llamativa. Por eso. Y incluso tengo que reconocer que ha habido algún intento de acuerdo con alguien más aparte de su socio de presupuestos. Voy a llamarles socio de presupuestos porque si le llamo socio de gobiernos, alguna vez se han mosqueado. Es verdad que no son socio de gobierno, es verdad que no son socio de gobierno, por lo tanto, les voy a llamar socio de presupuestos. Tampoco no se lo tomen a mal, simplemente como por eso. Por eso. Pero bueno, ya digo que valoramos positivamente que nos lo hayan traído mucho más pronto que otros años. Ahora vamos con el análisis del presupuesto en sí. El presupuesto del ayuntamiento, efectivamente, como nos ha contado la portavoz del equipo socialista, tiene una cuantificación de 45.300.000 euros, de los cuales el tema de las inversiones, como siempre, nos descuadra un poco numéricamente. Están apuntados como inversiones propias del ayuntamiento 1.183.412 euros. Esto es lo que se dedica a inversiones. El esfuerzo inversor realmente es un esfuerzo inversor de apenas el 2,6%. Tampoco es un esfuerzo inversor como para echar cohetes como nos plantea el equipo de gobierno. Es cierto que es mayor que otros años, aunque no digamos eso en prensa, luego diré también a eso, pero por eso es un esfuerzo inversor, vamos a decirlo, que está dentro del notable. Tampoco nos vamos a volver locos para echar cohetes, estamos hablando de un 2,6%. ¿De dónde viene ese dinero? Esto es la parte interesante. ¿De dónde viene este dinero? Viene de una subida impositiva del IBI, catastrazo, la ha llamado el portavoz del PP. Bueno, sí, es una subida impositiva del IBI, que nos aporta, según las estimaciones últimas que se han realizado, unos 350.000 euros más para invertir. Y después, sobre todo, y aquí es donde viene una subida importante, y aquí es lo que me gustaría recalcar, este dinero viene de Udalkutxa, los cuales hemos recibido un 11,51% más del fondo de Udalkutxa para poder invertir este año, o para poder manejar un poco el presupuesto. Exactamente 2.857.645 euros de más que hemos recibido este año con respecto a 2017. Creo que es una cuantía bastante interesante. No se han reflejado estos 2 millones en la inversión, es lógico, se tienen que utilizar para otras áreas, pero sí que ha habido aquí una diferencia importante entre una subida de Udalkutxa del 11,51% y una inversión del 2,6%. En cualquier caso, me gustaría aquí leer una frase del informe de intervención que dice que el incremento de los recursos municipales para 2018 es consecuencia de los mayores ingresos previstos del fondo de Udalkutxa respecto a los recibidos en 2017. Es el causante de que en el año 2018 se prevea el incumplimiento del objetivo de la regla de gasto. Bueno, en cualquier caso, veremos ahora dónde gastamos. Pues dónde gastamos, y después le explicaré por qué estoy haciendo este análisis. ¿Dónde gastamos? Gastamos un 40,62% del presupuesto en personal, un 40,99% en contratos, pues tenemos ese crédito global, que normalmente, estamos viendo en los últimos años, se utiliza para las enmiendas del PNV, si no en su totalidad, en su mayor parte. Pues unas inversiones reales de 1.183.000 euros que he comentado anteriormente, transferencias corrientes y después la amortización de la deuda. La amortización de la deuda, que la tenemos ya, una deuda más o menos establecida en los pagos que vamos a realizar y que amortizamos 650.000 euros de capital y 101.000 de intereses. ¿Cuál es la conclusión de esto que estoy contando? La misma exactamente que les vengo diciendo todos los años y que le venimos diciendo desde bastante grupo de oposición, donde coincidimos, extrañamente, coincidimos con el Partido Popular, con EH Bildu y nosotros. 3 partidos que ideológicamente pueden no ser muy parecidos, pero que coincidimos en esto. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de datos. ¿Y qué pasa? Que los datos son
perseveran mucho, son muy cabezones los datos y el ahorro neto sigue siendo escaso, pese a lo que se nos quiere decir los medios de comunicación, que se nos quiere vender siempre que tenemos una situación económica privilegiada. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque dependemos completamente, el Ayuntamiento depende completamente otro año más del factor externo. En este caso, de Udalkutxa. Si Udalkutxa nos había pedido devolver, habríamos vuelto a tener los mismos problemas que tenemos todos los años. ¿Qué pasará cuando una liquidación de Udalkutxa, de los fondos de Udalkutxa, nos pida esta devolución y baje mucho? Pues nos pasará como algún año, que no tenemos inversión propia. Va a pasar eso. Ahora voy a analizar, ya que tengo turno de palabra amplio, en este caso, la Escuela Infantil Municipal, Txikitxu, de las cuales lo único que tengo que decir en este sentido es que es preocupante el descenso de la subvención del Gobierno vasco, que al final nos obliga a poner más fondos. Después, en cuanto a Surposa. A ver si llego. Aquí está. En cuanto a Surposa, la inversión en Surposa asciende a 1.132.000 euros 800.000. 132.800.000 euros. Bueno, la inversión, ¿de dónde viene la inversión de Surposa? Y eso también nos parece muy preocupante en nuestro grupo. ¿De dónde viene esta inversión que hace Surposa este año? De la venta de una vivienda de propiedad municipal. Además, es exactamente. Venta de vivienda de propiedad municipal, 250.000 euros. Gastos de inversión de financiación propia de Surposa, 250.000 euros. Es tal cual. Por eso. Y después, obviamente, ¿de dónde coge dinero Surposa? Mayoritariamente de la venta de parcelas. Pero las parcelas en algún momento se nos acabarán. Y este gigante, este monstruo que hemos creado, que se ha alejado muchísimo del objetivo inicial de Surposa, cuyo objetivo inicial, además se lo pueden leer ustedes en sus propios estatutos, es la regeneración del casco histórico de Portugalete, y actúa, en cambio, como una especie de inmobiliaria municipal con unos gastos estructurales amplios y que en algún momento no vamos a poder cubrir porque vamos a dejar de vender parcelas, porque las parcelas son finitas. Entonces, ese es un problema que estamos tirando el balón para adelante, como ha comentado otra vez el portavoz del Partido Popular. Estos problemas estructurales estamos siempre dando un pelotazo para adelante, pero nunca venimos realmente a cambiar a esto. Sigo con Demopolsa. Pues, con Demopolsa, exactamente igual que con Surposa. Exactamente igual. Si ustedes miran a través de la tabla, la enajenación de inversiones reales, otra vivienda municipal, otra vivienda que desde todos se va a vender, y es exactamente el gasto de inversiones reales que va a realizar. Exactamente. Entonces nos encontramos con la misma situación. Ahora vamos a la crítica en sí. Este ha sido un poco el análisis del presupuesto. La crítica en sí, y primero empiezo con el equipo de gobierno. Es interesante, cuando salimos sobre todo a medios de comunicación, con el tema de los datos, ser muy escrupuloso con los datos que damos. No solamente estoy hablando del dinero realmente dedicado a inversiones, sino, por ejemplo, estoy hablando con las nuevas contrataciones que vamos a realizar. Otra vez, el portavoz del Partido Popular, en este caso, ha pisado lo que yo iba a decir, efectivamente. ¿Por qué? Porque se ha hablado de nuevas contrataciones en un colectivo especialmente vulnerado, como ha sido la policía local por parte de este equipo de gobierno. Porque llevamos pidiendo mucho tiempo, lleva la policía, con razón, pidiendo mucho tiempo, es que están faltando medios personales. Y se dice en los medios de comunicación que hay 11 nuevas contrataciones, lo que lleva el imaginario colectivo a pensar que tenemos 11 nuevos policías. Y como muy bien ha explicado Juan Carlos, esto no es así. Después, ¿qué pasa con la rueda de prensa? Que después además colgamos el ayuntamiento dentro de la página municipal. Este punto, por cierto, el de colgarlo en la página municipal, ya se ha comentado en la comisión correspondiente y, en este caso, tengo que reconocer a la señora Freige que hemos hablado perfectamente del tema y ha reconocido que es un error y que no va a volver a producirse, entonces, lo cual nos congratulamos de ello. Nos parece correcto. Pero claro, ¿por qué? Porque subir como análisis de presupuesto una entrevista al alcalde, pues igual no es lo más adecuado para dar unos datos realmente asépticos, que es lo que debe dar la página del ayuntamiento y no los datos de un partido. Pero bueno, en cualquier caso, aceptamos que haya sido un error y no pasa absolutamente nada. Además, eso nos ha dicho que se va a corregir. Sí, sale la entrevista, sí, en la página web, sí sale la entrevista, sí. Bueno, la nota de prensa con sus declaraciones entrecomilladas. Llámale entrevista, llámele como usted quiera, no pasa absolutamente nada. A ver, lo que pasa es que en esta no llamemos entrevista, vamos a dar nota de prensa. ¿Qué ocurre en esta nota de prensa? Que también hay curiosos errores y que habría que
cuidar mucho. Por ejemplo, se habla de que ha habido un aumento de la inversión municipal en la RGI. Primera noticia, de que la RGI puede haber un aumento municipal en la inversión. Entonces, es preocupante, es preocupante. Por supuesto, lo de este año no es nada comparado con lo ocurrido el anterior año. Lo ocurrido el anterior año, que fue una auténtica barbaridad. El señor alcalde dijo que teníamos unas inversiones en el año 2017 de 1.800.000 euros. Qué curioso. Este año han bajado, según su criterio, o según lo que hemos vendido a medios. El año pasado dijimos 1.800.000 euros, que dijimos, que se dije yo aquí, en mis intervenciones, que eso no era cierto. No era cierto. Porque además no tenía ningún sentido. Pero bueno, esto ya veremos las consecuencias que trae. Este año, aparte de lo anteriormente comentado, voy a volver a retrotraerme a lo dicho por Juan Carlos, porque la verdad es que vamos a coincidir bastante en nuestra intervención. Hay otra tacha importante este año, que es que cuando hacemos un presupuesto lo que queremos hacer es más o menos un análisis fidedigno de lo que va a invertir, lo que va a gastar y de dónde sale ese dinero el ayuntamiento en un determinado año en una determinada localidad. ¿Qué pasó? Y vuelvo al tema de Danopat, que antes se había dicho que iba a volver, efectivamente vuelvo. En 2017 trajeron como inversión estrella y como máxima excusa para traer el presupuesto en julio esa inversión de Danopat. No podía realizarse en 2017, tal como dijimos los del resto. ¿Y qué pasa? Teníamos razón en ese sentido, que no podía realizarse. ¿Dónde se está reflejada en el presupuesto? No se ha reflejado en este presupuesto la inversión de Danopat. Sabemos que se puede realizar sin recogerla como inversión dentro del presupuesto, sí. Pero claro, veremos cuándo se realizan, cuándo ocurren esas inversiones y además tenemos que fiarnos, en este caso de la palabra del equipo de gobierno, de que se va a realizar. No tenemos dudas de que se va a realizar tampoco, como ya ha dicho Juan Carlos. Pero claro, entonces ya estamos no reflejando la realidad presupuestaria en la realidad que está ocurriendo. Es decir, Danopat no se pudo realizar en 2017. ¿Por qué no lo han vuelto a traer? ¿Tendrían que haber asumido que fue un error traer ese presupuesto? ¿O tenemos que realizar todas las inversiones ahora este año corriendo porque el próximo año es año electoral? No sé la respuesta a esta pregunta, pero claro, queda un poco raro. Entonces, ahora paso ya a hablar de su socio de presupuesto, no socio de gobierno, socio de presupuesto, el PNV, que las enmiendas. Al final, en el mismo sentido que ha dicho la portavoz de H. Bildu, estamos muy de acuerdo con sus enmiendas. De hecho, todas las que traigan para mejorar Portugalete, en el mismo sentido además que pensamos nosotros, nos parecen muy correctas. Nos parecen unas enmiendas muy adecuadas. También les digo que, claro, ¿cómo nos van a parecer unas enmiendas adecuadas cuando la mayor parte las habíamos presentado nosotros el anterior año? Es que nos habían votado en contra. Pero bueno, tampoco no es óbice eso para que nosotros les habríamos votado a favor en este caso. Podrían haber comentado que, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, con los de autocaravanas, que siempre decimos que es suya, o con la de la policía, que siempre decimos que es una iniciativa del Partido Popular, podrían haber comentado que había iniciativas que eran de otro partido político, pero en cualquier caso nos parecen unas enmiendas bastante razonadas y bastante buenas, que la verdad que salvan algunas no voy a decir errores, sino algunas deficiencias que puede tener el presupuesto. En cualquier caso, ya digo que nos gustan mucho. Bueno, voy a terminar ya la intervención, que me estoy alargando mucho. Al final tenemos una serie de conclusiones con todo lo que he dicho y con todo el análisis que he podido hacer del presupuesto. Es un mejor presupuesto que los presentados hasta la fecha. Está clarísimo. Pero también les digo que es que lo presentado hasta la fecha eran auténticos despropósitos en su mayor parte. Especialmente el anterior año. No se puede presentar en julio con las inversiones que no se van a realizar. Les digo que este, por lo menos, le reconocemos al equipo de gobierno, es un mejor presupuesto que los presentados anteriormente. Pero sigue teniendo los mismos males endémicos que este corporativo, además, ha dicho año tras año. Tenemos una estructura que no abordamos, es verdad que necesitamos unos cambios estructurales y que además hay una parte fija que se come absolutamente todos los recursos año tras año. Y dependemos, y esa es la consecuencia, para la realización de cualquier tipo de inversión o nuevos proyectos, dependemos completamente de temas externos, de las variaciones, sobre todo de las variaciones que pueda experimentar el Fondo de Alcucha. Y las mejoras, después que han traído, ya sea en el borrador del equipo de gobierno o las enmiendas de PNV, provienen en una gran parte de iniciativas que hemos traído la oposición, incluido en este caso el PNV, de iniciativas que ha traído la oposición durante años y nos han sido rechazadas. Es decir, no voy a parafrasear otra vez a Juan Carlos, pero es cierto que según quien trae algunas cosas, aprueban
otras no, porque se cogen, se guardan en un cajón y lo dejamos para otros años cuando hay una mayor bonanza económica. Y esto es exactamente lo que ha pasado. Las mejores partes del presupuesto al final son cosas que hemos traído, que no se nos han aprobado cuando lo traíamos otros grupos y que al final estamos viendo que eran necesarias porque al final la realidad es muy tozuda y tiende a dejar a cada uno más o menos en un sitio de acuerdo con lo que más o menos va proponiendo. EAJ-PNV. Bueno, voy a hacer una primera intervención extensa, amplia. Intentaré que la segunda intervención sea más breve. Todo depende, o no, pero intentaré por poder equilibrar. En esta primera intervención sí que me gustaría hablar de tres aspectos. Uno del acuerdo presupuestario, otro de aspectos relevantes a este presupuesto, de las enmiendas que se han presentado también a la totalidad, y luego la aportación en enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Como luego va a haber unos turnos para el resto de enmiendas, porque estas están incorporadas ya al presupuesto, pues ya hablaré de esas enmiendas en ese turno. Bueno, respecto al acuerdo presupuestario, pues abordamos este debate que es sobre la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Portugalete para este año 2018, que lleva incorporadas ya 11 enmiendas que presenta el Partido Nacionalista Vasco por valor de 240.000 euros. Luego las voy a explicar en detalle, pero aquí solo decir que bueno, pues las hemos agrupado en varios bloques, ¿no? En empleo, en bienestar social, en juventud y emancipación, en urbanismo, en esta ocasión centrándonos en la accesibilidad, en la vialidad y los puntos negros, en cultura y euskera, en revitalización del casco histórico y en deporte. Dentro del acuerdo de estabilidad, como bien han recordado el resto de grupos de la oposición, firmado con el Partido Socialista de Euskadi en Portugalete y en el resto de instituciones vascas, hay un compromiso de que las instituciones vascas tengan presupuestos y tasas y de estabilidad, ¿no? Y eso exige una negociación que, por lo menos desde nuestra parte, no está limitada a que sea exclusiva y puede ser con todos los que sean. Bueno, ahí tenemos el municipio vecino de Santurtzi, que sus presupuestos han sido aprobados de manera muy amplia porque incorporaban pues muchas enmiendas, ¿no? Este es el tercer acuerdo de esta legislatura y cada uno de ellos ha tenido un contexto y un marco distinto, ¿no? En el primer año, el año 2016, el contexto económico era más complicado que el actual. Ahí sí ya se decía que estábamos saliendo de la crisis, pero realmente estábamos inmersos en la crisis y las cuentas municipales así lo atestiguaban. Había dos deudas importantes, la que tiene que ver con laderas de Azeta, la deuda con Comaga, y la de Pando y Sía. Y además había que hacer frente a una devolución importante de Udalkutxa, ¿no? Y ahí hicimos un verdadero ejercicio de responsabilidad porque el Ayuntamiento de Portugalete tuviera unas cuentas actualizadas y adecuadas a ese momento, facilitando que hubiera un presupuesto sin incorporar aportaciones del Partido Nacionalista Vasco vía enmiendas. Sí, un trabajo compartido, pero sin hacerlo. En el año 2017, concretamente hace 5 meses, se salda esa deuda, una de las deudas del Polideportivo de Pando y Sía. Udalkutxa empieza a dar resultados positivos en la liquidación, lo que implica que aunque la aportación no fuera muy amplia, hay mayores aportaciones y no hay que hacer devoluciones. Y llegamos a un acuerdo de presupuestos por valor de 200.000 euros. Sí que somos críticos en esos presupuestos y hablamos de los tiempos, del tiempo de presentación y de que no ha habido un proceso participativo. Y el año 2018, pues consideramos que se está avanzando y que se ha avanzado muchísimo en la subsanación de los tiempos, luego lo hablaremos. Se recupera la inversión por la evolución positiva de Udalkutxa y además se presentan con un proceso participativo que se va a trasladar en lo que las ciudadanas y los ciudadanos han elegido por parte de ese proceso. Consideramos que hemos tenido una negociación
intensa y sincera, y nosotros lo hemos realizado de esta manera. Luego cada uno lo habrá hecho de la manera que considere, ¿no? Pero un trabajo de análisis del contexto y con un punto de partida claro, querer negociar y querer aportar en positivo, sin imposturas, que hacer más por Portugalete, y eso es lo que, como lo hemos afrontado, creo que los dos partidos, ¿no? Y por nuestra parte con una posición de apertura. Como este debate se parece mucho al anterior, pues voy a repetir alguna cosa que decíamos, que nos parecía interesante a la hora de abordar un acuerdo presupuestario, y es que haya un análisis del contexto actual, de comprensión del punto de partida, del marco presupuestario, porque eso marca mucho, de escucha activa con diferentes, con el que te sientas delante, no hay por qué compartir todo, pero sí que hay que escuchar los motivos de por qué una cosa está y otra no, de realización de propuestas coherentes, estructuradas, sostenibles y viables, esto es muy importante, que responda a un proyecto y a necesidades de vecinos y vecinas, y de cierta capacidad de acordar y de buscar el punto intermedio. Para esto hay que dedicarlo tiempo, ¿no? Y hay que dedicarle también interés y también comprender que la prórroga presupuestaria no siempre es el mejor mecanismo de trabajo ni el mejor mecanismo de hacer un ejercicio de oposición, porque el presupuesto prorrogado es un presupuesto con limitaciones. No todas las partidas no van las inversiones, no van financiación afectada. Implica un presupuesto menor que requiere ajustes y sobre todo abre la puerta a que luego pueda haber un presupuesto que no necesite del Pleno para ser aprobado y pueda ser aprobado en Junta de Gobierno local, porque así se hizo en una de las modificaciones legales la pasada legislatura. Respecto a este presupuesto, cosas relevantes que nos gustaría destacar. Vamos a hablar de los plazos de presentación, de la participación, de la RPT y de las enmiendas a la totalidad, o de la enmienda a la totalidad en estos momentos. Respecto a los plazos de presentación, el año pasado fuimos muy críticos con el plazo de presentación del presupuesto, con el periodo de vigencia del presupuesto, y solicitamos que este año se pudiera hacer en tiempo y forma, y sí que queremos felicitar al equipo de gobierno. Creemos que se ha hecho un esfuerzo importante en los tiempos para poder adecuarse y para poder tener un presupuesto lo antes posible, en este caso en el mes de febrero, pero sí que es cierto que el proceso de presupuestos participativos también condicionaba las fechas en las que se podía entregar a intervención el borrador de presupuestos y a partir de ahí hacer los tiempos. Llegar a un presupuesto a diciembre para este año 2018 hubiera sido complicado, o solo hubiera sido posible si no hubiera habido un proceso participativo, pero sí que nos consta por lo que iban comentando que la intención era presentarlo en tiempo y forma, y así esperamos que sea para el año 2019, ¿no? Y esperamos, por lo tanto, que a finales de este año pues podamos tener unos presupuestos presentados para su debate y que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2019. En relación a la participación, pues todos los que estamos aquí ya lo sabemos, que la LILE, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, recoge en su artículo 79 la habilitación de procesos de consulta para los presupuestos municipales. A diferencia de otros municipios, en el año 2017, pues en Portugalete no contó con este proceso, pero este año sí que lo ha contado. Sí que es cierto que el proceso para determinar cómo se iba a desarrollar y aprobar en pleno las normas que lo iban a regir fue express. Fue casi rápido, casi de acuerdo telefónico por las fechas y por la gestión de los tiempos, ¿no? Y yo creo que aquí todos los grupos de la oposición y del equipo de gobierno hicimos un ejercicio de responsabilidad porque hubiera un proceso participativo. En ese pleno en el que se aprobaban las normas que regían el proceso, nosotros hicimos una propuesta de que una vez finalizado el proceso se pudiera hacer una evaluación del mismo con participantes, con entidades en la comisión, y que de manera participada en la Comisión de Participación Social se pudiera determinar cómo iba a ser el proceso participativo para el año 2019. Entendemos que este compromiso se va a cumplir y entendemos que va a ser posible
o nos gustaría que fuera posible que la cantidad con la que los vecinos y vecinas pueden determinar qué cosas van al presupuesto pues pueda ser mayor, ¿no? Igual hay que buscar otras fórmulas más allá de lo que se pueda ingresar de más por aportación de Alcucha a otras tasas, y puede ser partidas concretas afectadas a áreas, o buscar la manera en la que la participación pueda ser más amplia. Respecto a la relación de puestos de trabajo y la valoración de puestos de trabajo, una de las dificultades para presentar el presupuesto a tiempo en el año 2017 fue que la plantilla presupuestaria no coincidía con la RPT. Aquí, para que esto se pudiera actualizar, recuerdo que presentamos en el pleno anterior una propuesta conjunta por Portuolujo Despierta, Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco para desarrollar el proceso de actualización de la RPT y de la VPT, y se cuenta con el, porque así lo ha manifestado el concejal de personal y de muchas más cosas, que se va a realizar. Sí que nos preocupa estos correos que nos están llegando últimamente por parte de representantes del personal, de que hay una intención de que sea parcial o por fases. Sí que nos gustaría que fuera de manera integral. En relación a las enmiendas a la totalidad, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda que ha presentado Euskal Herria Bildu. Ya lo hicimos en la comisión en la que se dictaminaba, y simplemente queríamos hacer un matiz, ¿no? Y es que en su enmienda pues venía a decir que, bueno, pues es que en el presupuesto anterior se agotó el crédito global con las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, y por lo tanto las otras no tenían sentido. El crédito global no es necesariamente ni para formular enmiendas, ni la única vía, ni la manera. Se puede hacer desde otras partidas, ¿no? Y de hecho, bueno, os iba a decir ustedes, así lo habéis venido haciendo. De repente, claro, nos hemos puesto todo tan formales que... Bueno, Portuolujo Despierta ha retirado su enmienda, por lo tanto no hay enmienda a la totalidad. Y sí que pasamos a comentar brevemente las aportaciones que hacemos al presupuesto. La primera enmienda que hacemos tiene que ver con el programa de empleo. Esta es una enmienda que ya tradicionalmente viene presentando el Partido Nacionalista Vasco, y que creemos que con los años se van incrementando las partidas que se dedican a programas de empleo, y que esto es bueno para todos los portuolujos y portuolujas. En este caso, la dotación es de 35.000 euros más. En el caso de la ampliación de crédito correspondiente a ayudas destinadas a urgencia social, ya viene recogido cuál es el objeto de estas ayudas. Creemos que son ayudas necesarias, que tienen que estar suficientemente dotadas. En el presupuesto de 2017 hacíamos un incremento de 20.000 euros, volvimos a proponer otro incremento de 20.000 euros. Las cantidades se han consolidado desde el área correspondiente, por lo tanto se va a contar con 80.000 euros para ellos. Hay una tercera enmienda, la partida destinada a ayudas económicas a vecinos y vecinas que cuentan con escasos recursos para el pago de tasas municipales, que podríamos decir que es una enmienda compartida con Euskal Herria Bildu y con Portuolujo Despierta. En el mes de noviembre se presentó una moción que finalmente fue acordada entre los tres grupos, y cuando hablábamos de la moción hablábamos también del compromiso de ir incrementando las partidas en vía presupuestos. De hecho, si se fijan, hemos hablado entre nosotras, y el incremento es exactamente igual en los tres grupos. Es una enmienda, podríamos decir, compartida, 15.000 euros. En el caso de la juventud no nos enmendamos, Juan Carlos, ni mucho menos. Tanto cuando presentamos públicamente las ayudas al alquiler de vivienda habitual para personas jóvenes, como en el pleno, decíamos que era un primer momento, un primer paso, que eran insuficientes, y que el compromiso del Partido Nacionalista Vasco eran dos. Uno, consolidar las ayudas, y dos, ir aumentando progresivamente las cantidades con las que se iban a dotar.
Y esto no es más que cumplir ese compromiso que habíamos cogido. 1, la consolidación, y 2, el aumento de la cantidad destinada a las mismas, que ya decíamos que no era suficiente. En estos momentos la cantidad sería de 60.000 euros. La enmienda número 5 tiene que ver con una iniciativa que hemos presentado en pleno varias veces, unas maneras en forma de moción, otras en forma de ruego, y tiene que ver con actuaciones para la mejora de la visibilidad en los pasos de cebra en la avenida de Carlos VII. La enmienda 6 y 7 tiene que ver bastante, o por lo menos nos gustaría que se tuviera en cuenta el trabajo que se hizo el año pasado, el diagnóstico urbano desde la perspectiva de género, que además yo creo que tiene una frase que lo resume que me parece muy buena y muy significativa, y es que una ciudad sensible a las necesidades de las mujeres es una ciudad que beneficia a toda la ciudadanía. Y en ese diagnóstico se hicieron mapas y se hicieron descripción de situaciones en 5 ámbitos. Uno era el nivel de seguridad, otro era la accesibilidad, la representación simbólica, los servicios y la movilidad. Pues nos gustaría que fueran para actuaciones que mejoren la accesibilidad por valor de 20.000 euros, y que fueran actuaciones para eliminación de puntos negros o de mejora de la sensación de seguridad por valor de 15.000 euros. La enmienda 8ª tiene que ver con el euskera y con la adhesión al programa Euskaraldia, Euskaraz, organizado junto con otros agentes sociales y de la localidad, con iniciativas para promover y vivir en euskera. Siempre cabe la duda de si hay que hacer más, hay que hacer menos, hay que insistir, hay que insistir. Yo la semana pasada, no muy lejos de aquí, a un partido político le he escuchado unas declaraciones que la verdad me han espeluznado y nos han hecho pensar, decir, bueno, pues sí que hay que seguir haciendo, ¿no? Y las declaraciones, es que son para citarlas, ¿eh? La escolarización en euskera causa empobrecimiento intelectual y profesional. Madre mía, pues sí que este tipo de programas vamos a tener que seguir desarrollando. Por cierto, parece ser que ese partido va a tener buenos resultados. Veremos a ver. Presentamos de nuevo el programa de promoción y divulgación del Chisto en Portugalete. Lo hacemos de acuerdo con Portugaleteko Txistu Zaleak. No es una moción que venga a suplantar ni mucho menos su reivindicación de que haya una banda municipal, pero sí que pensamos, y eso lo compartimos con ellas, que es un paso importante. Es una iniciativa que la presentamos también en el presupuesto 2017 y que había desaparecido, no se ha consolidado como tal, y que esperamos que desde el área de cultura pues poco a poco se pueda ir consolidando y que se pueda ir incorporando a su presupuesto ordinario, en este caso por valor de 12.000 euros. En el casco histórico no voy a hacer el relato de los pasos del plan estratégico, ahí sí que compartimos con Euskal Herria Bildu la reflexión que hacían. Y a nosotros sí que nos parece que es importante que una parte o una gran parte de la decisión de por dónde hay que destinarlo o a qué hay que destinar estas actuaciones venga desde los propios miembros de la Comisión del Casco, ¿no? Y presentamos una última, y es cuando estuvimos trabajando en la preparación de la moción para la constitución de la mesa del deporte en Portugalete, y estuvimos con los clubs. Una de las demandas y de aportaciones que nos hacían era el tema de poder contar ayudas para poder desarrollar los campos deportivos de verano, y entonces pues habilitamos esta partida de 8.000 euros para ello. Eskerrik asko, María José, Partido Socialista. Bueno, pues se agradece por un lado pues el reconocimiento de que se han trabajado los presupuestos, que se presentan unos presupuestos con ese equilibrio que
manifestábamos y que se van mejorando, pero se van mejorando porque los recursos que vienen son mejores, eso no cabe ninguna duda. Nos dice el portavoz de Portugal Lujo Despierta que dependemos de Udalkutxa. Sí, ya lo he dicho en mi exposición, claro que dependemos de Udalkutxa, en un 61%, pero eso es así, tendrá que seguir siendo así, de la recaudación que viene de las arcas forales. También se nos dice que en el presupuesto se han incorporado cuestiones que se pusieron de manifiesto y que eran propuestas, enmiendas que se hacían desde otros partidos. Eso es así. Sí, sin duda. El proyecto de presupuestos que presentamos es el proyecto de presupuestos que corresponde a las prioridades que el equipo de gobierno establece. Es el equipo de gobierno el que propone. Entonces, de alguna manera, con los recursos que no son ilimitados, que son limitados, hay que establecer unas prioridades. Y las prioridades vienen establecidas en las partidas que presentamos. Eso no cabe ninguna duda. Que después, cuando tenemos mayores recursos, se pueden ir incorporando algunas de las que se han propuesto. Desde luego, o sea, no quiere decir que porque no se aceptan en este momento las propuestas que se hacen no sean interesantes. En muchos casos las que se proponen aquí en el Pleno. ¿Qué quiere decir? Pues que no tenemos los recursos para llevarlas a cabo. Y hay que priorizar pues las que presentamos. Es que eso es así. ¿Que se pueden ir incorporando? Bueno, pues se han ido incorporando, tanto las que se hacen aquí en el Pleno, como hemos dicho, todas las que vienen de los procesos participativos, de las propuestas que hemos recogido en las carpas ciudadanas y en todos los canales que se han abierto de comunicación con la ciudadanía. Hay momentos en los que no se pueden incorporar, y cuando se pueden incorporar, pues se incorporan. Eso es así. No tenemos nada que decir al respecto. No sé, después se han comentado varias cosas. En el caso de la inversión de Danokbat, pues por supuesto que se va a hacer, ya nos dicen los grupos, no nos cabe ninguna duda. Bueno, pues se va a hacer, así es. Así es. En el caso de la RPT, pues como sabemos estamos en un proceso también de elaboración de la nueva RPT y en el caso de las contrataciones de policías, algunas no estaban dotadas en ejercicios anteriores y se han dotado en estos. O sea que se va haciendo el esfuerzo, por eso se ha aumentado en la policía, en la seguridad ciudadana, se ha aumentado un 11 y pico % en el presupuesto. Entonces, bueno, pues sí, todo lo que más o menos se ha puesto de manifiesto, así es, pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Muy bien, muchas gracias. Segundo turno, un poco más breve, lo pediría, por favor, Juan Carlos. No he sido el más largo, creo, pero... Bueno, yo me quedo con la última frase de la portavoz del equipo de gobierno. Todo lo que se ha puesto de manifiesto es así, pero hay un porqué. Eso es. Ese es el resumen. No se han dicho ninguna mentira, todos son verdades, pero hay un porqué. Hay un porqué. Y el porqué es claro, ¿no? El porqué es, en resumidas cuentas, por dos razones. Una, porque no hay dinero, como yo decía el julio del año pasado, cuando no hay patos hay patas, y además porque no hay voluntad de acordar, porque el acuerdo es cerrado. Y yo de verdad que quiero, desde un tono distendido, dejar meridianamente una cosa clara, para que no haya ninguna duda. Yo respeto, por supuesto, como no podría faltar más, y como se ha manifestado en esta y en otra ocasión, cualquier acuerdo entre partidos políticos para presupuestos y cualquier tipo de iniciativa política, porque faltaría más. Este es el juego de las instituciones, este es el juego de la política y es lo razonable para sacar adelante lo que sea. Eso, desde luego, de primero. Pero, por favor, a estas alturas de la película y cuando ha quedado ya demostrado que partidas que presentan los grupos que luego se incorporan los presupuestos, que son razonables y tal, son rechazadas sistemáticamente, no se sostiene, no nos hagan creer algunos, no estoy hablando del equipo de gobierno, no, estoy hablando concretamente de algunas manifestaciones que ha hecho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que yo, no, desde luego, me parece, en la parte que a mí me toca,
gratuitas. O sea, porque hablar de que hay que hacer propuestas sostenibles y dedicarle tiempo e interés, como si las propuestas que los demás grupos hacemos no les hemos dedicado tiempo e interés, y si no llegamos dando a entender, que es lo que he querido entender, que no llegamos a acuerdos porque no sabemos hacerlo y ustedes son magníficos, oiga, es que eso no tiene ni medio pase. Porque si algo ha quedado demostrado en este presupuesto, en el anterior y en el anterior y en el anterior, que no importa lo que propongamos, no va a ser aceptado. Y es respetable que no lo acepten, pero no traten de engañarnos y decir, no, si es que ustedes no lo hacen suficientemente bien para que se lo aceptemos. ¿Es así? Y es respetable que no lo acepten, pero no nos vendan lo que no es. No, es que no lo hacemos porque es que encima sus propuestas, que podía ser, pero es que no es el caso, como ha quedado demostrado. Por lo tanto, respetable que lleguen a un acuerdo que además se basa básicamente, depende de la institución en la que gobierne el partido que toque, en que el proponente propone y el equipo que apoya, pues simplemente apoya. Yo no utilizaría el término de socio presupuestario, porque verdaderamente, además, si nos fijamos en la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, él tiene mucho cuidado de hablar de lo suyo, no del proyecto que presenta el Partido Socialista. Habla de sus enmiendas. De hecho, ¿no les llaman a ustedes poderosamente la atención que se repite algo que ocurrió en el pleno de presupuestos pasado? Él utiliza su primer turno de intervención, a diferencia de lo que hacemos los demás, que hablamos sobre el global de presupuestos, para hablar de sus enmiendas. Nosotros tenemos luego un turno para hablar de nuestras enmiendas. Él ya directamente habla de su libro, porque su libro es del único que se siente responsable, de sus propuestas. Que estamos hablando de casi 49 millones de euros en el consolidado y son 240.000 euros. No voy a hablar de la proporción, porque yo creo que todo el mundo puede entender cuando hablamos de 49 millones de euros de presupuesto sobre 240.000 euros, lo que representa una gota en un océano. Que ellos se sentirán muy orgullosos. Yo no digo que no, y al final aportan su granito de arena, pero es que ellos saben que aporten esos 240.000 euros o no los aporten, no les queda más remedio que abstenerse y facilitar, en el mejor de los casos, los presupuestos o las tasas o lo que corresponda. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, socio presupuestario yo interpreto que es de igual a igual, donde tú negocias cosas importantes del presupuesto que no sean tus enmiendas. Yo utilizaría más, y que nadie se sienta ofendido, porque voy a utilizar la acepción, que nadie se ofenda, pero es que estamos hablando de 240.000 euros versus 49 millones, el término comparsa, como conjunto de personas que representan papeles de poca importancia en una obra de teatro o de otros tipos de espectáculos. Y verdaderamente aquí lo que estamos escenificando es un acuerdo presupuestario donde marca los ejes principales el Partido Socialista, como no puede ser de otra manera. Esto ocurre, que nadie me malinterprete, y es respetable en otras instituciones al revés. Pero lo que no quiero es que se disfrace lo que no es. A mí lo que no quiero es que alguien pretenda insinuar que nuestras enmiendas no se acuerdan porque nosotros no sabemos hacerlo. No se acuerdan porque no se acuerdan, porque no hay disposición a acordarlas, y que además esto no es una relación de igual a igual. El Partido Nacionalista Vasco tendría que acordar. Hasta tal punto que me encanta que lo diga, y que lo que no me sorprende es que no se sonroje la portavoz del Partido Socialista. Diga, no, si es que Danot se va a hacer. Pero a nadie le parece una barbaridad que no aparezca Danot ni siquiera simbólicamente en los presupuestos. Vamos a hacer una obra importantísima este año, pero señores, no la vamos a aprobar en los presupuestos, porque además tenemos dinero para ello, pero para escenificar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, vamos a llamar las cosas por su nombre, el dinero que podríamos haber destinado a esa obra, no la destinamos a esa obra, lo destinamos a hacer unas enmiendicas, con perdón, no es por ofender, es que son 240.000 euros versus 59 millones en el presupuesto. Y nos quedamos... Ni parpadeamos, que el presupuesto tiene que reflejar lo que vamos a hacer en el año 2018, que la mayor obra de inversión no puede faltar en el presupuesto porque tratamos de acordar y escenificar un acuerdo con el socio de gobierno, que eso no puede ser. A mí me parece increíble, sobre todo porque hemos tenido los presupuestos en 2017, hace 5 meses, y ahí estaban. Es increíble. Y vamos a tratar de hablar dos pinceladas más, porque no quiero extenderme.
Plazos de presentación. Bueno, yo no sé si son críticos o no. Mira, si para algo sirve tener un acuerdo es que ustedes pueden presentar los presupuestos cuando quieran. Ustedes los pueden presentar porque tienen la mayoría política para sacarlos en el momento que quieran, de la manera que quieran y como quieran. Y los demás aplaudiremos porque no podemos hacer nada. Ustedes tienen una mayoría política respetable y tal. Por lo tanto, yo no sé si algún grupo que va a facilitar estos presupuestos verdaderamente le indigna la situación. Pero desde luego yo creo que se puede hacer más por parte de los dos que los van a facilitar para que los tengamos en tiempo. A lo mejor por fin, al final de la legislatura lo tenemos. Ya lo veremos. Y respecto a la participación, porque claro, es que estamos hablando tanto de participación que al final nos lo vamos a creer. Y claro, sí, no, yo tengo que poner algunas puntualizaciones con el tema de la participación. Mira, la participación es no solamente poner el nombre de una comisión, como se ha dicho, que también, no solamente hacer iniciativas de consultas, que también, sino hacer un ejercicio completo de participación para todos. Para todos. No solamente para las partes que nos interesan, que quedan muy bien mediáticamente, que hacemos una consulta, ponemos 200.000 euros porque todo el mundo está poniendo algo con semejantes lugares en determinadas instituciones con distintos importes y lo sacamos y decimos y tal. Eso está bien, no decimos que no, por supuesto, todo lo que sea buscar el consenso y destacar que la gente puede opinar, me parece bien, hay muchas formas de hacerlo, pero eso es para todo. Porque yo espero, y es que ya empiezo a ver que va a ser casi como 8 consumados, espero que no. Nosotros también, a mí también me gusta participar. A mí también me gusta participar. No lo sabían. Además hay gente que me ha votado para que lo haga. Y tuvo mucho más tiempo la gente para decidir cómo iba a ser el proceso participativo que yo para elaborarlo. Yo tuve casi menos de 3 días. Pero no puse ninguna pega. ¿Y sabe por qué no puse ninguna pega? Primero porque había el compromiso de que, espero que se confirme, eso lo íbamos a tener más tiempo para profundizar y reformularlo. Porque no quería que nadie dijera que la presentación de los presupuestos se retrasaba por nosotros, por lo menos por mi grupo, por el grupo de oposición. Yo creo que todos hicieron la misma reflexión. Y todos hicimos el trágala de en 2 días y medio sacar adelante una normativa para regular por vía express, urgente, ya no sé cómo definirlo, y hacer unos presupuestos participativos, porque arrimamos el hombro. Entonces, la participación para todos, para los de fuera y para los de casa. Nosotros casi no tuvimos tiempo a participar. Y luego, cuando digo más participación, repito algo que se dijo también en los plenos de presupuestos y que ya alguno, no lo dije en la primera intervención, pero alguno ya lo ha comentado, y es en participación en todos los órdenes. En todos los órdenes. Tenemos la comisión del casco viejo. Y a mí me parece la gran asignatura pendiente en la participación. ¿Cuántas veces se reúne la comisión del casco viejo? 2 veces al año. Una a final de año y otra después de presupuestos. Que siempre digo, ¿por qué no reunimos? La tenemos convocada para el 28 de febrero, para después. ¿Cómo podemos reunir una comisión teniendo los presupuestos después de presupuestos? Hoy aprobamos los presupuestos y luego reunimos la esta. No, porque ya hicimos la previa. Pero si en la previa casi estábamos hablando, siempre hacemos, no hay participación. No hay participación en la comisión del casco histórico. Una comisión del casco histórico que nació desde el mayor ejercicio de participación y que contaba con todos los miembros para ser la mayor comisión participativa que se ha hecho nunca jamás en este ayuntamiento. Han huido todos los miembros. Han huido todos los miembros, no vienen las asociaciones. Vino un miembro la última vez, vamos a cambiar la comisión para incluir nuevos miembros, a ver si parece que los tenemos. Pero los miembros de la comisión del casco histórico se han marchado, y se han marchado, como ellos dijeron, directamente porque sentían que verdaderamente era una comisión para el casco histórico, pero sin las asociaciones del casco histórico, sin la participación social, así lo manifestaron. Y por eso no vienen ya. Y nosotros, lejos de corregirlo, abundamos en el problema. Y os voy a decir por qué. Porque se ha presentado, yo ya anuncié y lo voy a presentar antes del miércoles, que voy a hacer una enmienda a lo que parece que ya se da por hecho, que fue el planteamiento de bases de trabajo de esa comisión. En la última vez que nos reunimos se nos planteó un planteamiento de trabajo para tratar de relanzarla, porque claro,
reanimarla, revivirla, porque está muerta, vamos a ser claros. Es una comisión testimonial donde se presenta una memoria de lo que se ha hecho y automáticamente se prorroga las mismas actividades, aquí ya lo han dicho, viene hasta la limpieza, para el casco histórico. Claro, no interesa para nada lo que digan los demás, no, pero es que nosotros aprobamos que eso no fuera así. Nosotros pagamos dinero para que una empresa nos hiciera un estudio de cómo era la situación del casco histórico y que además nos diera las pautas de funcionamiento. La enmienda que yo voy a hacer a la manera de funcionar del reglamento no es mía, no es del Partido Popular. Es la que nos dimos a nosotros y la que fueron las conclusiones de trabajo durante muchos meses, durante más de un año, para el casco histórico, que eran comisiones de trabajo con grupos de trabajo que analizaban lo que se había hecho en cada uno, hacían propuestas de cuáles se habían logrado, cuáles no y cuáles había que modificar, porque la foto del casco histórico no puede seguir a ser siempre haciendo lo mismo. Habrá que ir haciendo, había muchas iniciativas y muchas cosas, y habrá que variar si las que se estaban haciendo tienen éxito, si hay que crear nuevas, pero claro, con un feedback, y venían medidos los tiempos y todo. Esa es la manera de funcionar, eso es un verdadero ejercicio de participación. No solamente participación, venga, yo consulto y pongo una partidita y ya está. No, sino cosas que pueden generar, ya lo siento, a veces un compromiso económico importante y que luego habrá que buscarnos y hacer los deberes de cómo lo conseguimos. Entre todos, no solamente el equipo de gobierno, no le pongo solamente el balón y la pelota al equipo de gobierno, entre todos, que aquí hay, en esta bancada del lado donde yo estoy, hay dos equipos, dos partidos muy diferentes, entre otros, que han llegado a acuerdos en el gobierno vasco y que si vemos que hay una iniciativa interesante en esas comisiones, grupos de trabajo, a lo mejor podemos conseguir fondos a través del gobierno vasco para hacerlo, pero entre todos, pero demos la oportunidad de que salgan esas propuestas, porque si no lo damos y seguimos haciendo lo mismo y no contamos con la gente, luego no podemos hablar muy claramente de participación. Y luego, por último, dos cuestiones. La RPT. La RPT. Este tema va a dar mucho que hablar en el futuro. Efectivamente, están corriendo los emails que da gusto con la RPT. Nosotros quiero manifestar que queremos que se haga la RPT, como no puede ser de otra manera, y queremos que se haga integral. Y me alegra muchísimo, y por eso quiero hacer simplemente una mención, que el Partido Nacionalista Vasco haya manifestado que le gustaría que fuera de forma integral. Nos alegra muchísimo. Sí, no, y que nos alegra muchísimo. Y esperamos, deseamos, confiamos que eso se lleve hasta el último extremo. Además, porque voy a decir por qué. Nosotros tenemos antecedentes de situaciones en este ayuntamiento donde cuando no se han abordado todo de manera integral, luego se queda la parte que no se ha hecho en los cajones. Y solo voy a decir dos palabras: plan especial, donde se abordó de manera puntual determinadas cuestiones y luego el plan especial haya quedado. Yo no estoy dispuesto a repetir errores del pasado. Quiero una RPT integral. Y respecto a las ayudas, yo no voy a polemizar con el tema de la emancipación. Yo entiendo que es difícil. O sea, quiero decir, al final tienes 240.000 euros tiene el Partido Nacionalista Vasco en estos presupuestos y 200.000 euros tenía en los anteriores de julio de 2017. Yo sé que no da, sí lo sé. De hecho, no a mi grupo, pero a alguno de los grupos hubo ciertos rifirrafes con cómo dotaban las partidas para poder hacer, pero claro, con esos mimbres era lo que había y ya con el presupuesto, además en el 90% ejecutado, es complicado. El problema es la terminología. El Partido Nacionalista Vasco lo ha utilizado con mucho criterio en esta ocasión y lo ha dicho muy bien. Ha dicho ayudas para el alquiler de vivienda. Si usted me pone 15.000 euros para ayudas para el alquiler de vivienda, yo no le digo nada. Me parece bien. El problema es cuando en la justificación... No, el problema es cuando la justificación se habla de emancipación. Claro, ayudas para el alquiler puedes tener 15.000, 30.000, 100.000, los que sea, pero si tú verdaderamente quieres hablar de emancipación de los jóvenes y hacerlo efectivo, si es simplemente la terminología, 250 euros para emanciparte, pues suena un poquito. Y por eso todos yo creo que hemos cogido el compromiso de poner nuestro granito de arena, mayor o menor, pero bueno, porque queremos. Pero yo incluso... no solamente económico, sino luego se lo explicaré en mi enmienda, tengo una diferencia conceptual, que no habla de emancipación, habla de que quieras, pero una manera de llevarlo adelante. Y por último,
Y ya solamente para terminar, simplemente para que no quede ninguna duda. Claro, usted ha lanzado una afirmación y como no ha dicho el partido, y ha dicho que va a ser un partido que va a llevarse muchos votos, digo, a ver si van a pensar que es el Partido Popular. Entonces, entiendo que usted se refería a un partido no presente aquí que se llama Ciudadanos, ¿no? Corríjame si me equivoco. Digo, para que alguien que lo esté viendo no pueda atribuir a ninguno de los presentes semejantes gruesas frases que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces, pero claro, como ha dicho que puede ganar muchos votos, podríamos ser muchos los que encajáramos en esa propuesta. Y sin más, termino. Muchas gracias. EH Bildu. Bueno, es verdad que esa frase no corresponde a una persona portavoz del Partido Popular, pero bueno, bien podía serlo, visto que están metidos en una lucha por ver quién españoliza antes al pueblo catalán. Pero vamos a centrarnos en el presupuesto. Y yo quería recoger un poco algunos apuntes que ha hecho Mari José. Y bueno, ella, respondiéndonos a la reflexión que hacíamos de que la financiación más positiva que tenemos este año es gracias a la liquidación positiva de Udalkutxa y que no puede ser de otra manera, bueno, nosotros creemos que sí que puede ser de otra manera y que bueno, que tenemos pendiente un debate en profundidad sobre el modelo de financiación de los municipios, ¿no? Que es evidente que bueno, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, además, que no podemos estar, bueno, reconociendo que el gasto corriente del personal fijo que tiene este ayuntamiento es considerablemente alto y que siempre estamos esperando a ver cuáles son las financiaciones externas, pero creemos que sí que hay un debate pendiente en el modelo de financiación de las instituciones públicas y que, bueno, pues ahí igual se podría hacer de otra manera, ¿no? Creemos que sí. Y sí que queríamos subrayar también las diferencias ideológicas con el Partido Popular, como sí que hemos antes subrayado algunas coincidencias en cuanto a esto precisamente, ¿no? Al modelo de financiación, porque Juan Carlos os estaba diciendo, ¿no?, al equipo de gobierno que él tendía la mano para ver qué posibilidades había, qué otras fuentes de financiación se podían conseguir y bueno, luego también Portugal Ojo Despierta ha hablado de lo que Juan Carlos llamó el catastrazo, que es verdad que este año en el presupuesto tenemos mayor financiación, por una parte por esa liquidación positiva de Udalkutxa y por otra parte por el incremento de recaudación en la subida del IBI, ¿no? Y ahí ha puesto un ejemplo en el que bueno, el Partido Popular y el PNV han llegado a un acuerdo de presupuestos con la condición de, no sé si congelar o bajar, congelar. Eso es, pues congelar, que es bajar los impuestos, ¿no? Y es evidente que ahí no nos vamos a encontrar ideológicamente con el Partido Popular, sí nos podríamos encontrar en una fiscalidad progresiva y en medidas de ese tipo que igual ideológicamente sí podemos coincidir con el Partido Socialista o Portugal Ojo Despierta, ¿no? Agradecemos también la honestidad de Mari José, que bueno, ha dicho que es verdad que al final los números son los que son, el dinero es el que es y que hay que decidir y que hay que priorizar y que es lo que han ido haciendo y que por esa razón algunas propuestas que se han hecho desde la oposición ahora al contar con más dinero se han ido recogiendo. Lo que pasa es que hay algo ahí que no nos encaja, Mari José, porque si, y antes Chema también hacía alusión del crédito global, que es cierto que los grupos podemos sacar de otras partidas que creemos que igual no son prioritarias para hacer propuestas, ¿no? Lo que pasa, Chema, es que el año pasado vuestras propuestas, que las cogisteis todas del crédito global, las llevamos a la Comisión de Hacienda y las de la oposición estaban sacadas del mismo sitio. Entonces, técnicamente no era posible mantenerlas tal cual y tuvimos que hacer un ejercicio a todo correr de ver de dónde sacábamos ese dinero, ¿no? Porque lo más fácil es coger el crédito global. Pero bueno. Volviendo a lo que decía Mari José, que nos chirriaba un poco, es que bueno, pues si realmente tenéis esa voluntad de recoger algunas de las propuestas que hacen los grupos de la oposición, entendemos que políticamente para rechazar las nuestras tenéis una excusa, que es la enmienda a la totalidad que presentamos hoy, pero en el caso del Partido Popular y el Portugal Ojo Despierta no la han presentado enmiendas que coinciden, creemos, ideológicamente con lo que vosotras podéis estar defendiendo. Aún tenemos unos 60.000 euros en el crédito global. E incluso Juan Carlos ha hecho una pequeña modificación en una de sus enmiendas para la Policía Municipal, haciendo un esfuerzo de quitar de otras enmiendas por lo que técnicamente es asumible. Entonces, la pregunta que ya lanzamos en la Junta de Portavoces es si el equipo de gobierno va a aceptar, ya no las nuestras, pero alguna de las enmiendas que hoy presentan los grupos de la oposición.
Y si es que no, pues entonces entendemos que el razonamiento que se ha expuesto aquí no se mantiene, ¿no? Y que simplemente, como estamos exponiendo los grupos de la oposición, se trata de un acuerdo excluyente en el que ninguna de las propuestas que haga la oposición, aunque ideológicamente sean aceptadas, van a ser hoy rechazadas. Y poco más. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Por tu ojo, experta. Voy a intentar ser más breve que en mi primera intervención. En cualquier caso, en primer lugar, agradecer la sinceridad de la portavoz del equipo de gobierno cuando ha dicho que todo lo que se ha expuesto de manifiesto es así. Es cierto, es cierto. Estamos hablando de hechos más o menos irrefutables, porque estamos hablando de números en este caso. Es cierto que el esfuerzo inversor es de un 2,6%, que la capacidad de inversión de este ayuntamiento viene de una subida de impuestos, mayoritariamente del IBI, una subida en la... bueno, una no bajada, por lo menos, de lo que nos da Udalkutxa. Tiene toda razón. Además, la portavoz en este caso, que es obvio que siempre vamos a depender de Udalkutxa en mayor o menor medida, es cierto. Lo que nosotros intentamos es depender en menor medida de las posibles alteraciones que tenga este fondo. Y la otra sitio donde vienen las inversiones es de la venta de 2 viviendas de propiedad municipal. Esto es así, son hechos. O sea, no lo ponemos en duda ninguno. También, en este caso, lo he comentado en mi primera intervención, lo ha comentado también en su segunda el portavoz del Partido Popular. Lo que nos preocupa es que la mayor inversión que se va a realizar este año no tenga reflejo en los presupuestos. Es preocupante, es preocupante. Debería por lo menos haberse reflejado. No decimos que no se vaya a realizar, hemos dicho anteriormente, sabemos que se va a realizar, nos parece lógico. Y no pasa nada, en este caso, de que no esté para realizarse, pero si queremos dar algo fiable a la ciudadanía en estos presupuestos, si queremos dar unos presupuestos que sean fiables con lo que se va a realizar durante el año y presentarse a la ciudadanía, debería por lo menos estar ahí. A mí me parece lógico, pero bueno. Y después, el tema de la paradoja de inversión con el año pasado, en el que no voy a entrar esta vez a valorarlo, ya lo he dicho multitud de ocasiones. Y después, lo último ya, en que seguimos teniendo los mismos males endémicos, unos males estructurales que en algún momento tenemos que abordar. Tenemos que abordar porque si no, siempre nos vamos a encontrar con que al final la capacidad de inversión del Ayuntamiento de Portugalete deviene de una inversión que puede venir desde fuera o no puede venir. Y nos encontramos, pues eso, como en el año 2016, en que no tuvimos ninguna capacidad de inversión propia y al final todas las inversiones vinieron de fondos que venían de fuera de la institución local. Pero bueno, en cuanto al tema que ha dicho, que ustedes después valoran esto según las prioridades, estamos de acuerdo, pero les pedimos que si todos conocemos que esto después se puede llevar a cabo, como usted bien ha dicho, que después propuestas que pueden traer el grupo de oposición pueden ser factibles cuando la bonanza económica es mejor o es mayor, entonces no sean tan beligerantes con estas propuestas como han sido en algunos otros plenos de presupuestos. Que en algunos otros plenos de presupuesto ha habido palabras sobre algunas propuestas, que es cierto que algunas son mejores que otras, es obvio, pero entonces han sido beligerantes con el conjunto muchas veces cuando después las van a realizar. Y todos sabemos que las van a realizar. Voy a poner un ejemplo, muy sencillo. El parque canino en Portugalete, un parque más o menos acotado para perros. Se va a acabar realizando. Eso se va a acabar realizando, seguro, estoy seguro, de aquí a unos años, en cuanto se pueda. ¿Por qué? Porque es algo que la ciudadanía pide, es algo que al final todos estamos de acuerdo y es algo que además es beneficioso, se acaba realizando. Todos sabemos, bien, este año no se trae porque no se puede meter en presupuestos económicamente o porque no se ha podido todavía valorar, estamos de acuerdo. Pero entonces, reconozcan ustedes también su parte de que no todas las propuestas de la oposición son malas, malísimas, no. Hay propuestas que son... No, pero ha habido gruesas palabras en algunos plenos anteriores de presupuesto, sobre todo, no hoy en ningún caso. No, de hecho, en este caso, quería darle un pequeño toque de atención, en este caso al PNV, no va a ser ningún caso muy bestia, no se preocupe. No le voy a decir en ningún caso comparsa, de hecho me ha parecido que ha sido mucho más suave mi comentario de socio presupuestario y más adecuado a la realidad. Yo no voy a llamarle en ningún caso eso, pero sí que es verdad que en su anterior intervención, en los presupuestos pasados, sí usted se vanaglorió, por otra parte puede ser correcto, en que había un trabajo, un tiempo, un interés en llegar a estos acuerdos. Pero, y nos dijo a otros grupos que no tenemos esta voluntad de acuerdo. Eso se ha visto que no es así. De hecho, este año hemos intentado llegar a una voluntad de acuerdo, lo que pasa es que no hemos llegado a un acuerdo. Pero sí que hay, por otros grupos también hay un trabajo detrás, una voluntad de acuerdo, que puede ser mayor o menor, es cierto, pero sí que lo intentamos. Es decir, todos los grupos intentan llegar a acuerdos con el partido de gobierno. Otra cosa es que se puedan llegar o no, pero sí que lo intentamos, en todos los casos. Y ahora, para dar un par de pinceladas, y voy a ser muy rápido ya, para dar un par de pinceladas sobre la RPT, ya que lo hemos comentado varios grupos, también vamos a comentar un poco el parecer de Portugal Ojo Despierta, de nuestro partido.
Vamos a comentarlo también. La RPT han dicho que se va a realizar. Pues ya que el Partido Nacionalista Vasco, ya que el Partido Popular han dicho que ellos están de acuerdo con una relación de puesto de trabajo, pero integral, nosotros decir que precisamente nos congratulamos de ello, porque también estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, trajimos una moción conjuntamente y, pues viendo que eso es así, nos gusta ponerlo en relieve, nos parece muy positivo. Y me ha gustado mucho una parte de su intervención que habla sobre el urbanismo con perspectiva de género. Es completamente cierto, además se ha hecho un esfuerzo, y esta vez se lo reconozco, el equipo de gobierno se ha hecho un esfuerzo por esto, pero, y este es un pequeño tirón de orejas, no se tomen a mal, pero es que no les han comentado nada a las mujeres que participaron en esto. Es decir, que el feedback que están esperando, que se dijo que se iba a hacer a finales del anterior año, todavía nos han llegado alguna vez comentarios de estas mujeres, cuando puedan. A ver, no digo que no se haya hecho, digo que es una parte muy positiva, pero es cierto que ya hablando de esto, pues ahí queda un pequeño renglón por lo menos por rellenar. Y por último, para acabar con el tema de la participación. Con el tema de la participación es cierto que de vez en cuando es muy irregular, depende de qué ámbitos. Hay en ámbitos que sí que estamos haciendo un esfuerzo por la participación y hay otros ámbitos en que esa participación puede ser además un buen ejemplo. La Comisión del Casco Viejo, en que esa participación es más superficial, más difícil, que además hay muchos agentes de esa comisión que precisamente al ver que sus propuestas no llegan, se van retirando. Entonces tendremos que seguir trabajando en esto. ¿No? Es decir, tenemos que hacer autocrítica, y esta autocrítica no solo tiene que ser del equipo de gobierno, tiene que ser de todos, en que el trabajo en participación es algo que va hacia ello la sociedad, va hacia ello también las normativas, como antes ha comentado la Lile, y es algo que tenemos que ahondar muchísimo más y que nuestro grupo le da especial interés en este tema y seguiremos trabajando en ello. De todas formas, también quedo a la espera de ver cómo van las votaciones, porque lo que ha comentado la portavoz de H. Bildu nos parece muy interesante en la última parte de su exposición. Es cierto que hay otros grupos que no han presentado enmienda a la totalidad, entonces veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver qué ocurre, porque entonces podría haber argumentos que no se corresponden después con la realidad. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Partido Nacionalista Vasco. Sí, yo voy a ser bastante breve. Voy a contestar alguna cosa y empezando por el Partido Popular, que decía que en nuestra primera intervención pues hemos hablado de nuestras enmiendas, ¿no? de nuestro libro. Hombre, faltaba más. Pues solo faltaba que el partido proponiente de 11 enmiendas al presupuesto no hable de sus enmiendas. Supongo que tú luego no vas a hablar de tus enmiendas, ¿no? Claro, y lo tenemos que hacer en esa intervención. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer en esa intervención? Porque estamos haciendo la parte del debate general de presupuestos y las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco en comisión se han incorporado al presupuesto. Por lo tanto, son parte de ese presupuesto. Entonces es el espacio y el momento en el que hay que hacerlo. Pues solo faltaba, ¿no? Y además no solo hemos hablado de eso, hemos hablado extensamente de aspectos que considerábamos del presupuesto relevantes. No los voy a repetir, no os voy a cansar con ello, ¿no? Pero sí que hay una cosa que a mí del portavoz del Partido Popular no me molesta, porque pues uno ya va aprendiendo y no le vamos dando cosas, pero sí llama la atención, ¿no? Y es que cuando no hay argumentación, pues llega la descalificación. Y esto suele ser así. Cuando no hay argumentación, llega la descalificación. Y esa es la tónica del Partido Popular. Por lo menos en Portugalete. Yo recuerdo de otros presupuestos que usted decía que igual sus enmiendas no tenían una dotación muy grande, eran cosas pequeñas, sencillas, pero que con poco se podía hacer mucho. Ahora ya, cuando es el Partido Nacionalista Vasco, con poco, con 240.000 euros, pues no se puede hacer nada. Bueno, pues supongo que hoy, cuando presente sus enmiendas, no nos dirá que con poquito se puede hacer mucho. Probablemente sea, como ha dicho usted, una gota en un vaso de agua, ¿no? Como normalmente suelen ser los acuerdos presupuestarios, porque el gasto comprometido es bastante importante, ¿no? Y claro, el problema es que su gota ha caído fuera del vaso.
No lo sé, pues la respuesta que ha dado en la Junta de Portavoces el equipo de gobierno a mí me parece clarificadora, ¿eh? A mí me parece clarificadora. Y hemos estado en la misma Junta de Portavoces, en la misma. Y por último, cuando mi intervención he hablado de la manera de negociar, yo he hablado de la manera de negociar del Partido Nacionalista Vasco y me he cuidado mucho de hablar siempre en referencia a cómo lo hacemos nosotros, no en contraposición a nadie. Y precisamente por un aspecto que ha comentado el portador de Por tu Ojo Despierta. Nosotros en los anteriores presupuestos sí que lo hacíamos en una comparativa respecto de otros. Pero nos consta, o así nos parece, que hay varios grupos que han tenido conversaciones. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hablado de cómo lo hacemos nosotros, sin entrar en contraposición de unos u otros. Simplemente desde esa manera. Compartimos la preocupación por la inversión en Danokbat. Y no solo lo hemos presentado en forma de preguntas, en forma de ruegos, en varias mociones, sino que además hemos pedido información de cómo va el proyecto. Pues esperamos, la concejala de Hacienda ha dicho que se va a realizar, pues esperamos que así sea y que se pueda realizar. Y poco más tengo que decir. Yo creo que con la primera intervención pues ha quedado suficientemente clara nuestra posición y suficientemente claro pues cuáles son las aportaciones que hace el Partido Nacionalista Vasco a este presupuesto. Ah, bueno, sí, una cosita que se me había olvidado ya con el tema de las ayudas de alquiler, o que el encabezado es el mismo, pero bueno, nada, me voy a repetir, voy a hacer la dinámica esta que a usted le va muy bien, la de disco rayado, ¿no? Este es una estrategia de comunicación, la de disco rayado. Tú repites y a veces algo queda, ¿no? Lo he dicho en mi primera intervención, no hemos hecho más que cumplir el compromiso. Dijimos en los presupuestos de 2017 y cuando presentamos públicamente la medida que era un primer paso, que no era un paso suficiente y que el compromiso del Partido Nacionalista Vasco eran dos. Uno, consolidar las ayudas. Dos, aumentar la dotación económica de las ayudas para que el pago no sea anual, sino que sea por lo menos cuatrimestral y progresivamente pueda avanzar. Compromiso cumplido. Se consolidan las ayudas, se aumenta la dotación económica. Muy bien, muchas gracias. Si me permitís dos aclaraciones, uno de la RPT y otro de la UPAT, ¿vale? Porque ha salido en el debate y yo sí me gustaría igual aclararlo para que quede claro, que no quede ninguna duda. La RPT, el compromiso del intento es que va a ser integral. ¿Vale? Estamos todos claros que va a ser integral. Ahora bien, por plazos de tiempo hay algunas plazas de esa RPT que si no lo hacemos antes de, me parece, mayo, las personas que están ocupando esas plazas tendrán un perjuicio. Por tanto, hay algunas plazas que las tenemos que hacer ya y el resto las haremos justamente en este año y será la integral, pero no podemos perjudicar a las personas que están ocupando alguna de las plazas y además que tienen mucho que ver con algunos de los temas que han salido aquí. Por tanto, que no tenga ninguna duda que va a ser integral y va a ser íntegra. Lo que pasa es que hay unas plazas que tenemos que hacer ya y ya es el próximo pleno para que no salgan perjudicadas las personas que la están ocupando, algo que yo creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí. Y la segunda cosa, Danokbat, vamos a ver. Si es muy sencillo, yo lo que no sé cómo le dais tantas vueltas y no caéis en la cuestión de por qué se hace así. Danokbat no es la primera vez que aparece en el presupuesto y desaparece. Hace 3 o 4 años también apareció, que no se pudo hacer porque los vecinos nos dijeron que no se hiciera, porque antes querían hacer ellos el tema de la accesibilidad dentro de sus portales. En esta vez apareció por 180.000 euros. Y sin embargo, el proyecto, que yo creo que se presentará la próxima semana o la siguiente en la Comisión de Urbanismo, duplica. ¿Por qué? Porque el arquitecto municipal, y a sugerencia de algunos de los vecinos de Danokbat, pues vamos a hacerlo mucho más ambicioso de lo que en un inicio se había hecho. Ahora bien, ¿por qué no está en este presupuesto? Por una razón muy sencilla, porque lo tenemos ya reservados el dinero con el disponible del remanente del 2016 por la venta de locales y las viviendas de Virgen de la Guía que teníamos ayer, es decir, va para la venta patrimonio, por tanto ya tenemos reservado ese dinero. ¿Por qué lo vamos a poner ahora en este presupuesto? Si ya lo tenemos reservado y tiene esa financiación que se comprometerá en un futuro con ella, ¿vale? Entonces no tiene sentido ponerlo aquí cuando ya tenemos reservado ese dinero para Danokbat, o el que sea, si es más, pero bueno, el principio va a ser más del doble de la financiación inicial y por tanto ahora lo que hacemos es plantear otros proyectos de inversión aquí que creemos que son necesarios, que también se van a realizar
todos durante este año 2018. Por lo menos empezar, porque muchas veces los proyectos tienen una vida bastante larga. Eso es tan sencillo, por tanto, muchas veces parece que no lo ponemos porque no. Si la próxima comisión de urbanismo, si se puede, se lo presentará si los arquitectos municipales han terminado ya el proyecto, que como veréis es mucho más ambicioso de lo que inicialmente había a sugerencia también de algunos de los vecinos y ya están, cuando termine este y se licite, trabajando en la segunda fase de Dan on Bat, para que quede claro de alguna forma, porque ha salido bastante en el debate. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, la enmienda a la totalidad que presenta EH Bildu. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu, Tojo despierta. ¿Votos en contra? Partido Nacionalista, Partido Socialista, PNV. ¿Abstenciones? Partido Popular. Decae la enmienda a la totalidad y pasamos al debate de las enmiendas parciales. Las vamos a hacer todas en bloque. Os pediría, por favor, un poco de brevedad porque las conocemos todos y, por tanto, bueno, pues intentar ser lo más ágiles posible. Partido Popular. Bueno, voy a mencionar las enmiendas, voy a defenderlas. Como preámbulo diré que espero que esa frase profética de que la gota ha caído fuera del vaso no sea porque alguien maneja alguna información privilegiada que hace estéril esta labor de defensa que voy a hacer. Pero no, yo en la Junta de Portavoces no he dicho nada, ha sido otro grupo el que ha preguntado. O sea que a mí no me atribuyas lo que puede ocurrir con mis enmiendas, porque yo no he dicho ni Pamplona en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, si tú sabes algo que yo no sé, pues será por tu condición. Será por tu condición. De todas maneras, este debate que tenemos aquí lo tenemos gracias a que tenemos en el crédito disponible ahora ya solo 60.000 euros de los 300.000 que había. Y 300.000, a nosotros nos presentaron simplemente por matizar antes de entrar en faena, está bien para poder dar juego de que se puede llegar a aportar y para que otros puedan llegar a aportar, pero el anuncio de cuánto iba a costar la obra fue en noviembre por parte del equipo de gobierno, en el pleno de noviembre, y los presupuestos se nos presentaron en enero. Solo quiero comentar que hay 300.000 euros en el crédito disponible y que por lo tanto se podían haber puesto para la NOTBAT, pero entonces nosotros no podríamos haber enmendado esto que vamos a defender ahora y otros grupos no podrían justificar su abstención. Vamos a ello. Yo, como puede ser de otra manera, mantengo muchas de las enmiendas que realicé hace 5 meses. No tendría ningún sentido que yo me volviera loco y de repente replanteara el conjunto de mis enmiendas en 5 meses. La realidad no ha cambiado tanto. He adaptado a la nueva realidad presupuestaria. Si ustedes han incrementado o han atendido lo que hace 5 meses no podía ser, ahora sí, pues lo he retirado porque no voy a pedir lo que ya estaba. Si ustedes incrementaban en algo el dinero, lo he rebajado para adaptarlo. Luego a veces puede parecer que pongo poco dinero, pero es porque ustedes ya lo han puesto y me han hecho caso en parte. Digo para que no quede ninguna duda sobre algunos importes y nadie se lleve a equívoco. Entonces, por ir comentándolas, por supuesto, insistimos una vez más, yo creo que es algo común en todos los grupos, a los grupos juveniles, para las colonias, Orlerans, para la red de grupos de tiempo libre, el PAS, pues son enmiendas que desde hace tiempo para el conjunto de las asociaciones de entidades sin fines de lucro, conjunto de las casas regionales y distintas entidades que tenemos que reciben fondos. Nosotros estas las veníamos haciendo y otros grupos desde hace mucho tiempo. Han recibido incrementos, hemos modificado en alguna de ellas por ese mismo motivo. Una que nunca se propone por parte del equipo de gobierno y nunca solo ve la luz cuando, como ya lo he dicho en más de una ocasión, o porque la enmienda es aceptada, como fue hace mucho tiempo, o porque la puse yo en primera persona en marcha cuando era concejal de Educación y Juventud, las enmiendas de los patios escolares. Nosotros consideramos que los patios escolares tienen que ser abiertos a la ciudadanía y no nos cansamos de llevar adelante esta enmienda para poder gestionarlo de alguna manera y que una vez acabado el periodo lectivo puedan ser de uso y disfrute de todos los portugalujos y portugalujas. Volvemos a insistir, como el resto de grupos, son auténticas clases, familias numerosas, vecinos con escasos recursos y también en esta ocasión pues insistimos en algo además que hemos visto que
ha tenido ahora un mayor repunte en ayudas para personas emprendedoras de lonjas, y creo que hay otra que, bueno, tanto para abrir nuevos negocios, tanto en el casco histórico como fuera de él. De hecho, en el casco histórico yo creo que es más necesaria que nunca, porque ya ha quedado claro que la partida la última vez, aunque fue por poco dinero, no fue suficiente. Sé que se ha incrementado, pero no sabemos lo que puede ocurrir. Luego nosotros queremos incidir en este aspecto, que es muy importante, y 3/4 de lo mismo con las del conjunto del municipio. Hay una que nosotros vamos a seguir insistiendo, que es la de cursos para formación de personas desempleadas. Es cierto que la portavoz del equipo de gobierno ha reconocido que la economía está mejor, pero aún así en nuestra comunidad autónoma, y Portugalete no es ajeno a ella, la realidad es que vamos por detrás de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas que están saliendo de la crisis más rápidamente que ello, y hay mucha gente que no está consiguiendo incorporarse al mercado laboral tal y como nos gustaría. En el 2015 nosotros desde este ayuntamiento destinábamos 30.000 euros para cursos de formación para personas desempleadas, cursos muy importantes para reinsertar, para ayudar a reinsertar a portugalujos y portugalujas en incorporarse al mercado laboral. Sorprendentemente, cuando era tiempos todavía no muy bollantes, en ese 2015 pasado redujimos la partida a 5.000 euros. Nunca ha recuperado el importe que tenía en origen, nunca lo he entendido, salvo por la coyuntura presupuestaria, pero he pensado yo, y así lo defiendo, que en este tipo de cuestiones no se puede disminuir. Por eso, desde entonces, año tras año, vengo presentando para recuperar el importe, o acercarnos al importe que teníamos en el año 2015, sin éxito. Y luego, pues la que he modificado, la única, y la que quiero insistir porque sí me parece muy importante. Es cierto que hay una OPE de la Policía Municipal anunciada con 11 que representa no sumar nuevos agentes, sino dar estabilidad a los ya existentes. Por eso, vuelvo a insistir, la edad de jubilación, si todo se cumple, se va a rebajar para la policía. Veremos cuáles son los plazos que se aplican. A nosotros nos afectarían a un gran número de agentes. Tenemos que hacer un esfuerzo por incrementar la plantilla. La plantilla tal y como la tenemos es, aunque la tuviéramos totalmente estable, insuficiente para hacer las cosas que necesitamos. No es una opinión del Partido Popular, no es una recomendación de la Unión Europea. Lo ha dicho el anterior jefe y el presidente de la policía. Se ha dicho en comisión, lo han dicho los propios agentes, lo han dicho los sindicatos. No podemos escudarnos en las estadísticas. Se ha dicho claramente en comisión por parte de los responsables policiales. Si no hay más estadísticas de intervenciones de la policía, no es porque no haya situaciones, sino porque lo que no es agentes de policía para afrontarlos. Esto no es una opinión mía, y como no es una opinión, esta es la 6ª vez que presento un incremento de agentes de la policía, y no será, desgraciadamente, la última, porque me temo que no tendremos éxito. Y insisto, esta fue polémica la última vez, bueno, polémica, generó cierta controversia. Voy a ver si lo explico claramente. A mí me gustaría que no tuviera que ir nadie afuera del ayuntamiento para ser atendido en un único lugar sin desplazarse del ayuntamiento de la mayoría de las gestiones municipales. Es cierto que ahora se va a hacer un ascensor que va a permitir parar en una entreplanta donde no había, pero eso no resuelve el problema. Sigo encontrándome gente perdida en la planta de los despachos municipales buscando urbanismo. El 90% de las gestiones urbanísticas podía resolverse abajo, si hubiera personal ubicado a esa cuestión, pero todas las gestiones de urbanismo tienen que subir a la planta de arriba. Como hemos hablado, ya no voy a hablar de las barreras arquitectónicas de recaudación. Quiero decir, todo podría estar abajo. La idea es no que tengan que ir a San Roque, no que tengan que hacer en otro lugar, es que si vienen al edificio consistorial, el 99% de la atención de servicio público pudiera ser efectuado en la planta baja del ayuntamiento, y que allí se pudiera atender de manera más o menos integral para casi todas las cuestiones diarias que son las que vienen a traer a todos los portugalujos y portugalujas. Es sencillo, tenemos el espacio, solo hay
es una cuestión de reorganización, de reubicación, y siempre se nos dice que sí. Bueno, pues entiendo, cuando no es una cuestión ya de dinero, y ya tantos años diciendo que sí, pero no, pues ya no sabemos cuál es el auténtico problema, porque no, desde luego no es un tema económico. Columpios adaptados, los hay, nos gustaría que hubiera más, seguimos insistiendo. La del comercio, que ya la he comentado anteriormente, y luego otra que generó gran controversia. Ahora podría parafrasear y utilizar el mismo truco semántico que ha utilizado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, como para decir, dado las declaraciones que se vienen manifestando por allí, por parte de algunos, esta partida es más justificada que nunca. Bueno, la he adaptado, la he cambiado de todas maneras, pero sigo pensando que es más adaptada que nunca. Hemos empezado el proceso de memoria, no voy a entrar en los términos, de reciente, presente, de víctimas del terrorismo, en definitiva, y esta partida es para destinarlo ya a preparar distintos elementos que pueden servir para el homenaje a lo que nosotros pensamos que son las víctimas del terrorismo que tenemos en Portugalete, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los propios documentos de gobierno vasco, que en Portugalete las víctimas del terrorismo que hay circunscritas a Portugalete, y ya voy a poner, ya para que quede claro, no voy a hablar del preámbulo, que por supuesto que conozco cómo funciona y vamos a ponerlo, a constitucionalizarlo, pero cuando lleguemos a las acciones y hablemos solamente de Portugalete, que es lo que nos ha dicho y lo que hemos hecho con el otro proceso de memoria, y lo que nos han dicho, hablaremos de las víctimas de Portugalete, y las víctimas de Portugalete son víctimas del terrorismo de ETA, según gobierno vasco. No es que lo diga yo, que también. Y el turismo, pues tenemos el 125 aniversario del Puente Colgante, ¿no? Es importante, vamos a ir a hacer el esfuerzo. Nos hubiera gustado que hubiera sido un mayor esfuerzo, pero es lo que es. Pero bueno, es un conjunto de instituciones y al final todo suma. Es una oportunidad. Es una oportunidad muy importante. El otro día salía algo en prensa que nosotros ya sabemos. El Puente Colgante, el Puente de Portugalete, aunque algunos los llaman de Vizcaya para aprovechar el tirón turístico, pues es uno de los monumentos más visitados cuando vienen los turistas a Vizcaya, Euskadi. Incluso diría, venía un ranking de los 10 más visitados de Euskadi y el Puente Colgante estaba entre los primeros, no el primero, pero entre los primeros. Pues hay que hacer que se queden, de verdad. Los turistas vienen, visitan el puente y se van, no bajan. O si bajan, según bajan, se marchan. Y son muy pocos los que conseguimos hacer elemento tractor. Pues nosotros, en nuestra humilde opinión, proponemos distintas cosas. Una de ellas es el alquiler de bicicletas eléctricas, que puede tener una base de operaciones entre otros lugares ahí, frente al Puente Colgante, para que la gente baje y diga, mira, me voy a dar una vuelta. Y entonces a lo mejor con un poco de suerte, ve algo que le gusta, consume, crece, no sé, veremos, puede estar bien. Y claro, hablar de bicicletas sin de bidegorri, que como ya decía, estamos todos de acuerdo en que el bidegorri tiene que pasar por aquí y todos sabemos que lo queremos y lo que no sé es por qué no lo tenemos todavía. A ver los que están también pactando en Diputación, si nos echan una mano, pues vamos a fijar el recorrido, de verdad, porque nosotros, dado que eso se va a hacer, nosotros vamos a ir ya salvando los elementos, porque sabemos por dónde va a pasar. Sea cual sea la propuesta, queremos que pase por la ribera de la ría, ¿no? Y entonces ahí, justo enfrente, como decía, tenemos unos elementos que habrá que diseñar y hacer un estudio en colaboración con el puerto, que es la titularidad de los terrenos, de cómo vamos a salvar la acera y la barrera arquitectónica que tenemos justo ahí enfrente. Y cuál sería el trazado. Y si ya tenemos el trazado, el día que den el visto bueno al proyecto, pues ya no tenemos ni que esperar casi a nada, no tenemos ni el problema de darnos van ni nada, cogemos ejecutamos y fuera. Y yo creo que hacer un proyecto de algo tan sencillo no es una cuestión económica, es de voluntad. Bueno, queríamos poner nuestro granito de arena a algo que yo creo que también estamos todos de acuerdo, ¿no? De las ciudades amigables para las personas mayores, ¿no? Y por eso también hacíamos una enmienda, dado que vamos a necesitar recursos para sacarlo adelante, queríamos reforzarlo. Y la polémica del alquiler de las viviendas a jóvenes, que vuelvo a insistir, que no es por un disco rayado, es por ser perseverante, que la terminología, el fondo y las formas
a las cosas hay que, no solamente es el fondo, es las formas, hay que llamarlas por su nombre. Que nos parece muy bien, si nosotros no estamos en contra de lo que defiende el postulado del Partido Nacionalista Vasco, que ellos cumplen su programa. El problema es cuando ellos, no solamente en la formulación que hacen en su propia enmienda, sino alguna vez cuando lo han vendido de cara a los medios de comunicación, lo venden como emancipación. Y a nosotros, perdone que se lo diga, desde nuestra humilde opinión, hablar de 250 euros al año para que un joven se emancipe, pues yo no conozco ninguno que con 250 euros al año pueda salirse de casa. Entonces, hombre, ayudas para el alquiler, sí, yo se lo compro y se lo acepto, pero es muy osado llamarlo. Esa es la parte en la de que discrepamos, en la semántica. Usted, aunque ahora trata de decirlo menos, en su enmienda viene y en los medios lo dijo, emancipación. A la hemeroteca me remito. Entonces, emancipación yo creo que es un poco osado, sabiendo que solo son, en el mejor de los casos, 250 euros. Si se presentan pocos, veremos qué resultado da. Podrían ser hasta 800, que es lo máximo que permite la deuda, la normativa que ustedes fijaron. Aún así me parece también muy osado hablar de 800 euros, en el mejor de los casos, de emancipación para un joven. Yo creo que con 800 euros al año nadie se emancipa. Pero por eso nosotros no solamente hacemos una enmienda para incrementarlo, sino que le cambiamos el concepto. No es para el alquiler, exactamente puro y duro. Sí, pero no. Porque, y les dejo la idea, se la dejo de gratis, pues si la quieren aplicar, para algo en concreto. Es para el alquiler, no para la emancipación, para el alquiler de los jóvenes y tal, pero para la fianza de los contratos de alquiler. Y mira, ¿y por qué para la fianza? ¿Qué más le da a usted la fianza que el pago de la cuota mensual? Pues muy sencillo, porque los alquileres, porque la partida crecería y sin esfuerzo municipal, porque tendría revisión. Quiero decir, los alquileres no son para siempre. Algún día esa persona conseguiría verdaderamente progresar gracias a su iniciativa propia, conseguiría un empleo y otro tipo de solución de futuro. Y la fianza le sería devuelta. Y si la fianza le sería devuelta, según nuestra propuesta, al ayuntamiento. Y cada vez, con la que dotáramos cada año, más la que se incorporaría porque se va devolviendo, tendríamos un importe mayor para destinar a más jóvenes para este tipo de ayudas. Y muchos más jóvenes podrían tener la fianza o incluso tener un fondo mucho mayor. Es una idea que le dejo. No son 250 euros, pero es una idea interesante, valorará. Aunque si mi gota ha salido fuera del vaso, a lo mejor estoy predicando en el desierto, no lo sé. Veré. Luego, todos es un éxito, yo me alegro que se congratulen. Nosotros pusimos en marcha, cuando estábamos en el equipo de gobierno al frente de turismo, el albergue municipal para peregrinos. Fue un éxito, sin precedentes. Nos hemos pasado muchos años pidiendo la ampliación en duración y en tamaño, y lo hemos conseguido, y ha vuelto a ser un éxito. Ha vuelto a ser un éxito. No fue gracias a que nos aprobaran la enmienda, pero al final nos hicieron caso a base de insistir. ¿Ves, Chema? A veces por insistir, las cosas al final llegan. Y es un éxito que además está cuantificado en número de personas y visitantes. Los datos han salido en diversos medios y se ha reconocido por todos en comisión y fuera de comisión. Siendo así, yo hoy quiero iniciar un nuevo camino y quiero comenzar una nueva andadura y quiero ser como hacen en otras comunidades autónomas como Cantabria, donde no es simplemente unos pocos meses, sino que lo tienen durante todo el año. Y yo no sé si voy a pedir ya directamente de partida durante todo el año, porque a lo mejor me dicen que soy un exagerado, entonces lo que pido es la ampliación. Si puede ser durante todo el año, bienvenido sea, pero pido una mayor ampliación, porque el peregrino no solamente viene en los meses estivales, también viene en otras épocas del año. Y como es, y está demostrado que es beneficioso para Portugalete, y para el comercio, la hostelería, y para la prosperidad y el empleo, pues bienvenido sea, aprovechemos esta otra gran herramienta turística que tenemos junto con el puente colgante, el Camino del Norte de Santiago. Y luego vamos a hablar de comercio. Hemos adaptado. Vamos a crear algo pionero. Entonces nosotros tenemos una orografía complicada. Y por eso las bicis son eléctricas, cuidado, el apellido es importante, eléctricas, que no bicis normales.
Y como tenemos una orografía complicada y una población de edad avanzada, mayor, pues aunque estamos haciendo serios esfuerzos por salvar barreras arquitectónicas, todas iniciativas muy loables y muy beneficiosas, que las cuales disfrutamos todos y todas, porque yo también las uso, pues vamos a ver un poco más. Hay mucha gente que quiere consumir en el comercio en Portugalete, pero esa gente mayor que a veces está sola o que ha sufrido algún tipo de, o que no es mayor y ha sufrido algún tipo de percance y quiere comprar a veces en una frutería en concreto donde la fruta es muy buena, pero hay luego que transportar todo ese peso hasta casa. Pues queremos hacer una iniciativa que sea hacer un acuerdo con las asociaciones de comerciantes para hacer un programa de repartos a domicilio. Un programa de repartos a domicilio de tal manera que los portugalujos puedan comprar en determinados establecimientos y luego el establecimiento se lo lleva a casa. Y nosotros lo dotamos también con un dinero para tratar, porque creemos que además puede ser un programa que incluso puede servir también para parados de larga duración, que podrían colaborar con el ayuntamiento y con los establecimientos que, no todos, pero los que quieran adherirse, porque no todos entran. Hay algunos que tienen productos que no pesan, pero hay algunos que dependen del lugar donde estén, a lo mejor sí les interesa adherirse. Yo lo dejo ahí, valórenlo. Y luego, también para las personas mayores, nosotros tenemos muchos servicios para ellos, pero cada día podemos ver que hay mucha gente mayor que está a la brecha digital, que por mucho que queramos acortarla, pues, pues si a los jóvenes ya y no tan jóvenes a veces nos cuesta seguir un poquito el ritmo de las nuevas tecnologías y de todo lo que recibimos, pues ya de por sí incluso a la gente mayor no solamente están las nuevas tecnologías, sino que a veces reciben cartas de las administraciones, de nosotros mismos, que ellos mismos no entienden. Y no todos cuentan con ese hijo, esa hija, esa familiar que le puede decir, mira, papá, mamá, abuelo, abuela, esto que te mandan es para esto, o esto no te preocupes que ya te lo hago yo. No te preocupes que ya me encargo yo. A veces hay gente mayor que tiene esos problemas para hacer gestiones administrativas que para algunos representan un minuto y las hace de manera sencilla, o que cuenta con esa persona que, ya que le dio la vida y el sustento, pues le devuelve ahora cuando más lo necesita esa ayuda para hacer esas cosas que no le cuesta nada. ¿Qué menos para un padre, una madre, un abuelo, una abuela? Echarle una mano con cualquier gestión. Vale, que ya termino. Si solo me queda, me quedan dos. Entonces queremos hacer un servicio para toda la gente mayor de asesoramiento y tramitación en todo tipo de gestiones y comunicados que reciban, de tanto telemáticos, informáticos como no. Y ya por último, esa gente mayor, nosotros tenemos unos edificios muy grandes, que tienen mucho tiempo y que no todos tienen ascensor. Y sí es cierto que el ayuntamiento hace una bonificación para el ICIO cuando piden ayudas para la instalación de un ascensor, que llega a algunas comunidades, que llega a las comunidades que lo solicitan, pero nosotros, dado el carácter eminentemente de gente mayor que tenemos y del número de edificios que tenemos en ascensor y el número de peticiones que llegan todos los años para colocar ascensor, queremos ir un paso más allá. Queremos hacer como el Partido Nacionalista Vasco, crear y sembrar para algo que vayamos mejorando en el futuro. Y también lo ponemos para algo en concreto. No vamos a decir simplemente ayudas para la instalación de un ascensor, que podría ser como ayudas para la emancipación de los jóvenes. No, queremos que las ayudas sean exclusivamente para, en concreto, sufragar la inspección técnica de edificaciones, que normalmente casi todas las comunidades que van a colocar un ascensor la hacen, porque suele ser el requisito indispensable que te ponen para cobrar las ayudas del gobierno vasco, y al final casi es condición sine qua non hacer esa inspección para recibir esas ayudas y para instalar el ascensor. Y nosotros podemos destinar un dinero también para ayudarles en esa cuestión. Y sin ánimo de aburriros más, muchísimas gracias. Muchas gracias. EH Bildu. Yo voy a intentar ser más breve, prometo. Lo que vamos a hacer es, como ha hecho Juan Carlos, explicar cuáles son nuestras enmiendas, y luego en el segundo turno pues explicamos cuál es nuestra postura ante las enmiendas del resto de la oposición. Nosotras lo que hemos hecho es agruparlas un poco por campos, por áreas. En el área de promoción y euskera hemos registrado 4 enmiendas.
También son, como ha dicho Juan Carlos, que le ha pasado lo mismo, son muy similares a las que hemos registrado en los años anteriores, pero por explicar un poquito. Sí que nos llamaba la atención que en el ejercicio de este año, así como en otros años no hemos tenido financiación de Udalkutxa para incrementar algunas partidas, y en este año sí se han incrementado algunas, nos llamaba un poco la atención que en este área, en la de promoción y uso del euskera, pues prácticamente creo que se congelaba o no se subía prácticamente nada. La lectura la verdad es que sinceramente lo que pensamos es que igual era también una manera de facilitar las enmiendas que probablemente después iba a registrar el Partido Nacionalista Vasco. Pero la lectura que hicimos después, una vez de que vimos las que habían registrado, es que nos parecía escaso. El PNV ha registrado una encultura que es para asentar lo que ya se venía haciendo en el año anterior de las dianas de los titularis, pero específicamente para el euskera solamente hay una partida que se incluye a este presupuesto de 12.000 euros para el proyecto de Euskara al Día, con el que estamos de acuerdo, pero nos parecía que 12.000, teniendo en cuenta cómo se han ido incrementando otras áreas, nos parecía insuficiente. Entonces hemos registrado 4. Dos están encaminadas más a trabajos exteriores, como son las ayudas a comerciantes y la partida general de otros trabajos exteriores. La tercera enmienda es a ayudas a aprendizaje al euskera a personas adultas, las personas que van al euskaltegi municipal, y una cuarta enmienda para actividades socioculturales que se realizan en la calle. En el área de participación, como ya se ha comentado, este primer año hemos hecho un ejercicio casi piloto de presupuestos participativos y creíamos que había que profundizar en ese ejercicio, y por ello incrementábamos la partida de trabajos exteriores para tener algo más de dinero para poder desarrollar ese proyecto para este año. En el área de bienestar social, esto ya viene siendo recurrente, es una de las áreas que más priorizamos, y compartimos un poco también las enmiendas que se han presentado por los otros grupos de la oposición, incluso por una que ya ha sido aceptada, que presentábamos conjuntamente con el PNV y Portugal Lujo Despierta, como es la transferencia a vecinos con escasos recursos, ¿no? Además de esa, con esos 15.000, pues también incluíamos otros 15.000 a la transferencia para urgencia social, casi 25.000 para la transferencia para emergencia social, ayuda social, que es otra partida, y también queríamos incrementar en 3.000 euros la dotación del proyecto que hace el AMPA de Trueba, de Antonio Trueba. España hori eskena. En cultura y fiestas también hemos registrado 3 enmiendas, y un poco la línea que hemos expuesto antes, ¿no? Una para la promoción del euskera y otra para el trabajo que hacen las cuadrillas de Portugalete, y otra para actividades más generales, para actividades culturales. En urbanismo y vivienda, pues coincidimos también con enmiendas que ya se han explicado. Creíamos que había que fortalecer la enmienda destinada al plan estratégico del casco histórico y la subvención a alquileres de viviendas jóvenes, que coincidimos además incluso en el importe con la que ha registrado el PNV. En promoción económica, empleo, comercio y turismo hemos registrado 3, una también para los cursos de formación para personas desempleadas, la destinada a personas emprendedoras de lonjas del casco viejo, y las subvenciones a nuevas aperturas de establecimientos, que es ya para todo el municipio. Y por último, esta, ¿no? Esta. Hemos incrementado la partida de régimen interior de estudios y trabajos técnicos de personal con un importe de 6.000 euros. Y, antes los otros grupos han tenido ocasión de hablar un poco de cuál era su postura en relación a la RPT, la variación de puestos de trabajo, y yo he decidido dejar un poco nuestra explicación para nuestro turno de palabra, y lo que queríamos expresar, como ya lo han hecho otros grupos, es que nosotras también vamos a apoyar que la RPT se haga de una manera integral, y creemos que como paso previo, como ya ha expuesto el comité sindical, hay que hacer una valoración de puestos de trabajo para que luego podamos ajustar bien esa RPT, ¿no?
Y bueno, sí que queríamos comentar que en relación a esto, además, en estos últimos meses, pues ha habido, digamos, bastantes movimientos con el comité sindical, que lo que se nos expuso en la última comisión de personal es que se va a iniciar a hacer una modificación de la RPT parcial, aunque Miquel nos ha dicho que hay un compromiso para que se haga de una manera integral, pero vamos a hacer, lo cierto es que la propuesta del equipo gobierno es hacerlo de manera parcial, y la razón que nos exponen es de, pues, porque hay que ajustarse al decreto, ¿no? Y las fechas nos lo imponen así. Bueno, ya los pusimos en la comisión, y volvemos un poco otra vez al modelo de gestión del equipo de gobierno, que es con el que no coincidimos, ¿no? Se nos expuso que, bueno, que por decisión del comité sindical la mesa de negociación había estado paralizada durante muchos meses. También y nos parece que es una manera de poner la pelota en el comité sindical, ¿no? Que todo este proceso se ha retrasado porque el comité sindical se ha negado a sentarse en la mesa de negociación, y tenían sus razones para no sentarse en esa mesa de negociación. También expuse que, bueno, que habíamos tenido tiempo suficiente para hacer esto y que no entendía las prisas. Y bueno, pues al parecer siempre son la responsabilidad o la culpa es de la otra parte, ¿no? Bien del comité sindical, bien del área de personal o de intervención, que no hacen una propuesta para hacer los ajustes que proponía o que pedía el comité sindical en relación al recorte de Zapatero y demás. Nos parece que alguna responsabilidad política tendrá el equipo de gobierno en todo esto, y ya adelantamos que nuestra postura va a ser que se haga la RPT de una forma integral y no parcial, y por eso hemos incluido una partida para que se haga una valoración de puestos de trabajo, que por cierto fue algo que nos pidió expresamente el comité. Yo respondí que además creía que, por lo que se habían expresado en otros marcos, era una propuesta que defendía toda la oposición en bloque. Hice una propuesta para que esta enmienda se registrara de manera conjunta. No hemos tenido suerte, porque entiendo que el Partido Nacionalista Vasco, atado también un poco a ese acuerdo que tiene con el PSOE, pues no ha podido presentarla, porque el PSOE lo que dice es únicamente de palabra, no ha incluido esa enmienda, sino que nos dice que sí, que hay un compromiso. Y bueno, nosotros creíamos que era importante que se recogiera en el papel. Es que las faltas es que suave. Vale, ya me comenta que se me han olvidado otras tres. En Educación, Juventud y Deporte, que creo que coincidimos un poco con las que ha expuesto Juan Carlos, que hay otras subvenciones que sí que, como comentaba antes, se han incrementado, y que, bueno, pues nos parece de justicia que también al Portugaleteko Aiseal de Sarea y a las colonias urbanas que se hacen desde Aurrerantz y a las instituciones sin fines de lucro de juventud, pues tuvieran también un incremento en las partidas. Eskerrik asko. Hola a todos y todas. Al igual que ha comentado Izascu, nosotros también hemos distribuido nuestras 39 enmiendas en ejes, que yo creo que para la ciudadanía va a ser más interesante y más fácil para entender. Y voy a empezar un poco por lo que ha comentado el portavoz de mi grupo. Es cierto que este presupuesto es un presupuesto mejor que el año pasado. Hemos visto que muchas enmiendas que en este caso ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, o propuestas que ya traía el Partido Socialista per se, el solo, son propuestas que hemos presentado en otros presupuestos anteriormente a través de enmiendas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la que tiene que ver con juventud, que vemos que ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco, a través de una enmienda, plantea aumentarlo en los 45.000 euros. También lo plantea EH Bildu, esos 45.000 euros, e incluso una revisión del tope de los 250 euros anuales, que nosotros ya avisamos en el anterior, en uno de los plenos del año pasado, que si hacíamos el cálculo y lo dividíamos por mes, tocaban a unos 20 euros mensuales al chaval o a la chavala, que encima tiene una edad similar a la que tengo yo, nos tocaría para una ayuda en caso de que quisiésemos emanciparnos a través de un alquiler. Pues bueno, pues esas cuestiones, como el tema de las ayudas sociales, los aumentos que ha habido,
otras enmiendas como la cota cero y puntos negros pues han sido incorporadas en este presupuesto pactado por los socios de gobierno, y nos parece que es un presupuesto que está mejor que el anterior. Lo único, bueno, también los tiempos son más cercanos a lo que recomienda la norma foral, no se cumple en su forma íntegra, pero sí que es cierto que por tiempos también están mejores con respecto a los del año pasado. No obstante, sí que pedimos nosotros y nosotras un presupuesto que tenga un rostro más humano, y esto se plasma en las 39 enmiendas que hemos presentado, que tienen que ver con el carácter social y poner el centro del gasto social en los derechos sociales, la igualdad, la participación y los derechos públicos. Ahora voy a hacer un resumen de las enmiendas que hemos planteado. El primer eje que hemos planteado es derechos sociales e igualdad, y pedimos aumentar un 20% el importe de algunas ayudas sociales, con especial hincapié en las ayudas a vecinos con escasos recursos, que esta es la moción que planteábamos conjuntamente en el pleno anterior con el PNV y con Bildu para el tema del IBI. Y también pedíamos un aumento de la partida de urgencia social de 8.000 euros y crear una partida de 5.000 euros para señalizar y empezar a eliminar los puntos negros que ya fueron analizados en el trabajo realizado por las mujeres de Portugalete en el diagnóstico urbano. En el eje de participación y juventud pedimos que se amplíe un fondo económico para que las personas jóvenes, bueno, la que he comentado antes, del alquiler, y además la creación de una pista de skatepark o de otra modalidad deportiva, 6.000 euros, o la creación de un festival de arte urbano que promueva la cultura, la música y el arte, que serían 4.000 euros. Además, pedimos que se cree una rendición de cuentas trimestral de todos los políticos para que se den cuenta del trabajo que realizan en el ayuntamiento, que esto sean unos 610 euros. Pedimos un clásico ya en el pleno, que sería la instalación de las 6 carteleras municipales. Y bueno, lo que te comentó también antes John, que es una propuesta que tarde o temprano se acabará realizando, que es una zona acotada para perros, dentro de las zonas que existen de desplazamiento para ellos, que sean de 6.000 euros. En empleo y servicios públicos planteamos ampliar o habilitar una partida de 6.000 euros para la compra de ordenadores y material de oficina, para habilitar lo que sean locales de coworking, y creemos que en la plaza de San Roque hay hay locales que son propiedad de Surposa que se podrían habilitar. Con este dinero comprar ese material para que empresas o particulares que no tienen por qué realizar una empresa, digamos una actividad empresarial, realicen sus actividades. Y además, una de las cosas que para nosotros es muy importante es aumentar en 20.000 euros las inversiones a Ranzari. En materia de urbanismo y zonas verdes, además, pedimos una auditoría del Plan General de Ordenación Urbana, que estaría más o menos puestos en 13.000 euros, y la creación de los ya aprobados de una vez, o sea, huertos urbanos, que estaría más o menos en 5.000 euros, y la plantación de árboles, que estarían en 2.000 euros, más la posibilidad de registrar un estudio para estudiar las energías renovables en nuestra villa, o sea, la aplicación. Eso es todo. Muy bien. ¿Partido Nacionalista Vasco? Sí. Bueno, en esta intervención lo que sí que nos gustaría comentar son los... Le damos la palabra porque, aunque no ha presentado enmiendas... Pero puedo debatir, ¿no? Sí. Ah. Igual que las enmiendas a la total. Sí, no, pero que llama la atención. Que pueda debatir, te llama la atención. En este momento no hay enmiendas reales. Pero tampoco Sí, había pero- enmiendas a la totalidad y hemos dicho dar un turno de palabra a todos. A ver, pues yo, bueno, da igual, yo voy a debatir. Puede que les sorprenda, pero voy a darme la opinión del Partido Nacionalista Vasco a las enmiendas. Lo que vamos a hacer en esta intervención es determinar el voto
que va a ser similar va a ser exactamente como en los otros plenos y los argumentos, y como vemos las enmiendas que han presentado cada uno de los grupos de la oposición, porque las hemos trabajado, las hemos mirado y vamos a comentarla. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se plantean y en algunas podríamos llegar hasta acuerdos. Pero aprobarlas o facilitar que se aprobasen significaría cambiar el esquema presupuestario. Y entonces entendemos que ello no es determinante, o sea que no debería de ser así. Si ustedes hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, pues podríamos valorar si esa enmienda nos parece positiva o negativa. Pero votar ahora a favor de unas enmiendas que modificarían el acuerdo presupuestario consideramos que no tiene sentido. Pero sí que queremos comentar las enmiendas que habéis realizado y cuál es nuestra valoración, ¿no? Y además sí que es cierto que varios grupos han dicho coincidimos en bastantes cosas. Bueno, eso está bien, porque significa caminos que tenemos que andar o elementos que tenemos que reforzar. En relación a las enmiendas del Partido Popular, bueno, en general estamos de acuerdo en muchas de las enmiendas que presenta el Partido Popular, pero hay algunas en las que tenemos dudas, en las que tenemos matices o que nos generan menos afinidad, ¿no? Dependiendo de la enmienda. Su enmienda número 5, que habla de transferencia a vecinos que constituyan familias numerosas. Bueno, estamos de acuerdo en aumentar esta partida, pero sí que creemos que sería necesario discriminar en los beneficiarios aquellos que cuentan con recursos suficientes con los que no. Porque sí que creemos que hay que apoyar a la familia y a las familias numerosas, pero el elemento de progresividad debe de estar ahí. Puede ser una familia numerosa y tener recursos más que suficientes que una familia no numerosa para sacarla adelante o para poder vivir. Entonces ahí sí que consideramos que sería importante ese matiz. Tiene una enmienda número 11 de instalación de columpios adaptados en parques infantiles y voy a repetir lo mismo que dijimos en el debate de presupuestos del año 2017, porque la enmienda es la misma. Y bueno, estamos de acuerdo, pero hay un término, hay un aspecto de lenguaje en la enmienda que te lo comentamos, Juan Carlos, y que creo que también la portavoz de Euskal Herria Bildu lo comentó y que veo que no has atendido. Y tiene que ver cuando hablas que para niños con discapacidad o con limitaciones. Bueno, te has olvidado dos cosas. Uno, a las niñas, y otro, que el lenguaje es muy importante y es mucho más interesante reconocer las capacidades diversas y poner la fuerza en la capacidad que en las limitaciones. Y sí que te pedimos que si vuelves a presentar esta enmienda utilices un lenguaje más inclusivo. En la relación a la enmienda número 13, la de placa de homenajes a las víctimas del terrorismo de ETA, solo tenemos un matiz en la propuesta. No es en la propuesta, sino es en la forma y en los tiempos, que nos parecen importantes. En el momento de hablar, tú has dicho que no vas a poner nombres, pero sí que en la enmienda sí que viene recogido, lo llamas memoria histórica de las víctimas del terrorismo de ETA. Bueno, yo creo que el proceso en el que estamos, y esto es importante, se llama de memoria y víctimas. Es mucho más inclusivo que lo que tú has dicho. Y los tiempos es porque consideramos, no valoramos que la propuesta no se vaya a hacer o no se tenga que hacer, pero consideramos que lo que se tiene que hacer es el proceso y como resultado de ese proceso vendrán las medidas. Y entonces, ¿vendrá esta medida o no vendrá? Pero sí que cuando estamos en un proceso de trabajo y participación y diálogo todos los partidos, es bueno respetar las formas y los tiempos. La enmienda número 17 de subvenciones de alquiler a viviendas jóvenes, la subvención a la fianza nos plantea dudas.
nosotros consideramos que sería más interesante subvencionar, aumentar la subvención a lo que es el alquiler que a la fianza, ¿no? Que es un concepto que tú lo depositas en un organismo de gobierno vasco, luego te devuelve a ti, como el ayuntamiento te ha subvencionado, tú le devuelves al ayuntamiento. Bueno, nos parece más complejo, nos parecería mucho más interesante aumentar la cantidad a repartir y la periodicidad. Y respecto a la enmienda número 15, la del estudio del itinerario del Bidegorri, sus accesos y su paso por Portugalete, bueno, 1.000 euros nos parece que la hace inviable. Que no permite realizar ningún estudio serio sobre el que luego se vaya a desarrollar un proyecto concreto. En relación a las enmiendas parciales de Euskal Herria Bildu, compartimos el planteamiento que habéis realizado, algunas coincidimos. Solo un matiz con el comentario, la intervención que has hecho respecto a la enmienda de RPT, no tiene que ver nada con el acuerdo presupuestario, sino simplemente porque no solo en comisión, sino que luego preguntamos directamente y nos dijeron que, bueno, para RPT no hace falta dotación económica, es para la VPT, que la dotación que tenía el departamento en ese momento era suficiente para desarrollar esto. Y por eso no lo presentamos. Yo creo que en el día que terminaba el plazo para presentar las enmiendas también hablamos un poco de esto. En relación a las enmiendas que presenta Portolujo Despierta, compartimos bastantes de ellas. Y en las que tenemos algún problema, en algunas de ellas sobre todo tiene que ver con la viabilidad de la enmienda. Es decir, nos gusta la idea, la música suena bien, pero pensamos que puede tener con la dotación prevista dificultades para poder llevarla a cabo. Y en algunas de las que voy a comentar, ya en el debate anterior hablamos de ellas, ¿no? Nos parece que no las voy a hacer por bloques porque realmente, o sea, lo que tengo es el texto no por bloques, sino lo tengo por número de enmiendas, ¿vale? La enmienda número 1, que hablaban de la rehabilitación de varias calles, de Abarra, Grumete Diego, Faulista, Samaniego y Zona Vicíos, de rehabilitación, revisión de la iluminación, de dotación 2.000 euros, nos parece que no es suficiente, ¿no? Que realmente no da para poder dar una rehabilitación en esas viviendas. Probablemente se podrá hacer un tramo muy pequeñito, ¿no? Visto lo que suele costar procesos de reasfaltado, iluminación, etcétera, etcétera. La enmienda número 2, de apertura de oficina de protección de animales, lo concretaban en el censo, licencias de animales, perros potencialmente peligrosos, gestión de quejas y sanciones, control de colonias de gatos, relación con entidades de protección de animales. Bueno, son cosas que se hacen ya desde el Departamento de Sanidad. Probablemente entiendo que lo que el proponente quiere es que se hagan más o se hagan de manera más intensa, ¿no? Pero si lo que se pretende es abrir un espacio concreto, una oficina concreta, casi con la comunicación de este servicio se ha ido la dotación como tal, ¿no? Voy a comentar alguna más. La enmienda número 15, la de creación de 2 oficinas de coworking, habilitando 2 locales de Surposa. En el debate anterior se hablaba de los locales que están en la zona de San Roque. No sé si seguirán siendo eso o seguirán siendo otros, pero esos locales están de obra. O sea, solo habilitarlos cuesta mucho más que los 5.000 euros. Sí que es probable que los 5.000 euros pues, podrían ser para mobiliario, equipamiento informático, etcétera, pero para lo que es ponerlo en marcha como tal, pues sería complejo, ¿no? Bueno, no voy a comentar todas, pero por ejemplo, sí que hay una... La enmienda número 27, la de llaves y equipos de primeros auxilios para los colegios, 1.000 euros, para garantizar la apertura de colegios para su uso en fines de semana. Bueno, esto de las copias de las llaves, ¿para quién? ¿A quién se le da la llave? ¿Quién abre ese equipamiento? ¿Quién se hace responsable de la llave? ¿Quién tiene que abrir, que cerrar, que vigilarlo? Porque si son los que lo hacen ya las tienen, o sea que no sé si es la policía municipal que ya las tiene, quien tiene que tener las llaves, o a quién hay que darles, ¿no? Esto sería algo a resolver, pero nos preocupa el tema de los botiquines, porque también está pensado para
para equipos de primeros auxilios, por si algún usuario tiene algún percance, ¿no? A estos equipos de primeros auxilios, ¿cómo se gestiona? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde están? ¿Qué pasa si hay un mal uso de este soporte, ¿no? Bueno. La enmienda 32, instalación de fuentes, pues da para una. Y luego hay una que sí que nos destaca en el tema de viabilidad, que tendría que ser viene referida a la última enmienda, la 39, la creación de un tanque de tormentas por valor de 14.000 euros. Bueno, creo que si estamos hablando del mismo concepto de tanque de tormentas, probablemente no podamos hacer ni el estudio de proyecto inicial, ¿no? De este tanque, ¿no? Luego hay otras que nos sugieren otro tipo de dudas y no tiene que ver con la viabilidad, y que seguro que con la explicación podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? La enmienda número 5 se habla de habilitar un proceso de participativo para pista deportiva exterior. Lo comentamos en el pleno anterior. Igual sería interesante, nos parece que está bien, sería interesante que fuera acompañado vamos a pensar cómo va a ser una pista exterior. Claro, habrá que tener un margen económico, o sea, habrá que prever una inversión económica para desarrollar esa pista, ¿no? Porque igual la vamos a pensar, pero luego hay que hacer, y claro, ahí tendría que ir acompañado de lo que es el esfuerzo inversor, a no ser que en los presupuestos de Demuporsa, que creo que no, ahí es el presidente nos podrá decir, estuviera contemplado esto, y entonces dirían, bueno, pues vamos a hacer un proceso participativo para esta pista exterior, ¿no? Yo creo que la enmienda número 8, la de puntos de travesía, puntos de luz en la travesía de Correos y General Castaños, creo que está ejecutada, pero tengo dudas. Pero creo que algún punto de luz ha puesto, pero igual no, ¿eh? Pero creo que está ejecutada. Y con la enmienda 33, la de autoría de contrataciones, no sé si serían necesarios elementos complementarios a las modificaciones que se han hecho en la norma de ejecución presupuestaria. Se han modificado varios artículos que tienen que ver con la mejora de los procesos de contratación externos, ¿no? El artículo 9 y 10 se han modificado para mejorar el proceso de registro de adaptación de aceptación de facturas. El artículo 14 para controlar licitaciones, control de vencimiento de contratos, evitar retrasos en nuevas licitaciones. El artículo 15 para mejora del control de contratos menores, y el artículo 11 y 13 para mejora de control de periodo de pagos a proveedores, ¿no? Ha habido varias modificaciones que yo creo que pueden responder a esto que ustedes plantean, a no ser que estén planteando otra cosa. Y luego hay una enmienda, la enmienda de modificación número 26, que no requiere de presupuesto económico para su ejecución, y sí que consideramos que en un ayuntamiento del tamaño de Portugalete podría dificultar la gestión, ¿no? Y yo creo que no hay, o por lo menos en el entorno no conocemos ayuntamientos del tamaño de Portugalete que se introduzca esta limitación en la gestión, ¿no? Y en esta sí que nos plantearíamos no votar a favor en el caso de cambiar el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Socialista, María José. Sí, bueno, mi respuesta va a ir en dos aspectos, ¿no? Por un lado, en el que suponen el intento, ¿no?, de llegar a acuerdos en cuanto a las enmiendas presentadas por parte de los grupos, y en otro sentido, pues ya el aspecto de las cuestiones más específicas de las enmiendas. Está clara la voluntad del equipo de gobierno. Yo creo que ha quedado, como siempre ha sido así, muy patente de acordar. De hecho, no sabemos por qué H. Bildu dice que son escépticos y que no queremos acordar, si no ha habido un intento siquiera por parte de llegar a una conversación. Entonces, que se plantee ya el mantenimiento de una enmienda a la totalidad con el argumento de que no vamos a querer acordar, es bastante patente de la falta de voluntad de H. Bildu de no querer hablar con el equipo de gobierno.
Por otro lado, con PP y con Portugal Lujo Despierta, bueno, pues agradecemos la disponibilidad a conversar. No se han llegado a acuerdos, pues porque, claro, el acuerdo implica también un apoyo al presupuesto. Que es lo que ocurre y por el motivo que se incorporan también las enmiendas del PNV, ¿no? Porque esa incorporación hace también y facilita la aprobación del presupuesto municipal. En el caso de Portugal Lujo Despierta, pues la pelota ha quedado en su tejado. En realidad se sabe, o sea, estábamos dispuestos a llegar a los acuerdos oportunos. Bueno, no ha sido posible y ha quedado ahí. Entonces, por nuestra parte, bueno, pues manifestar esa falta de acuerdo final y por ese motivo pues votaremos en contra de las enmiendas. Por otro lado, también las enmiendas que se proponen en muchos casos tienen que ver con las que ya se han aceptado, con partidas que ya de partida, ¿no?, en el proyecto presentado por el equipo de gobierno ya habían tenido aumentos, ¿no? Coinciden casi todos los proponentes o todos en aumentar partidas de gasto de ayuda social, las partidas de urgencia social y especialmente la partida de ayudas a familias con escasos recursos, que quiero volver a recordar que son ayudas que llevan ya gestionándose desde hace alrededor de 20 años y son para la financiación de las tasas municipales y de los impuestos municipales, incluido el IBI. No es algo que haya surgido a consecuencia de una moción que ni siquiera llegó a plantear eso, porque la moción, lo que se aprobó aquí fue la revisión por parte de todos de las bases, que siempre ha sido así, porque siempre se han llevado también a los espacios de diálogo y de consenso. Esa partida se ha incrementado, ya partía con un presupuesto superior al del año pasado, ya lo habíamos incrementado con el presupuesto municipal, o sea, con las partidas que planteábamos, y además se ha visto incrementada con 15.000 euros más debido a las enmiendas planteadas por el PNV. La de urgencia social efectivamente también sube 20.000 euros y bueno, pues yo creo que de alguna manera anulan esas otras propuestas que se hacen desde los otros grupos políticos, ya quedan incorporadas de alguna manera. En cuanto al plan estratégico del Casco Viejo ocurre exactamente lo mismo. También hay una propuesta que se ha incorporado del PNV de un aumento de 25.000 euros que ya queda incorporada al presupuesto, con lo cual de alguna forma también las otras enmiendas están aceptadas. En el caso de las subvenciones para alquiler de viviendas a jóvenes, pues hemos incorporado la enmienda de 60.000 euros, además del presupuesto inicial de partida para estas ayudas, con lo cual también ocurre lo mismo. Hemos incorporado también y hemos aumentado en el presupuesto y después con la incorporación de las enmiendas partidas también relativas a fomento de empleo y a formación de personas desempleadas, con lo cual pues ya están asumidas. Y en otros casos, por supuesto, también como no puede ser de otra forma, pues hay enmiendas con las que no estaríamos de acuerdo ya por principio, ¿no?, por parte de los grupos que se proponen, pues porque no son las prioridades que tenemos en nuestro programa ni las que defendemos, ¿no? Y otras que ya tenemos previsto el gasto, ya está incorporado en las áreas, pues por ejemplo para la realización del proceso de participativo para el tema de la toma de decisión de los presupuestos participativos. Eso ya está incorporado en las partidas y ya se cuenta con ese gasto, por lo cual entendemos que es suficiente, ¿no?, lo que se plantea. Así pues, bueno, pues manifestar eso, el agradecimiento por parte de los grupos que han tenido voluntad de conversar, ¿no? Y bueno, votaremos en contra de las enmiendas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar el segundo turno, más breve, por favor, os pediría, Juan Carlos. Oh, qué sorpresa tengo que decir yo ahora, ¿no?
pues lamentablemente no es ninguna sorpresa, ¿no? Ya lo adelantaba el portavoz porque se le había escapado. La gota, el término ha sido muy bonito. Su gota ha caído fuera del vaso. Su gota ha caído fuera del vaso era como el epitafio. No te he interrumpido, luego hablas tú, si luego tienes turno. Era el epitafio de lo que ya sabíamos, porque en el fondo, vamos a ver, aquí lo que estamos, está grabado, lo que ya llevamos diciendo desde que ha empezado esta sesión plenaria y hemos empezado el debate plenario, no es que estamos reeditando lo que ha ocurrido en los presupuestos anteriores. Es un déjà vu en todos los sentidos, no porque hayamos tenido un presupuesto hace 5 meses, sino porque el hecho de que todo esté unificado. Verdaderamente a mí no me preocupa que el Partido Nacionalista Vasco diga que le gusta más una enmienda mía o no, porque en el fondo yo sé que el Partido Nacionalista Vasco votaría cualquier instrucción que le dijera el Partido Socialista. Si al Partido Socialista le gusta una de mis enmiendas y llego a un acuerdo con él, él la votará. Luego él la votará y además le va a dar igual porque va a salir. Entonces la votará, se abstendrá, pero quiero decir, la enmienda saldrá. Por lo tanto, aquí lo que hemos escenificado es que hay un acuerdo cerrado, un acuerdo establecido desde hace un montón de tiempo, respetable, no nos engañemos, eso que quede siempre por delante, pero que no se trate de vender otra cosa. Que no se trate de vender que yo no te la voto porque tiene poco dinero y no es viable, y eso lo dice el autor de los 250 euros de la emancipación, o que se escenifique y dice no ha habido voluntad para el acuerdo. Aquí lo que hay es un acuerdo cerrado, respetable, donde no importa lo que hagamos el resto de grupos de la oposición, por mucho que haya, me ciño a lo que se ha dicho, esa voluntad, la voluntad del equipo de gobierno ha sido clara por acordar. Agradecemos la disponibilidad a conversar. Yo a conversar siempre lo que quiera el equipo de gobierno, pero la voluntad de acordar es cuando has demostrado alguna vez que llegas a acuerdos. Esta vez había hasta distintas posibilidades. Y además había posibilidades de aprobar enmiendas, que es lo más gordo, quiero decir, porque no hemos agotado el crédito disponible. Es decir, si ustedes además tuvieran voluntad por parte de alguno de los dos grupos, dice, alguna de ustedes me gusta, la voy a aprobar, ya sea por el equipo de gobierno, porque quiere, dice, oye, tengo hasta 10.000 euros, me ha gustado. Aunque no lleguemos a un acuerdo, es positiva. Me ha parecido interesante, la voy a sumar. Ni por esas, ni siquiera. Ya, claro, más peregrino ha sido la justificación, el triple salto mortal verbal que ha dado el Partido Nacional Vasco. Estamos de acuerdo en muchas de las propuestas, pero cambiaría el esquema presupuestario. ¿Qué hay dinero? Que no cambia ningún esquema, que estamos hablando de 60.000 euros, que eso no cambia ningún esquema presupuestario. Lo que pasa que ustedes tienen el acuerdo, respetable, pero no inventemos las palabras. Y entonces, porque además, joder, es increíble cuando usted la importancia que le da al tema de las palabras cuando quiere. Corrija su enmienda que no me gusta cómo la hace, pero el objetivo le gusta, la prueba no, es que no me gusta cómo la expresa. Y entonces parece que el problema es que no utilizo el lenguaje que me dice que debe ser más inclusivo y que luego la terminología que hay que llamarlo de otra manera. Bueno, pues yo al pan y al vino vino, con eufemismos no voy a andar. Sí que es cierto que podría haber corregido la enmienda, pero usted no me la va a aprobar por mucho que yo corrija el lenguaje. Y sin embargo, consejos doy y para mí no tengo, porque cuando usted le digo que habla de emancipación y que no es emancipación, ahí no le importa la terminología, la sigue manteniendo en esta y en otras enmiendas. Luego al final usted no puede, no lo ha hecho con mi grupo, pero le ha dado un repaso a otros grupos, tal y como ocurrió la última vez, porque considera que las partidas no están suficientemente dotadas. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes cree usted que en la primera orden que hemos sacado de 250 euros para emanciparse van a acogerse a sus ayudas? Nadie le echó en cara a usted, aunque se le aceptó el equipo de gobierno, que su partida, bueno, sí salió, pero nunca con la misma virulencia con la que usted reparte argumentos y da esta enmienda es buena porque tiene buena partida económica y otra no. A mí me parece que eso no se puede hacer, sobre todo porque usted tiene una enmienda que son 250 euros, que ahora la trata de arreglar y dice que ya lo decía, que lo iba a arreglar, pero usted ya ha sacado, no es que lo quiera arreglar, usted ha sacado una ayuda en la que a los jóvenes les da 250 euros y además dice que es para emanciparse. Pues yo no conozco ninguna que con 20 euros, como ya le han dicho al mes, se pueda emancipar, a nadie. Entonces, pues las palabras para todos. Y luego cuando usted dice, para alguna de mis enmiendas,
Y del Bidegorri, 1.000 euros. Con eso no tenemos ni para empezar. Es que el Bidegorri verdaderamente la podía poner con coste cero, porque quien tiene que hacer esa enmienda son los servicios de la casa. Coste cero. Coste cero. Lo que es hacer un trayecto de por dónde va a pasar y hacer esto y tal, pues 2 horas de trabajo en el departamento de urbanismo. 2 o más, me da lo mismo, coste cero. Luego, en el fondo da igual. Si, lo que quiero decir con esto es que no importa el dinero, no importan las palabras. La decisión está tomada desde hace mucho tiempo, incluso antes desde el momento que nos presentamos en la comisión y aceptan su paquete de enmiendas. En ese momento ya está el paquete cerrado, han llegado al acuerdo con vosotros. Y ese acuerdo que tienen con vosotros es el que hace que no tengamos, por mucho que se quiera explicar de otra manera, la obra de Danot-Bat. Si la obra de Danot-Bat podía estar en estos presupuestos, debería estar en estos presupuestos, había dinero en estos presupuestos para que estuviera. En el crédito disponible había dinero para presupuestar la obra de Danot-Bat, pero entonces ustedes no tendrían percha para los 240.000 euros. Ese es el drama, esa es la situación, y luego lo podemos llamar y lo podemos escenificar. Yo, visto que a estas alturas no me voy a hacer engaños, yo creo que lo que estoy diciendo no sorprende a nadie de los que estamos aquí, nadie se debe escandalizar ni sentirse ofendido por una realidad que es así. Lo que voy a hacer es simplificar la votación de las enmiendas. Yo quiero que se quede meridianamente claro qué enmiendas quiere el Partido Socialista, porque así lo digo claramente, que salgan adelante, y quién no, porque es el quien decide en este salón plenario. Entonces yo me voy a abstener en todas las enmiendas de los otros grupos. Coincido en algunas, en otras no tanto, pero como no voy a empezar tú sí, tú no, tú no, tú sí, ¿no?, que es una locura, para que podamos votar más rápidamente si queréis, me voy a abstener en todas, excepto las mías, que por supuesto votaré a favor porque me parecen maravillosas. Y la única que voy a hacer una excepción es en la que no tiene que asunto presupuestario, tal y como lo hice la última vez, que es la que no le gusta nada. Fíjate, esa no. Fijaos cómo al final las cosas tienen, los argumentos tienen recorridos cortos. Esa es la única que no tiene modificación de estructura presupuestaria. Pero ahí el ejemplo es, el argumento es que hay otros ayuntamientos de nuestro entorno de similar tamaño que no lo tienen. Yo conozco, no voy a poner la situación que tenemos en este ayuntamiento respecto a otros de similar tamaño que nosotros no tenemos. No lo voy a decir porque no viene a cuento, pero a mí me gustaría que todos lo que tienen otros ayuntamientos de similar tamaño, nosotros también lo tuviéramos. Especialmente los grupos de la oposición, y no es así. Pero bueno, entonces, como no es así para todo, pues oye, pues para todo, ¿no? Y por eso esa yo sí la voy a votar a favor. Y no me enfado, ¿eh? O sea, quiero decir, aunque parezca que estoy serio, pero lo que quiero decir es que las cosas hay que llamarlas por su nombre y que no tratemos, a mí no me importa, es respetable los acuerdos de gobierno, pero lo que no tratemos es encima, por parte de algunos, de disfrazar la realidad. Bildu. Sí, bueno, nosotras, como he dicho antes, queríamos usar este turno de palabra para, o sea, por respeto también al trabajo que han hecho los grupos de la oposición, pues explicar cuál es nuestra postura al respecto de las enmiendas que se han presentado, y voy a intentar resumirlo mucho, ¿vale? Porque además en muchas de ellas compartimos la propuesta, de hecho hemos coincidido, igual en el importe, pues en algunas ocasiones hemos propuesto nosotras más dinero y en otras pues alguno de vosotros dos. Y bueno, el sentido de nuestro voto iba a ir un poco en ese sentido. O sea, si por ejemplo Portugal Ojo Despierta proponía más, es un ejemplo, para no sé qué partida, nosotras menos, pues votar a favor de esa. Pero teniendo en cuenta lo que acaba de proponer Juan Carlos, nos parece una buena idea, y hemos decidido que vamos a abstenernos a todas las enmiendas, a las del Partido Popular y a las de Portugal Ojo Despierta. Y vamos a resumir solo igual con las que menos coincidimos, para que os hagáis una idea que con la mayoría, con el resto, pues coincidimos o estamos de acuerdo. Y en algunas de ellas se trata de matices, ¿eh? En el caso de las del Partido Popular, la transferencia a vecinos que constituyan familias numerosas, lo hemos repetido ya en numerosas ocasiones, no coincidimos con el concepto de que se propone familia numerosa. Chema ha dicho que se podría hacer, que no comparten eso si no se tienen en cuenta los ingresos, ¿no?, de la familia, pero es que para eso ya tenemos la partida de familias con escasos recursos, que es general y que va en base a los miembros de la unidad convivencial, y la apuesta que hacíamos siempre era destinar este dinero a esa otra partida general. Entonces, en concreto en esa votaríamos en contra, ¿no? A ver si veo más.
Hirugarrena. Hirugarrena. Bueno. Pero es que sí me voy a liar, tío. Vale, la número 13, en relación al proceso de memoria histórica, pues coincidimos un poco con lo que se ha expuesto. Ya se ha iniciado, está en marcha un proceso y tendremos que ver qué desarrollo tiene. Y bueno, nosotras estamos participando de ese proceso, lo apoyamos desde el principio, entonces creemos que tiene más sentido finalizarlo y ver qué acciones se plantean en él. La número 16, el asesoramiento, la partida de asesoramiento Portugalete Ciudad Amigable con las personas mayores. Bueno, ya expusimos algunas de las dudas que teníamos en relación a este programa tanto en la comisión, la comisión de ¿cómo la llamamos? Personas mayores. Consejo de Mayores, perdón. Sabemos que este año además va a tener cierta ayuda de la Diputación, entonces pues no coincidimos con Juan Carlos. Creemos que si ya además va a estar subvencionado por la Diputación, no debemos hacerlo desde el Ayuntamiento. En el caso de la subvención a alquileres de viviendas jóvenes, coincidíamos en proponer una subida, pero en la justificación que hace Juan Carlos tampoco coincidimos, ¿no?, en destinar ese dinero a pagar la fianza. Creemos que tiene más sentido que vaya dirigido al pago, como ha dicho Chema, al pago del alquiler mensual, que es realmente la vida diaria, ¿no?, en lo que queremos ayudar a esas personas, porque la fianza se hace al inicio del contrato, de formalizar el contrato y ya está, y además, como ha dicho Juan Carlos, luego se devuelve, bueno, en fin. La número 19 es un sí, pero no. Y es curioso porque esta idea sí que nos había surgido más en el marco de algo que se podría desarrollar en el casco viejo, no tanto en todo el municipio. Miquel sí que ha puesto una cara así como de recelo de hot. Si tenemos que, desde el ayuntamiento tenemos que financiar un servicio de este tipo, ¿no?, a los comercios, si no, es un poco, esas dudas también nos surgen las contrataciones o las empresas que podrían desarrollar este tipo de trabajo, porque estamos viendo que empresas de este tipo están emergiendo en Bilbao, como las personas, me imagino que habéis visto la Globo, este tipo de empresas, y las condiciones laborales que tienen estas personas, que además son personas jóvenes, pues dejan mucho que desear, por no decir algo más fuerte. Entonces ahí teníamos dudas, pero bueno. Lo de los columpios coincidimos un poco con lo que te ha dicho Chema, que ya te lo dijimos el año pasado, Juan Carlos, y a mí me parece que además el año pasado sí que recogiste las aportaciones que yo te hice y en la segunda intervención corregiste tu lenguaje y todo, ¿no? Y pensaba que las ibas a incluir. Yo creo que se te ha pasado por alto, pero no nos parece que en un tema en el que se habla de inclusión se hable de niños o niños, solo se dice niños, con problemas o limitaciones. Creemos que, como ha dicho Chema, el lenguaje es importante y luego la 21 también íbamos a votar en contra, porque creemos que estas líneas de ayuda, que son para instalación de ascensores, se hacen a través del Gobierno vasco y que igual también sería a través de Surposa, de serlo, la mejor manera de poder otorgar estas ayudas. Pero bueno, también teníamos dudas y íbamos a votar en contra. Y yo creo que ya está, ¿no? Y luego las de Portugalujo Despierta, también coincidimos en muchas de ellas. Sí que es cierto que las cantidades económicas en algunas son pequeñitas, también nos llamaba eso la atención, pero sí coincidimos con lo que ha dicho Juan Carlos. Chema, es verdad que igual a priori puede parecer que con ese dinero no se puede llevar a cabo la propuesta que hacen, pero es que el ejemplo lo tenemos con una enmienda vuestra, y ahí también os hicimos esa crítica de que la cuantía económica para la subvención al alquiler de personas jóvenes era muy pequeña, era muy escasa, pero sin embargo la apoyamos la propuesta. Entonces sí nos parece una razón de crítica, de decir, bueno, pues con 1.000 euros no vamos a poder hacer esto o esto, pero no nos parece suficiente razón para no apoyar una propuesta. Bueno, eso. Voy a ir directamente a las que tenemos dudas creo que no, votar que no íbamos a votar a ninguna, ¿no?
Bueno, sí, la única que íbamos a votar en contra eran los bancos que proponíais poner debajo de los soportales del ayuntamiento, que creíamos que no era el mejor sitio, y simplemente eso. Y en otras íbamos más hacia la abstención. Otra en contra, la del parque canino, que dais por hecho que se va a hacer y así, probablemente se haga, no sabemos. Si hay una voluntad mayoritaria porque se haga, no nos opondremos, pero creemos que cerrar, sí que puede haber espacios destinados al esparcimiento, digamos, de nuestras mascotas, pero no creemos que la mejor manera sea cerrándolas. Igual que tampoco creemos que sea la mejor fórmula para hacer un parque infantil, no estoy haciendo un símil de criaturas de animales, pero creemos que a nivel incluso pedagógico no es bueno que los animales estén encerrados, y esto lo hemos hablado con personas que tienen animales. Yo también he tenido perros, pero bueno, ya se verá, si la mayoría de la gente lo quiere, nosotros íbamos a votar en contra. Y luego algunas dudas, pues por ejemplo con la ventanilla única nos parecía más interesante el enfoque que hacía Juan Carlos de reestructuración de la planta baja, que creo que ya ha salido más de una ocasión, más que con el importe, que sí, 3.000 euros, no sabíamos muy bien cómo hacer eso, pero creemos que se trata más de proponer un cambio, ¿no? en cómo se hace pues esa primera entrada a las personas que se acercan al ayuntamiento, y coincidíamos un poco más con ese enfoque. Había otra que también que no íbamos a votar ahora a favor, que es hacéis una partida para ampliar en 50.000 euros el plan estratégico del casco viejo, que nosotros también metemos esa enmienda, pero no nos parecía bien que quitáis de una partida a personas emprendedoras del casco viejo. No sé si habéis hecho una lectura de que como no se ha gastado en otros años preferíais quitarlo de ahí y así, pero nosotros preferíamos mantener esa partida y sacar el dinero de otro sitio, únicamente por eso, coincidiendo con el objetivo final. Y en el resto, más o menos, íbamos a votar a favor. Y bueno, esta era la explicación un poco de lo que pensamos sobre las propuestas que ha hecho el PP y Portugal Lujo Despierta, pero que queremos volver a insistir en la idea que hemos lanzado antes. Coincidimos con la idea de que se trata de un acuerdo legítimo, pero que es un acuerdo excluyente, aunque nos digan que ha habido gestos para llegar a acuerdos. Ya hemos dicho que bueno, pero en el caso de Euskal Herria Bildu hay una excusa, que es nuestra enmienda a la totalidad, porque ya de partida teníamos bastante claro cuál iba a ser la fotofinis de hoy, entonces nos parecía que hacer ese ejercicio de evolución de un email era pues otro ejercicio de teatralización, y no hemos querido caer en eso. Hemos decidido, igual en otros años hemos hecho ese intento, pero vistas el resultado, nos parecía que iba a ser algo absurdo. Y prueba de ello va a ser bueno, ya lo habéis dicho, además es que no es solo que que sea una decisión del equipo de gobierno, o sea, es un acuerdo del PNV y del Partido Socialista votar que no a todas las enmiendas que presenta la oposición. Ya no es un acuerdo que el PSOE ha decidido aceptar las propuestas que ha hecho el PNV, sino que habéis acordado también votar a todas que no, porque no sé si está por escrito, Chema, o no, me imagino que no, pero habéis expresado que vais a votar que no a todas. Yo he interpretado eso. ¿No es así? Pues entonces igual me estoy equivocando. Se abstendrán. Bueno, si os vais a abstener o vais a votar en contra, para el caso es lo mismo. Pero, o sea, la reflexión que yo lanzo es, si os ha gustado alguna de las ideas que ha hecho los grupos que estamos aquí, y como bien ha dicho Juan Carlos, hay dinero, poco dinero, pero hay dinero. Incluso se podría incrementar alguna de las que vosotros habéis propuesto, porque son coincidentes. Es decir, si vosotros habéis propuesto, no lo sé, para el plan estratégico, ¿no? Pues aceptar la de Portugal Lujo Despierta o la de Juan Carlos, que van en esa línea, y fortalecería una idea que habéis propuesto hoy vosotros y que además acepta el equipo de gobierno. O sea, al final esto es cada uno va a intentar vender la idea de lo que está pasando aquí hoy, pero a mí me parece, María José, más que un poco sospechoso que se repita año tras año la misma fotografía. O sea, eso ya
Me parece que es difícil convencer a alguien de que, bueno, de que es un acuerdo excluyente. Y si alguien quiere lanzar la idea de que nosotras siempre somos la del no, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo muy cercano, en el Ayuntamiento de Santurtzi, que gobierna el Partido Nacionalista Vasco, pues nuestro grupo ha hecho un montón de aportaciones, un montón de enmiendas que han sido aprobadas y el presupuesto ha sido aprobado de esa manera, ¿no? O sea, hemos llegado a un acuerdo y un consenso. Entonces, bueno, sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, por tu ojo despierta, Natalia. Sí, buenos días a todas, aunque ya es la hora casi de comer. Voy a contestar un poco a las aportaciones que habéis hecho a nuestras enmiendas y un poco sobre todo al PNV. En cuanto a la enmienda número 1 nuestra, de rehabilitación de las calles, te has equivocado, porque en la partida no son 2.000 euros, son 20.000. ¿No has dicho 2.000? Vale, creemos que sí, para iniciar es una partida mínimamente suficiente, por supuesto, se podría aumentar, pero bueno, hay que empezar por algo. En cuanto a la Oficina de Protección Animales, sí que es verdad que lo presentamos la otra vez y esta vez hemos sido un poco más laxos, es decir, de alguna forma no queremos algo... No queremos algo, como pedíamos la otra vez, de forma completa, anualmente todo el año, sino en momentos puntuales, ciertas campañas también, porque incluye una parte de, pues, con asociaciones y tal, campañas que se puedan hacer relacionadas con los animales, por ejemplo, en el kiosco de la calle en medio, se le puede dar un uso momentáneo durante ciertos días al año para cierto tipo de campañas, tanto ahora como también se realiza el CES en este ayuntamiento con una asociación, pues bueno, un poco sería esa voluntad. O sea, no para que esté todo el año como oficina, porque ya sabemos que desde el área de Medio Ambiente y Sanidad se llevan a cabo todos los trámites. Respecto a las oficinas de coworking, sí que es verdad que 5.000 da para un inicio, se podría montar un mobiliario y tal, pero bueno, con poco dinero a veces se hacen milagros. Y bueno, también es un inicio y hay que tener en cuenta que con los créditos que jugamos es lo que es, y bueno, y si queremos tomar iniciativas, pues a veces habrá que devanarse un poco la cabeza para, con poquito dinero, como yo creo que muchas veces también ha hecho este equipo de gobierno, con poco dinero llegar a hacer cosas grandes. Así que, respecto a nuestra enmienda 27, la de los patios, luego lo comentaré, porque lo voy a comentar luego votando las enmiendas del PP, así que luego te podré contestar. Y con las fuentes un poco lo mismo. Yo creo, y sí que es verdad que creo que hay vecinas que, bueno, de hecho hay vecinas y vecinos que consideran pues que hay una falta de fuentes, que se podrían poner más fuentes en nuestra villa. Sé que es poco dinero también, jugamos con lo que jugamos, pero bueno, pues da para una fuente o dos fuentes, pero ya es menos que cero. Respecto al tanque de tormentas, te voy a dar la razón y tomamos nota de ello, y te agradezco la apreciación que has hecho. Y respecto a la enmienda número 8 de puntos de luz, creo que ahí has tenido la voluntad de indicar que no es viable, pero que en este caso no lo has contrastado, como bien has podido indicar. Y sí que es verdad que independiente de lo que se haya hecho o no, nos siguen llegando propuestas de vecinas que opinan que en esa zona se podría aumentar la luz, y por eso hemos mantenido esta enmienda también. Bien. Por otra parte, y seguimos con un poco agradecimientos, y como han podido comentar también mis compañeros, queremos agradecer al equipo de gobierno este año una mayor predisposición a acuerdos, cosa que en años anteriores no hubo, esta buena voluntad que habéis tenido, y se ha dialogado más o menos con 4 de nuestras 39 enmiendas, esa ha sido la realidad. Entonces, y jugando con los 60.000 euros un poco, porque el resto estaba ya pactado con las enmiendas que se incluían en el presupuesto del PNV. Entonces, bueno, creemos que se va por buen camino y que este es el camino que debemos de seguir todas y todos, pero sí que es verdad que para nosotras sigue siendo insuficiente para aprobar este presupuesto, ese diálogo que hemos tenido, pero por supuesto que agradecemos. Como también quiero indicar que el presupuesto de este año es que tiene un carisma social, y también es de agradecer, y sobre todo pongo en valor, y sobre todo desde nuestro grupo y con otros grupos, que este año sí que se ha visto como un cambio de tornos en que ciertos grupos municipales estamos llegando a acuerdos también para presentar mociones, tanto con el equipo de gobierno como con otros grupos, y eso también es de agradecer, y creo que esa es la línea que deberíamos de continuar. Al final, hablando se entiende a la gente, y probablemente tendremos muchas cosas en las que estemos comunes todos y todas, y deberíamos de ser capaces de llegar a acuerdos y sacarlo adelante. Por otra parte, y ahora os voy a dar un poco de chapa, voy a explicar cómo vamos a votar las diferentes enmiendas y el voto que vamos a dar a cada enmienda de
tanto de Bildu como del PP. Entonces, vamos a votar a favor aquellas propuestas de los partidos de Bildu y del PP que nos parecen lógicas y que tienen sentido común y estamos de acuerdo, y aquellas de las enmiendas que presentan que son iguales a las nuestras o muy semejantes, pero con un importe económico inferior, las vamos a votar en contra. Entonces, empiezo un poco con las del PP, no me voy a meter en todas. La 1, 2 y 3 vamos a votar a favor, porque creemos que es coherente. Y la 4, que es la de los patios escolares, vamos a votar a favor. Es más, de hecho, y por coherencia, vamos a retirar la nuestra, que corresponde con la enmienda 27. Consideramos, y estamos admitiendo, que la partida económica más alta y tanto el texto que presenta Juan Carlos es mejor que el nuestro, así que retiramos nuestra enmienda 27 y votaremos a favor de la 4 de Juan Carlos, del PP. En la enmienda número 5 de Juan Carlos nos abstenemos. Sí que es verdad que hemos hecho una reflexión sobre todo este tema y las subvenciones a familias numerosas, y sabemos que en ocasiones estas ayudas se tornan injustas. No consideran el criterio de renta real, solo el número de hijos, entonces al final no podemos estar a favor de ellas. En la enmienda número 6 de Juan Carlos vamos a estar en contra. Es la enmienda que presentamos conjuntamente y que agradecemos, esta enmienda en la que hemos llegado a un acuerdo con Bildu y PNV. Y planteamos con escasos recursos, así que con un importe superior, así que vamos a votar en contra de Juan Carlos. En la 7 nos abstenemos. Y nos va a pasar un poco lo mismo en todas las del casco viejo, y explicando un poco lo que nos comentaba Izaskun. Nos vamos a abstener tanto en las dos que presenta H. Bildu, el casco viejo, como en la de Juan Carlos, porque lo que nosotras queremos es que sea contemplada dentro de una misma partida todo, y no separado como está actualmente. En la enmienda 8 de Juan Carlos vamos a votar a favor, en la 9 nos abstenemos, 10, 11 y 12 a favor y la 13 en contra. Creemos que dado el proceso que estamos haciendo ahora mismo y que acabamos de acabar, pero vamos a proseguir con Bakiola, de memoria histórica, y en el que vamos a continuar futuriblemente, que presentes esto nos parece que tiene un carácter oportunista y que es una parte, y es en parte hacer política electoral con estos temas tan sensibles. Es como si también ahora empezásemos a presentar, con todo ese proceso que se ha dado de Bakiola, de memoria histórica, haber presentado todos los partidos políticos, todos los grupos, mociones referente a las calles franquistas, etcétera, etcétera, en general, y machacar con eso. Pues creo que hay un proceso, que si ese proceso no se lleva a cabo y no se consiguen ciertas cosas, se presentarán mociones al respecto, porque consideraremos que hay que arreglar ese tipo de situaciones, pero bueno, ahora mismo que lo presente esa enmienda como presupuesto me parece bastante oportunista. La 14 vamos a votar a favor, la 15 vamos a votar en contra, ya que el Ayuntamiento de Portugalete ya se adhirió a una moción de H. Bildu. Nosotras creemos que el estudio debe realizarlo la Diputación y no nosotras, y para adecuarlo en general con el resto de municipios por donde va a pasar el Bidegorri. La 16 también vamos a votar a favor, y la 17 en contra, porque bueno, nosotros pedimos una partida más alta en referencia a los jóvenes. La 18 a favor y la 19 nos abstenemos. No tenemos claro exactamente, aunque lo hayas explicado, no tenemos exactamente claro qué es lo que pides exactamente, cómo lo pides y cómo se haría, así que no tenemos claro que sea una buena opción. Esto y la 20-21 vamos a votar a favor porque nos parecen buenas propuestas. En cuanto a H. Bildu, quiero hacer una pequeña crítica, porque sí que es verdad que, y no las he explicado en tu primer turno, que parte de las enmiendas no entendíamos a qué iban referidas, y sobre todo hemos estado mirando todas, y una por una, algunas nos hemos devanado un poco la cabeza para saber dónde venían, pero la 1, la 4 y la 14 seguimos sin saber exactamente, si es para un programa exacto, si es para tal, sabemos dónde saca el dinero, pero no entendemos a qué va destinado. Entonces en estamos esperando que lo hubiese explicado la primera cuando has tenido el turno de palabra, no ha sido así, entonces en la 1, la 4 y la 14 nos vamos a abstener. Creemos que sería conveniente, que sé que es trabajo, que tenemos otros trabajos además del que tenemos aquí nosotras que no estamos liberadas, pero sí que es verdad que una pequeña explicación exacta de dónde va, que en algunas creo que como hemos podido ver no está, pues sería lógico para ayudar a los demás grupos a entender qué se pide. En la segunda nos vamos a abstener, la segunda de H. Bildu, ya que ya hemos hablado en varios plenos sobre nuestra postura al respecto, la tercera a favor y la quinta a favor. Vale. En la sexta vamos a votar en contra, por lo que hemos explicado. Consideramos que nuestra enmienda 10, número 10 de la RPT, que tiene un importe económico más alto, es mejor. La 7 vamos a votar a favor, la 8 a favor. Y en este caso, y de nuevo como nos ha pasado con el PP, por coherencia,
y tras una reflexión que hemos hecho, decidimos retirar la nuestra, que es la número 6, con lo cual retiramos desde Portugal Lujo Despierta la número 6, porque nuestra enmienda tiene un importe menor. La 6. Nuestra enmienda tiene un importe menor y la de Bildu tiene un importe más alto, y estamos de acuerdo, así que retiramos la nuestra y aprobaremos la número 8 de Bildu. La 9 estamos a favor, la 10 es la que tenemos con PNV y Bildu, que se ha presentado por parte del PNV y se incluye en el presupuesto, así que estamos a favor. Y 11, 12 y 13 a favor. La 14, como he dicho, nos abstenemos porque no sabíamos a qué se refería. 15 y 16 estamos a favor. Y la 17... Bueno, la 17 y la 20 es un poco lo mismo, son referentes al casco viejo, y aunque en este caso hemos elaborado el criterio por criterio económico, si presentaba más dinero que nuestra enmienda y era semejante, retirar la nuestra, pero en este caso nos vamos a abstener en todas estas, ya que lo que queremos es que se meta todo en la misma partida, o sea, ese es nuestro razonamiento. Además, creo que podría ser una forma de fiscalizar de manera más precisa. Eso en la 17 y la 20. Y en la 18, que es igual que la nuestra, en este caso tiene el mismo importe económico, alquiler de jóvenes, de 45.000 euros estamos a favor, y en la 21 a favor. Y simplemente decir pues que esperemos que sigamos en este camino, que cada año los presupuestos tengan ese carácter más social que sí que hemos podido apreciar este año, y que podamos llegar a acuerdos, ya que los grupos municipales que estamos aquí, pues en muchas ocasiones sí que tenemos propuestas que yo creo que podrían ser compartidas por todas nosotras. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. Yo voy a ser muy breve. Yo entiendo que uno pueda estar enfadado, que pueda estar frustrado o que tenga los sentimientos encontrados que pueda tener. Pero lo que no entiendo es la virulencia, la forma de expresarse y dirigirse. No entiendo, me he despistado con la virulencia del Partido Popular y con el uso de cualquier argumento para cualquier cosa, ¿no? Yo entiendo que tienes una posición complicada. Yo entiendo que en este ayuntamiento has estado en todas partes y por eso me cuesta entender determinados argumentos y cosas que dices cuando tú has estado en un equipo de gobierno. Me sorprende muchísimo. E incluso me sorprende en tus primeras determinaciones sobre este presupuesto, ¿no? Que venías a decir que hay un problema de estructura presupuestaria y de planteamiento presupuestario y que no se atacaba a la raíz. Ostras, ¿por qué no lo cambiaste cuando estabas gobernando? Cuando teníais responsabilidades, ¿no? Entiendo que eres corresponsable de ese desajuste en la estructura presupuestaria. Respecto a lo que es el acuerdo, yo desde que soy portavoz y en alguna otra intervención que he hecho siempre he sido claro. El acuerdo para qué es y cómo está. Y el acuerdo no recoge que hay que votar que no, ni que sí, ni que nada. Pero un acuerdo presupuestario, cuando uno quiere llegar a un acuerdo presupuestario, implica, y lo ha dicho la concejala de Hacienda, que vas a apoyar un presupuesto. Entonces, realmente no tiene sentido querer hacer un acuerdo presupuestario sin apoyar el presupuesto. Entonces, bueno, pues yo animo a todos aquellos que quieran hacer un acuerdo presupuestario, que algunos por lo visto pues esta vez han estado en ello y han estado a punto, a que sigan trabajándolo, porque hay esa posibilidad. Pero claro, tiene que ser para apoyar un presupuesto. Y nuestra posición era, nos íbamos a abstener a las enmiendas, ya hemos explicado suficientemente con cuáles estamos de acuerdo y con cuáles no, por no modificar la estructura presupuestaria. Y no son cuestión ni de 60.000, ni de 160.000, ni de 500.000, ¿no? Y respecto a las famosas ayudas al alquiler, pues nada, hemos cumplido nuestra palabra. Las hemos lanzado, dijimos además que en la primera convocatoria era insuficiente, que las íbamos a consolidar y aumentar, y lo hemos hecho. Por lo visto a alguno les cuece. Bueno, pues no pasa nada, eso es que estamos en el buen camino y seguiremos trabajando para que vayan a más, y probablemente habrá que trabajar en las bases para que realmente puedan llegar a sus destinatarios y destinatarias ampliamente.
pero no creo que sirva para poder comparar o para poder determinar que pues otro grupo tiene enmiendas que nosotros hemos dicho que pensamos que no son viables, ¿no? Porque es que algunas son exactamente las del año pasado con el mismo importe, con la misma reflexión. Y no es lo mismo una ayuda económica que te puede llegar a más o menos que dejar a medias una calle o decir que abres una oficina y no abrirla, porque solo la has podido publicitar. No es lo mismo. Muchas gracias, Partido Socialista. Bueno, voy a coger yo el turno de palabra por el Partido Socialista para aclarar algunas cosas que habéis dicho en las enmiendas parciales y alguna otra cosa que yo creo que tiene que quedar bien claro. Bueno, yo, Juan Carlos, la verdad, yo creo que has hecho, de todos los años que te conozco, la intervención, yo creo que menos te has creído de todas las que has hecho aquí. Primero porque usas temas dialécticos que no te los crees tú, sino porque tienes que utilizarlos porque estás en la oposición, porque has hecho contrariamente siempre cuando has estado en el gobierno o has defendido muchas veces situaciones diferentes. Vamos a ver. Tú no has llegado a un acuerdo con el Partido Socialista por un tema puramente económico, por cantidad económica. Y eso no lo has dicho, por cantidad económica. Aquí hay un presupuesto, hay unos recursos disponibles y la cantidad económica que se puede disponer para llegar a un acuerdo es la que hay. Y no hay más. Y eso es por qué no hemos llegado a acuerdo. No hay nada más. Pero claro, el acuerdo presupuestario, Juan Carlos, tú lo ves en un aspecto única, exclusivamente monetario, económico. Y no es eso el acuerdo presupuestario. No es que puedo sacar solamente en el término económico. Es si también el presupuesto que se presenta recoge gran parte de los compromisos, ideas, proyectos o iniciativas que ha traído tu grupo a este pleno. Y recoge muchos, y tú les has dicho, recoge muchas, a lo largo de los años, porque muchas veces, como te ha dicho el concejal de Hacienda, cuando nosotros votamos a favor de las iniciativas que traen los grupos y tardamos tiempo en llevarlas adelante, no es porque no queramos, y lo decimos siempre, sino porque podremos llevarlas adelante cuando tengamos recursos económicos y la situación se pueda realizar. Y eso se ha ido llevando a cabo con muchas iniciativas a lo largo del tiempo y de los años. Pero lo que no se puede es, muchas veces, aprobar una cosa y hacerlo al día siguiente. Primero, porque no hay disponibilidad presupuestaria cuando se aprueba una moción aquí. Por eso no son de competencia plenaria. Por tanto, se van haciendo a lo largo del tiempo. Y son muchas. Tú puedes poner ejemplos y yo también. Pero tú solamente ves el acuerdo en un aspecto única y exclusivamente monetario. Monetario, economicista, de dinero. Y no, también hay que verlo en el punto de vista de la responsabilidad y de cómo está el presupuesto elaborado, si es mejor o no de los años anteriores y si los recursos se están utilizando de forma eficiente. Y yo creo que eso no lo pone nadie en duda. Y luego también a mí me duele que digas un pacto obligado o de comparsas. Como que si tú no hubieras pactado 1000 veces acuerdos de gobierno o acuerdos presupuestarios no estando en gobierno. El nuestro es un acuerdo público a nivel de Euskadi de 2 partidos, que es el acuerdo de estabilidad presupuestaria o el acuerdo de gobernabilidad. No es de comparsas ni nada, pertenecemos a 2 partidos que nosotros acordamos y por tanto es público, no está debajo de la alfombra. Y fíjate, te voy a decir una cosa, no es un acuerdo cerrado, porque el año pasado fueron 200.000, este 240.000 y hace 2 años fueron 0. No es un acuerdo cerrado, es un acuerdo movible, es un acuerdo que se va gestionando en función de los recursos y de las necesidades y también de lo que pongamos de acuerdo en la negociación que hemos tenido. Por tanto, a mí que uses esas palabras cuando tú eres un partido que sacas también las cosas a través de los acuerdos, que por cierto, mucho criticas al Ayuntamiento de Portugalete, pero los presupuestos del Estado, señor Rajoy, del 18, ni están ni se les espera. ¿Dónde están? ¿Dónde están los presupuestos del 2018 del señor Rajoy? Joder, nosotros hemos aprobado los de Portugalete. ¿Dónde están, Juan Carlos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aprobados? ¿Están presentados? Sí, no, ¿dónde están? Te lo pregunto porque nos dices a nosotros que traemos aquí en febrero y pues que el año pasado nos dicen, no, es que fueron en junio. Caramba, y los de Rajoy el año pasado se aprobaron en junio. ¿Cómo se aprobaron los presupuestos del Estado el año pasado? En junio. Es que también dices cosas que no te los crees. Lo que pasa es que son retóricas que usas porque crees que la gente no se entera de las cosas. Pero yo creo que hoy en día estamos todos muy enterados de las cosas. Y en política, los que estamos en política, aún más. Así que yo la verdad es que me parece bien que votes en contra de tus propias iniciativas y que a lo largo de 4 años no hayas votado nada a favor. Bueno, eso es una cosa que tú tendrás que responder delante de tus vecinos. EH Bildu. A mí sí me gustaría dejar claro que nosotros hemos intentado la negociación con EH Bildu y también dejar claro que es el único grupo que no se ha puesto en contacto con este equipo de gobierno. El único. Ni por respeto para decir sí o no. El único. Y eso es una falta de respeto, porque entonces no puedes apelar al diálogo. Cuando te ofrece tu equipo de gobierno una mano tendida y tú ni la coges, prácticamente ni la quieres ver.
Por tanto, la necesidad de dialogar la tenemos nosotros, los que no han querido es H. Bildu. Y segunda cosa muy importante, y lo ha dicho el portavoz de Bildu, bueno, es que en Santurce hemos llegado a acuerdos. Claro, ahí está la diferencia. Que llegan a acuerdos H. Bildu donde hay un gobierno que no es del Partido Socialista. Porque donde hay un alcalde socialista, EH Bildu no llega a ningún acuerdo. Y ese es el problema. Puedes llegar con quien sea, con el Partido Nacionalista Vasco en muchos ayuntamientos, claro que se llega, pero con el Partido Socialista en ninguno. En ninguno. Ese es el problema de EH Bildu, que el gobierno del Partido Socialista en Portugalete es el que es. Es el que es. Y por tanto no quiere llegar a ningún acuerdo. Y prueba de ello es que ni habéis querido hablar con nosotros. La tercera cosa, a Portugal Despierta. Yo os agradezco el talante que habéis tenido, porque es verdad que hemos tenido un intercambio de posiciones y es verdad que al final, por lo que sea, no hemos llegado al acuerdo. Hay que agradecer porque enseguida hemos puesto en contacto, ha habido un intercambio de propuestas. Oye, por lo que sea, al final no ha podido llegar a un acuerdo y por tanto, bueno, pues oye, pues yo agradezco el intento de haber llegado a esa situación. Es verdad que incluimos muchas cosas de las que el grupo de Portugal Despierta a lo largo del año va poniendo encima de la mesa en iniciativas y que muchas de ellas se había reconocido, verdad, que se van destinados sobre todo a presupuestos más sociales en la medida de lo posible. Hay una aclaración que sí es importante, que el portavoz antes ha dicho, que alrededor son 2.800.000 euros más aproximadamente de un presupuesto a otro y el destino es muy fácil del año pasado a este. De esos 2.800.000, 1.300.000 va todo al capítulo de personal, a pagar el recorte de Zapatero 2015-16, más el 1,5% de subida de los presupuestos generales del Estado que no se han aprobado y que no se lo podemos pagar a los funcionarios porque el señor Rajoy no tiene presupuestos. Digo que te voy a explicar un poco todo eso. 1.300.000, luego te digo más. 1 millón más va al capítulo de inversiones, aproximadamente 1 millón y pico más al capítulo de inversiones de lo que es dinero directamente del ayuntamiento. Y el resto que sobra, que ya no es mucho, es a los diferentes incrementos en los servicios sociales, como el tema de ayuda a domicilio, el comedor fin de semana, las ayudas que hemos intentado de subvenciones que hemos ido aumentando, etcétera, etcétera. Todo eso que aún comentó muy bien María José, esos son los 2.800.000, pero al final da para lo que da, porque ese 1.300.000 ya, el compromiso con los trabajadores era muy importante, que es gran parte de las negociaciones que hemos estado haciendo con el Comité de Trabajadores. O sea que es una cantidad muy importante, muy importante. Yo agradezco al PNV también pues el acuerdo presupuestario que hemos tenido, que es un acuerdo que es de negociación, que es movible, que no es fijo. Ambos teníamos el acuerdo de hacer un presupuesto mejor que el del año pasado y yo creo que con las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco mejora sustancialmente, si no hay ninguna duda, el presupuesto que presenta el equipo de gobierno. Y para finalizar, dos cositas. ¿Por qué nosotros elaboramos los presupuestos siempre igual, ajustándonos a final de año? Pues porque somos muy responsables. Y yo antes era concejal de Hacienda y yo lo hacía así también, ¿eh? No ha cambiado ese criterio. Nosotros siempre nos gusta de alguna forma conocer cuáles son el dinero con el que vamos a contar. Y eso, ¿sabes cuándo lo conocemos? A mediados de octubre, que es cuando el Consejo Vasco de Finanzas se reúne y los datos nos los da el Consejo Territorial de Finanzas de Vizcaya. Esa es la prudencia. Nosotros queremos conocer el dinero que tenemos. ¿Por qué luego las liquidaciones nos salen bien? Incluso en los peores momentos económicos nos han salido las liquidaciones buenas. Pues porque sabíamos cuál es el dinero que íbamos a ingresar y sobre todo hemos sido muy prudentes en el gasto. Podemos hacer un presupuesto sin saber exactamente el dinero que vamos a tener. Podemos presupuestar unas cosas y luego al final ese dinero no nos viene. Pero generalmente siempre apuramos esos plazos porque eso nos permite hacer unos presupuestos muy realistas, muy realistas, que nos dé estabilidad presupuestaria y efectivamente que nunca nos pasemos en el gasto y si podemos ingresar más, mejor. Son criterios diferentes. ¿Qué prefiero yo? Indudablemente hacer un presupuesto realista. Realista, aunque sea más tarde, pero realista, que nos dé la posibilidad de tener una liquidación luego positiva, con superávit y remanente positivo, como lo hemos tenido en los últimos años. Y eso es un trabajo que a mí me parece responsable. Entre presentar el presupuesto en diciembre o en febrero no hay ninguna diferencia, ¿eh? No hay ninguna diferencia, sino que venga Rajoy que todavía no ha presentado. No hay ninguna diferencia. Pero sí hay mucha diferencia en que una liquidación presupuestaria sea positiva o sea negativa. Bastante. Y eso te lo da el conocer exactamente los cálculos económicos de una forma fidedigna. Y esa es la forma nuestra de actuar. Y por otra parte, no os enroquéis en que los proyectos que no estén en presupuesto no se hacen. ¿Cuántos proyectos que no han estado en los presupuestos se han hecho en Portú? Muchísimos, os digo los del año pasado, que vamos a empezar ahora ya mismo a poner. El alumbrado de Yacuría, el alumbrado del Parque de la Florida, los ascensores municipales. Un montón no estaban en el presupuesto del año pasado y se están haciendo y se ponen ya en marcha ahora mismo. Por tanto, no tiene nada que ver que no estén en los presupuestos municipales. Como en todas las instituciones, muchas de las cosas que se hacen no están. Porque el presupuesto es una foto fija hoy, el día que lo aprobamos. Mañana ya está cambiando. Ya está cambiando y por tanto pues eso también se juega dentro de
de la política presupuestaria. En ese sentido, si conseguimos recursos, hacemos también nuevos proyectos, y si no conseguimos, pues igualmente hacemos lo que tenemos en el presupuesto. E incluso otros que se nos van poniendo delante de la mesa a lo largo de los 12 meses del año, que nosotros tenemos la iniciativa de hacerlo y no están en el presupuesto, porque conseguimos una parte de los recursos pues del ahorro que tenemos. Por tanto, no hagamos un debate sobre eso, porque no tiene mucho sentido. Yo creo que lo más importante sobre todo es que tenemos un presupuesto, que lo tenemos aprobado en las fechas también ahora en febrero, para poder desarrollarlo mucho mejor que del año pasado, y por tanto que tenemos un presupuesto a pesar de que otros grupos de la oposición pues no han visto la necesidad de aprobarlo. Pero bueno, cada uno es libre de votar y de explicar lo que hace. Muy bien, vamos a pasar a votar las enmiendas de todos y cada uno de los grupos, y empezamos de menor a mayor, como siempre. En primer lugar, empezamos con las del Partido Popular, ¿vale? Vamos detallando una a una y vamos tomando nota lo mejor que podamos. Venga, la primera, subvención a Obrerans, colonias urbanas. Votos a favor. Por tu ojo despierta, PP. Votos en contra, Partido Nacionalista Vasco, no, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. Vale. Segunda, subvención portuaria de Coa y Saldisaria. Votos a favor de la misma, PP y PD. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. Subvenciones a entidades sin fines de lucro, cultura. Votos a favor, PP, PD. Votos en... Ya, pero tenemos que votar. Pero votar hay que votar. Pero hay que votar. Hay que votar. La tercera, yo voy en orden. Tercera es... Vale, tercera, bueno, votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 4, patios escolares. Votos a favor, PD, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH. 5, subvenciones familiares numerosas. Votos a favor, Partido Popular solo. Vale, Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, PD, EH. Subvenciones vecinos con escasos recursos. Votos a favor, PP solo. Votos en contra, Partido Socialista. Y por tu ojo despierta. Sí. Y abstenciones, PNV, EH Bildu. 7, ayudas personas emprendedoras casco viejo. Votos a favor, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH, PD. 8, curso formación personas desempleadas. Votos a favor, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PD. A favor, PP, PD. muy bien. En contra, PSE. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 9, que es la nueva que introduce el Partido Popular, que lo hemos dado en la Junta de Portavoces, que sustituye a la anterior. 2 nuevas plazas, agente policía municipal. Votos a favor de la misma, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, PD, EH. 10, mejor accesibilidad, planta baja de ayuntamiento. Votos a favor de la misma, PD, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 11, instalación columpios adaptados, parques infantiles. Votos a favor, PP, PD. Es la 10, ¿verdad? Sí. No, 11. ¿La 10? Ah, el que tonta, que... Es la que se ha sustituido. Sí. La 11. PD, PD. En contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 12, subvención nuevas aperturas a establecimientos. Votos a favor, PP, PD. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, EH Bildu y PNV. 13, proceso memoria histórica, plaza homenajes víctima ETA. Votos a favor, PP. Votos en contra, Partido Socialista, PD. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 14, alquiler bicicletas eléctricas. Votos a favor, PP, PD. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 15, estudio itinerario de Gorri en Portugalete. Votos a favor, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones. Abstenciones. Va, en contra, vale. Vale. Sí, he cogido también. En contra, PD, Partido Socialista. Abstenciones, EH Bildu y PNV. Vale. 16, Portugalete, ciudad amigable, personas mayores. Votos a favor, PD, PP. Votos en contra, Partido Socialista. Abstenciones, PNV, EH Bildu. 17, subvenciones de alquiler vivienda jóvenes. Votos a favor, PP. Votos en contra, Partido Socialista, PD. Sí, pues estoy aquí yo ya con las siglas PD. Abstenciones, PNV y EH Bildu.
18, ampliación y mejora albergue peregrinos, votos a favor, PP-PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, EH Bildu. 19, programa reparto a domicilio pequeño comercio, votos a favor, PP, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PD, PNV, EH Bildu. 20, servicio gratuito, asesoramiento y tramitación personas mayores, votos a favor, PP-PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, EH Bildu. 21 y última, ayudas, instalación, ascensor, votos a favor, PP-PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, EH Bildu. Pasamos a las siguientes, que son las de EH Bildu. Perdón, así, una, dos, bueno, más difícil. Venga, primera, trabajos exteriores, promoción de euskera, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PD, PNV. Segunda, ayudas comerciantes, promoción euskera, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PD, PNV. Tercera, ayudas a aprendizaje euskera a personas adultas, votos a favor, EH Bildu, PD. Votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. Cuarto, actividades socioculturales, promoción del euskera, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, EH Bildu, EPD, PP, PNV. Quinta, proceso participativo de presupuestos, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 6, realizar valoración puesto de trabajo, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista y PD, abstenciones, PP, PNV. 7, emergencia social, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 8, urgencia social, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 9, subvención a Amparrapichu, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. 10, subvenciones vecinos con escasos recursos, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 11, subvención a Orange, colonias urbanas, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Y PP, PNV. 12, subvención Puerto de Tecoa y Saldisarea, votos a favor de la misma, PD, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PNV, PP. 13, subvenciones a instituciones sin fines de lucro juventud, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 14, Euskara Auso Sauso, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV y Puerto Ojo Despierta. 15, Pachacalles Chistularis, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 16, subvenciones Portuateco Cuadrilla, votos a favor, EH Bildu y PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 17, plan estratégico casco histórico, votos a favor, EH Bildu, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PD, PNV. 18, subvenciones alquiler vivienda de jóvenes, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 19, cursos de formación personas desempleadas, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 20, ayudas a personas emprendedoras del casco viejo, votos a favor, EH Bildu, PD, votos en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. 21, Ah, vale, ves que he visto a John que ha votado a favor. No habéis votado a favor en la 20. 20 abstención, la 20 abstención, vale. Votos a favor de EH Bildu y... Sí, yo solo te miro. Vota a favor solo Bildu. Yo solo te miro a ti, pero... Vale. Venga, 21, subvención nuevas aperturas de establecimientos, EH Bildu, PD, en contra, Partido Socialista, abstenciones, PP, PNV. Venga, pasamos a las de Portugal Lujo Despierta. Ah, bueno, sí.
Sí. ¿En todas? ¿Os vais a abstener en todas, todos? Solo voto a favor de la número 26. Pues igual nos podemos ahorrar todo. Vale, pues oye, si son va a ser- en todas si las... todo el mundo de acuerdo se puede obviar, desde luego. ¿A cuáles has retirado? Espera, ¿habéis retirado? Espera. La 27 la habéis retirado y la 6. Vale, 27 y 6 retirada. Vale. Entonces, EH Bildu se va a abstener a... Vale. EH Bildu se va a abstener a todas de Portuojo Despiertas, el PNV se va a abstener a todas de Portuojo Despiertas y el PP se va a abstener a todas excepto a la 26 que vota que no. A favor, a favor. Vale, pues eso está andado, genial. El Partido Socialista en contra. Por eso vota, pero por eso vota, Chema, por eso vota a favor. No duda. 27 y 6. Ya retira. Pero si está en gobierno como nosotros dirá, este dinero es muy importante. Ya está. Vale. Pues listo. Sí. Muy bien, Ahora el perfecto. dictamen. Pues ahora, una vez que se han incorporado, bueno, no se ha incorporado ninguna de las enmiendas, hay que votar el dictamen que viene de la Comisión de Hacienda, ¿vale? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Partido Socialista a favor. ¿Votos en contra? ¿A favor Partido Socialista? ¿En contra? En contra PP, EH Bildu y Portuojo Despierta. Y abstención del Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al punto tercero, no hay ninguna moción fuera del orden del día. Pasamos a la segunda parte, control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Hay una moción que presenta EH Bildu relativa a la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal. Le damos la palabra a la portavoz de EH Bildu. Bueno, pues traíamos al Pleno una propuesta que fue aprobada de manera unitaria en el Ayuntamiento de Bilbo y la hemos registrado en pues los pueblos de la margen izquierda y en algunos otros la margen derecha, en los pueblos así más poblados, digamos, porque nos parecía una iniciativa interesante, ¿no? Hace referencia a una tasa municipal por el aprovechamiento especial del dominio público municipal, en concreto al aprovechamiento del subsuelo y en favor de las empresas explotadoras de servicios de suministro, ¿no? En la exposición de la moción decíamos que, aunque parezca sorprendente, pues los ayuntamientos no tienen herramientas propias para fiscalizar, digamos, o para comprobar que la documentación que presentan estas empresas realmente corresponde con la facturación que se hace en el municipio, ¿no? Porque como recoge la tasa, se les debería de cobrar el 1,5% de la facturación realizada en Portugalete. Esta propuesta también ha sido llevada a Juntas Generales. Ayer hemos estado comentando junto a portavoces que en el pleno que se dio ayer en Guernica se estuvo hablando también de esa propuesta y se expusieron las dificultades que también tiene la Hacienda Foral de Vizcaya para poder solicitar estos datos a las empresas, ¿no? Por lo que hemos llegado a un acuerdo y si quieres luego, Miquel o Bego, que habéis apuntado el texto, leer lo que pone letra, no, leerlo, o sea, lo que viene a decir es un poco que lo que solicitamos es la colaboración entre la Hacienda Foral de Vizcaya, en este caso, y la del Estado, para que se puedan cruzar esos datos y comprobar esos datos. No sé si la quieres leer, Miquel. Sí, leo igual el texto que en la Junta de Portavoces hemos establecido añadir a la moción, que era solicitar a la Hacienda Foral y a la Hacienda Estatal, a través de la colaboración institucional, pueda suministrarse a los ayuntamientos de Vizcaya la información necesaria para poder permitir un mejor control, un mejor control de la recaudación de esta tasa municipal, ¿vale? Sí. Perfecto, pues añadimos esto a la moción que presenta EH Bildu y hay que pasar a votar con este añadido, ¿vale? ¿Votos a favor de la moción que presentaba EH Bildu? Todos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muchas gracias. ¿Te has quitado todo el debate de todo? Sí. Decretos de alcaldía, damos cuenta de todos los decretos de alcaldía que tenéis como siempre a vuestra disposición. Sí, Juan Carlos. No es explicación de voto. Me preguntan si voy a hacer... explicación de voto. No, vale. Que me preguntan si es explicación de voto. No es eso. No es explicación de voto, no. No, quería poner el acento, quería hacer una breve intervención, ya sé, perdonadme, porque ya sé que tenemos hoy una jornada larguísima, pero no me voy a extender mucho sobre
En los decretos hay un informe al Pleno de la Corporación sobre las resoluciones adoptadas y quería hacer una pequeña valoración. Dos cuestiones muy puntuales. Una sobre los requisitos que se ha hecho para la adjudicación de un contrato público, en concreto en los servicios de peluquería en los centros. Bueno, yo solamente quiero poner el acento en una cosa que a mí me preocupa y que quería manifestar públicamente, es que hemos hecho una excepción. Hemos cogido un precedente que puede traer un recorrido pues que no sabemos. En el sentido, nosotros hemos hecho respecto a la garantía, cuando tú haces un contrato con la administración, pues efectivamente tienes que cumplir una serie de requisitos, estar al corriente del pago de seguridad social, sin tener tal, y tener una garantía. Entonces nosotros hemos hecho una excepción con el tema de la garantía. A esta persona le hemos dejado pues que lo fuera pagando a plazos, dada su condición en la situación económica que tenía, que no voy a entrar cómo ha llegado a ella, ni el ayuntamiento lo ha hecho. Pero claro, el problema que viene aquí es este precedente, que si el día de mañana tenemos otra persona, otra empresa, otra circunstancia, en similares circunstancias, ¿cómo vamos a actuar? Esta es el quid de la cuestión. ¿Se va a hacer esto a futuro con otros adjudicatarios? Sí, no lo sé. Y en caso de que sea así, ¿por qué? Bueno, yo dejo la reflexión ahí. A mí este tema me preocupa porque es una excepción que sienta un precedente. Aparte que tampoco tenemos contemplado, en caso de que no pueda cumplir por cualquier cosa los pagos de la fianza, pues cómo se va a rescindir el contrato, no sé. Y luego el otro punto donde también quiero hacer hincapié es en la otra cuestión, que es el tema de las sustituciones, que no es un tema menor porque se producen muchísimas y cuesta al erario público del ayuntamiento muchísimo dinero. Me consta que se ha tomado una decisión de consenso para el año 2017, pero si algo queda claro con el informe que ha mandado Diputación es que debería haber nombramientos, ya sea por comisión, o sea, por Junta de Gobierno, por decreto, por lo que fuera, pero debería haber nombramientos de comisión de servicios. Entonces yo lo que quiero hacer es el ruego que para este 2018, para solventar esto ya definitivamente y darle una acorde a las recomendaciones de Diputación que nos tutela en esta cuestión, pues que haya una comisión de servicios. Simplemente, que haya una comisión de servicios y que queden bien claro cuál es el periodo en el que se produce la sustitución y por qué motivo, y que no se produzca como ahora, que una persona se va 2 días de vacaciones y cobra 4. O sea, quiero decir, el sustituto. Algo así, porque cobran los inhábiles. Los inhábiles, cobra los hábiles y los inhábiles. A eso me refiero. Y si estuviera en comisión de servicios quedaría claro cuál es el periodo exactamente que se le sustituye. Sí, ahora lo que ocurre, no quiero entrar a polemizar, ahora lo que ha ocurrido es que alguien sustituye a una persona de lunes a viernes y cobra 5 días porque le sustituye 5 días. 5 días que trabaja, 5 días que le sustituye. Una persona se marcha de lunes a lunes y la persona que le sustituye cobra el complemento de productividad de lunes a viernes, el fin de semana y el lunes. Pero la persona solo está sustituyendo los días hábiles. El fin de semana no le sustituye. Bueno, no voy a entrar a polemizar. Que haya un nombramiento tal y como ha recomendado, sí, es así. Que haya un nombramiento en comisión de servicios. José, quería aclarar el tema de los contratos. Sí, el contrato de peluquería y la excepción, yo creo que en este caso está plenamente justificada debido a la naturaleza del contrato. En el contrato no media dinero, no hay una contraprestación económica, es la única persona que se presenta al empleo, sí, bueno, eso es de la peluquería. Manifiesta no poder hacer frente a la garantía, al pago de la garantía, y como en otras ocasiones también el pago a la carta, tenemos la facilidad también para otros vecinos y vecinas para todos los vecinos y vecinas de la villa que quieran hacer frente a sus tasas y pagos con el ayuntamiento de forma fraccionada, y en este caso, bueno, pues parecía bastante
bastante claro que el hecho de ella no manifiesta la no voluntad de no pagar, sino que manifiesta la voluntad de pagar, y ante la incapacidad económica, bueno, pues se le fracciona el pago, se le facilita además su medio de vida, que es con el que podrá pagar esa garantía que se le pide. Yo creo que en este caso es un contrato bastante sui generis y que de todas justifica, ¿no?, esta excepción, que no se aplicará seguramente en otros casos si no se dan las condiciones. No pongo en cuestión la medida, yo solo digo que se puede repetir esta situación con otros adjudicatarios y que sentamos un precedente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Preguntas. No hay ninguna pregunta. Ruegos. No hay ningún ruego. Pues muchísimas gracias a todos. Y la declaración de la Junta de Portavoces, es verdad. La declaración de la Junta de Portavoces que hemos aprobado, que es la declaración para el 8 de marzo. Bueno, la tenéis todos los portavoces. También deciros que ese mismo día tendremos, como siempre, la concentración y leeremos la declaración aquí en la plaza del Ayuntamiento, que estáis todos invitados. Yo, Miquel, ¿sí? ¿te importa que haga una línea? O sea, como nos hemos abstenido y así, hay una razón muy concreta y nos habéis contraargumentado diciendo que el texto se recoge que el Ayuntamiento... Pero es un debate en la Junta de Portavoces. Si el Ayuntamiento se adhiere a las convocaciones que hace el movimiento feminista, entonces el Ayuntamiento debería de ir el día 8 de marzo a las 12 a la Rico Plaza de Baracaldo y a las 8 de la tarde a la movilización que va a haber en Bilbao. Es que ricasco. Muchas gracias. Queda oído todo, así que estáis todos invitados.